Buenos días. Salgan los que tienen que salir, que si no, que se queden. Buenos días, señorías. Vayan tomando asiento. Madre, qué calorazo aquí. Ya estamos. Comenzamos la sesión plenaria de hoy jueves, día 13 de febrero, con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 19 y 20 de diciembre de 2024. Se aprueba por asentimiento. Pasamos entonces al segundo punto del orden del día, ratificación de la jura o promesa ante el Pleno de los dos nuevos diputados, señora Jimeno Gascón y señor Herrero Asensio. Llamo a doña Silvia Inés Jimeno Gascón. Prometo acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón y ejercer el cargo de diputada de las Cortes de Aragón en defensa de los intereses de los aragoneses y aragonesas. Don Ignacio Herrero Asensio. Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón y ejercer el cargo de diputado de las Cortes de Aragón en defensa de los intereses de los aragoneses. Continuamos con el tercer punto del orden del día, elección de una vocal del Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Mujer a propuesta del Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 293 de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto Aragonés de la Mujer, ha solicitado que la persona designada como vocal titular por esa formación política en el Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Mujer sea doña Lorena Canales Miralles, en sustitución de don Daniel Alastuey Lizalde. Se aprueba por asentimiento. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 4, comparecencia del consejero de Sanidad a petición del Grupo Parlamentario Socialista al objeto de hacer un balance de la política sanitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como para informar sobre su planificación de cara a los próximos meses. Interviene un representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Carpi, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos, señorías. Buenos días, señor Bancalero. Se atribuye a Séneca la frase «ningún viento es favorable para el barco que no sabe a dónde va». Y eso es precisamente lo que le pasa a usted. El cese del gerente de los sectores sanitarios de Huesca y de Barbastro es la enésima crisis a la que se enfrenta su gestión. Teniendo en cuenta que le mintieron a la prensa diciendo que era una dimisión cuando hasta en el BOA queda claro que es un cese, muy orgullosos de ello no debían estar, digo yo. Antes de él dimitieron o fueron cesados, escuchen que son una lista larga, el director de Recursos Humanos del Salud,
su propio jefe de gabinete, la directora de Enfermería del Hospital Ernest Lluch de Calatayud, la directora de Enfermería del Hospital de Barbastro, el director y el subdirector, los dos, de Atención Primaria de Huesca, el director del Hospital de Alcañiz, la directora de Atención Primaria del sector de Alcañiz, el director de Gestión de Alcañiz, el gerente del sector 1 y algún otro cargo más de la alta dirección. A todos estos casos, por si fuera foco, hay que sumar un constante goteo de cambios en cargos intermedios, tales como supervisoras, jefes de servicio, luego hablaremos un poco más de jefes de servicio, o coordinadores. Particularmente los han cesado ustedes si defendían a sus compañeros o si se oponían a sus recortes. Todo esto en un año y medio y, además, tratándose la mayoría de ellos, casi la totalidad de ellos, de cargos que ya nombraron ustedes cuando llegaron al Gobierno. O sea que en un año y medio los han tenido que cesar después de nombrarlos. Pero claro, ¿qué podemos esperar del partido que eligió a Mazón, que lo mantiene después de todo lo ocurrido y que hasta lo aplaude? Esa es la elección que ustedes hacen de las personas. En fin, que todos estos ceses son el síntoma, pero la enfermedad que tiene la sanidad aragonesa es la desidia y la incapacidad con la que ustedes la gestionan. No saben a dónde van, como le decía, no saben a dónde nos quieren llevar. Y eso se nota. Se nota. Para notarlo, solo hace falta consultar las noticias de nuestra comunidad en materia sanitaria. Vaya invierno lleva, señor Bancalero. Desde que tuvimos el anterior pleno, le voy a hacer un repaso de las noticias que ha publicado la prensa. Vamos a ver, como le digo, de un solo mes. Empezamos con titulares. La epidemia de gripe impacta en los centros de salud de Aragón con demoras de más de 2 semanas. La gripe tensa las urgencias y deja hasta 2 días de espera para ingresar. Pacientes por los pasillos, camas de hospital inutilizadas, profesionales saturados y plantillas que no se cubren. ¿Qué esperaba usted que pasara? ¿Que no hubiera ningún colapso en la sanidad? Por segundo año consecutivo ha tenido que rectificar y abrir camas que ya había cerrado. Y le advertimos. Seguimos con titulares. El Gobierno de Aragón inyecta 96,6 millones de euros a sanidad y 56,8 a educación para cerrar 2024. Le advertimos también de que el presupuesto estaba mal hecho y otra vez el tiempo nos ha dado la razón. Ya sabe que la verdad es muy amiga del tiempo, con lo cual en este caso el tiempo ha demostrado la verdad. Aragón, seguimos con titulares. Aragón lastra su sanidad rural con plazas sin atractivo ni incentivadas. En opinión de la secretaria general de uno de los sindicatos, que además, por cierto, es su sindicato, y hablando del plan de financiación, voy a leer sus palabras. No se ha retenido talento con esta medida, ni con las otras 2 resoluciones similares, y calificó todo el procedimiento de un absoluto desastre, ya que, según ha explicado, a la hora de implementarla por parte de Salud en los actos de llamamiento y adjudicación de facultativos especialistas de área, no sabían ni cómo hacerlo ni cómo proceder. Repito, son palabras de la secretaria general de uno de los sindicatos médicos, que además, como le digo, es el suyo, su propio sindicato. Seguimos con titulares. El personal sanitario de Aragón protesta contra la fraudulenta aplicación de la jornada laboral. Los sindicatos le reclaman que la aprobada jornada de 35 horas y 40 minutos semanales se traduzca en turnos diarios de 7 horas y 8 minutos. Yo le pido que les escuche e intente, en la medida de lo posible, aplicarlo. Seguimos con titulares. La zona de salud de SOS protesta ante la Consejería por la falta de médicos. También somos habitantes de primera. Movilizaciones en Montalbán por temor a que el nuevo mapa sanitario comporte recortes. Los vecinos urgen soluciones para el arroyo Villanova, que da servicio a 200.000 personas. Las protestas por la falta de médicos en el centro de salud de Ejea Los Caballeros vuelven hoy a la calle. Sobrarbe clama por un pediatra. 850 niños no reciben la atención que requieren. Por citar alguno, como le digo, de los titulares en los que se hablaba de movimientos ciudadanos que reclaman mejor atención en su zona, que piden sus derechos, que piden que se cubran sus derechos. Gente luchando por sus derechos, eso que usted ha despreciado ya varias veces en esta Cámara. Seguimos con titulares. Aragón roza los 6 días de demora media para una cita presencial con el médico de familia.
Era previsible, claro. Ha subido con respecto a las demoras del Gobierno socialista y triplica el plazo máximo acordado para las comunidades. Seguimos con titulares. Enfermería requiere que haya un aumento en la especialización. Aragón tardaría una década en sumar 1.500 enfermeras para igualar la ratio europea. Le vuelvo a decir que ustedes no han creado ni una sola plaza de enfermera especialista, ni una sola. Es un insulto a una profesión que no dejaba de avanzar hasta su llegada. Seguimos con titulares. Las urgencias menos graves aumentan un 23% en Aragón desde principios de año. El Salud cierra en 2024 con un nuevo récord histórico al superar las 651.000 urgencias. El desastre de su gestión en la atención primaria satura las urgencias. La sanidad son vasos comunicantes. Eso es de primero de gestión, señor Bancalero. Sin neumólogos en plena epidemia de gripe en el hospital Ernest Lluch de Calatayud. Parecemos de segunda, decía una ciudadana. Los hospitales de fuera de la capital, ya le insisto, se lo he dicho muchas veces, son los grandes olvidados del PP. Seguimos con titulares. De una semana a casi un mes para ir al médico de cabecera en Los Olivos. La demora media en Huesca es de casi 11 días, en ese centro más todavía, pero es que tenemos centros ahora en la provincia de Huesca con un mes de demora en bastantes de los cupos. Las enfermeras del clínico piden refuerzos para hacer frente a la alta presión asistencial. Las compañeras de urgencias del hospital clínico tienen hasta 5 tipos de turno diferentes. Otro déficit organizativo que hay que achacarle a usted y a su gestión. Seguimos con titulares. Aragón solo tiene 4 psicólogos públicos por cada 100.000 habitantes. La media europea son 38, 4 frente a 38. La salud mental se ha convertido en otro de los problemas de su ineficacia. Los profesionales reclaman más recursos para reforzar los cuidados paliativos en Aragón, un asunto que debería ocuparnos a todos. Bien, este ha sido un repaso algo somero, ligero, de todos los titulares del último mes, el tiempo que ha pasado, como le decía, desde el anterior pleno. Estoy seguro de que la sensación de descontrol, de completo caos que hay en la sanidad aragonesa, acompaña ahora a todas sus señorías. Estoy absolutamente seguro. Si no lo reconocen, es exclusivamente por vergüenza. En este tiempo, usted convocó a la prensa para anunciar un plan de mejora de la actividad quirúrgica cuyo objetivo es que a lo largo de 2025 la lista de espera quirúrgica baje un 10%. Anuncian medidas, maquillan cifras y escurren el bulto como pueden. Pero la verdad es una ambición que está ya más allá de nosotros, señor Bancalero. La realidad es que desde que usted es consejero, el balance es de 1.377 pacientes más, un incremento del 22% en las listas de espera quirúrgicas. De 6.149 pacientes hemos pasado a 7.526. Como le digo, 1.377 aragoneses más esperando desde que usted es consejero. Por otro lado, la demora media para consultas externas se ha agravado en prácticamente todas las especialidades. Destaca el caso de otorrinolaringología, con algo más de 8 meses de demora media en todo Aragón, 244 días. 100 días más desde que el Gobierno socialista se fue del Pignatelli. 100 días más, un 70% más. La subida es generalizada, como le digo. En traumatología, 221 días de espera, dermatología 201, neumología 193, urología 190. Hay especialidades como neurología que ha subido un 83% desde que ustedes gobiernan. Un 83%. Si vamos a los sectores concretos, en Barbastro se esperan 503 días para ser visto por el servicio de otorrinolaringología, cifra que ustedes prácticamente han doblado desde que gobiernan. En Teruel, para dermatología, se esperan 537 días, un 120% más del doble de lo que se esperaba con los gobiernos socialistas. Y podría seguir hasta la hora de la cena. No se sostiene. Hoy tengo que hacer una nueva denuncia. Ya saben que es bastante tradicional que yo denuncie aquí más recortes. Hoy voy a hacer otra denuncia. Otra vez en el Centro de Salud de Almudévar. Otra vez una amortización de plaza. En este caso, una amortización de plaza de enfermero de atención continuada. 2 plazas de medicina amortizadas en ese centro y ahora de enfermería. No sé qué tiene usted contra los habitantes de esa zona, señor Bancalero. 3 sanitarios en una zona que no se puede permitir ni un tipo de recorte ni una pérdida. Ya vale, señor Bancalero. Tanto cese y ninguno arregla la situación. Quizá no se está cesando a las personas que hay que cesar. O quizá ustedes no son capaces de gestionar la sanidad aragonesa. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi.
A continuación, turno de intervención del señor consejero por un tiempo de 10 minutos. Buenos días, gracias señora presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero felicitar y dar la bienvenida a los nuevos integrantes de la Cámara. Espero que vuestro paso por el Parlamento sea productivo, marcado por la responsabilidad y el compromiso de trabajar por un Aragón mejor. Permítanme también agradecer y felicitar al personal de mantenimiento, al personal sanitario, a la policía local, a los bomberos y a todos los que trabajaron incansablemente para solucionar la fuga de agua caliente en el Hospital de Huesca. Estamos ya retomando la actividad quirúrgica habitual y se ha citado a todos los pacientes afectados para que sean intervenidos en esta semana y, si no, en la que viene. Y entrando en materia, pues bien, comparezco en las Cortes a petición del Grupo Socialista para hacer balance de la política sanitaria y exponer la planificación en este ámbito para los propios meses. Le daré datos que creo que es lo que usted esperaba, pero escuchándole como usted ha intervenido, señor Carpi, lo primero que le tengo que decir, abro comillas, lo ha dicho usted, si no lo reconoce es por vergüenza. Usted no ha reconocido nada de lo que dejaron, nada de lo que hicieron. ¿Será por vergüenza? ¿Qué esperaban ustedes, señor Carpi? ¿Qué esperaban ustedes si reducen el número de pacientes que puede ver un médico, reducen el número de horas que van a trabajar y tienen un plan de recursos humanos caducado desde el año 2020? ¿Ustedes qué esperaban? ¿Que la lista de espera bajara en primaria? No digo que eso es lo que esperaba. Es tan incongruente como lo que le voy a decir ahora. ¿En qué quedamos? ¿Que hay que cesar a la gente o que no hay que cesarla? ¿En qué quedamos? ¿Hay que dejarle libertad a la gente para que dimita o no? Parece que le incomoda, ¿no? Y sobre el tema de la enfermería especialista, las cosas no son como empiezan, es como acaban. Yo le diré, cuando nosotros hayamos acabado la legislatura, las que ustedes generaron en 8 años y las que generó este Gobierno del Partido Popular en solo 4. Nos vemos a la salida, como se suele decir. Y cuando le digo que es que no reconoce las cosas por vergüenza, ¿qué esperaba usted que ocurriera en el obispo Polanco de Teruel cuando se va un dermatólogo, dejan a uno solo y ni siquiera publican la vacante para que se cubra? Usted lo que quería es que se fuera de la dermatología de allí. No se preocuparon en absolutamente nada en lo que podía ocurrir. Se lo digo y lo puedo además asegurar. Desde que asumí el cargo, la prioridad de este departamento ha sido clara. Los pacientes y los profesionales son el centro de nuestro trabajo. Estamos trabajando incansablemente para que los pacientes aragoneses tengan que esperar menos cuando tienen que acudir a un especialista. Pese a los problemas de la falta de profesionales que tenemos y del que todos ustedes son conscientes, hemos finalizado el año 2024 con un descenso en la lista de espera quirúrgica del 5,5% respecto al año 2023. Esto ha sido posible gracias al uso eficiente de los recursos y a un aumento de la actividad quirúrgica en jornada ordinaria. Estamos operando más que nunca, búsquelo, que eso también sale en la prensa, y se ha logrado esta reducción pese a tener una demanda récord de intervenciones y que estamos realizando operaciones mucho más complejas. En 4 años, las intervenciones son un 20% más complejas según el Grupo de Relación Diagnóstico, GRD, que no sé si usted entiende lo que son estas siglas. No nos conformamos y vamos a seguir trabajando para reducir tanto la cantidad de aragoneses que están esperando para ser intervenidos como el tiempo de espera. Para ello, tengan presente que estamos haciendo un uso eficiente de los recursos que tenemos. Eficiencia, señor Carpi. Recuerde, el convenio que dejó firmado el anterior Ejecutivo con el área de traumatología de la MAD, convenio que tenía un gasto comprometido independientemente de su actividad y en el que su gestión, la sanidad aragonesa, perdía dinero por infrautilización. Como ya saben, la lista de espera ha vuelto a descender, lo digo para que siga viendo la prensa. Al igual que en julio, mes en el que tradicionalmente la lista de espera aumenta, hemos logrado reducirlas en enero, otro mes históricamente difícil. De enero de 2023 a enero de 2024 hemos reducido 888 pacientes en lista de espera. Seguimos, gracias, comprometidos con el fortalecimiento de la atención primaria, que es la columna vertebral de nuestro sistema sanitario. Para ello ya nombramos la Gerencia Única de Atención Primaria, una medida largamente demandada por los profesionales y cuyo trabajo está siendo de gran utilidad
para nuestra sanidad. Por primera vez hemos firmado los contratos programa con los 8 sectores sanitarios de Aragón a principio de año, en lugar de la segunda mitad del año, lo que va a beneficiar a los sectores sanitarios como a profesionales y a pacientes. Estamos muy concienciados con la necesidad urgente de paliar el déficit de profesionales sanitarios, especialmente en la categoría de médicos. Para ello quiero destacar el plan de fidelización del personal sanitario, un plan reconocido por la ministra de Sanidad como ejemplo de una buena planificación. Nuestro compromiso es ofrecer buenas condiciones laborales y retributivas, especialmente a los que deciden quedarse en puestos de difícil cobertura. Este programa, que fue acordado en mesa sectorial con agentes, colegios y sindicatos, ya está repercutiendo en nuestra sociedad y esperamos lo siga haciendo. En el ámbito de la estabilización, hemos realizado procesos de estabilización de empleo para nuestros profesionales para cubrir las plazas por concurso de méritos. Nuestros médicos son profesionales con experiencia que dedican gran parte de su tiempo a nuestra sanidad y así queremos que siga siendo. En el primer proceso de estabilización realizado se cubrieron todas las plazas disponibles. En materia económica, hemos revertido los recortes en las nóminas de los profesionales sanitarios aragoneses que ustedes, los socialistas que se denominan obrero español, les arrebataron sin ningún titubeo. Hemos reducido el pago medio a proveedores, pasando de 65 días en enero del año 2023, no sé, señor Carpi, si sabe usted lo que significa esto del pago medio a proveedores, y esto también es eficacia, porque a día de hoy, en 2024, finalizamos con 15 días en vez de 65 que tenían ustedes en enero del año 2023. Vamos a pasar ahora a hacer un balance en cuanto a infraestructuras y equipamiento. El Departamento ha trabajado mucho para diseñar el plan de infraestructura que se presentará en los próximos días. Plan de infraestructura que va a evidenciar nuestro compromiso con la prestación de los mejores servicios posibles a nuestros ciudadanos. Pero ya que se nos pide balance, vamos a hablar de infraestructuras y equipamientos. Estamos en proceso de finalización del vial de Alcañiz. Este año comenzarán a funcionar los hospitales de Alcañiz y de Teruel. Se ha recepcionado sin incidencias el Centro de Salud de Barbastro, la ampliación del Centro de Salud de Utebo, la reforma de la planta de psiquiatría del Hospital Clínico Universitario, se ha redactado el proyecto del búnker de Teruel. Quiero recordarle, señorías socialistas, y del cuatripartito, que ustedes engañaron a los turolenses porque ni lo planificaron, ni lo proyectaron, ni lo presupuestaron. También se ha redactado el proyecto de las urgencias del Hospital de Calatayud. Pronto tendremos el Centro de Salud de la zona del Perpetuo Socorro, que se llamará Ramón y Cajal, y el Hospital de Día Oncológico del Hospital Rollo Villanova. Y muy importante, el plan funcional del Hospital Rollo Villanova estará finalizado en el mes de abril. Ese plan funcional, que usted recordará, no existió nunca con su anterior gobierno. Y el plan funcional del Hospital Materno-Infantil estará redactado en verano y llevará a una reforma integral del centro. Para hacer este plan hemos trabajado codo con Aspanoa y con los profesionales del hospital. En cuanto a más infraestructura, estamos dando pasos decisivos para que Aragón se sitúe a la vanguardia de la cirugía robótica. El primer robot del CERVE ha realizado más de 400 operaciones, de las cuales 314 fueron realizadas en el año 2024. Han sido intervenciones que precisan de una gran precisión en varias ramas del ámbito quirúrgico. El robot del Hospital Clínico ya está en funcionamiento y realizó su primera intervención el 3 de diciembre del año pasado. Y el segundo robot del CERVE comenzó a operar la semana pasada, el 3 de febrero. Queremos seguir avanzando en la expansión de la cirugía robótica a los otros hospitales de nuestra comunidad. Les recuerdo, señor Carpi, que ustedes, el Gobierno del PSOE, anunciaron un plan de cirugía robótica y aún no ha aparecido. Es más, no había nada, era todo humo. Les recuerdo a la bancada socialista que prometieron robots en plural a los profesionales y ni estaban planificados ni estaban presupuestados. Hemos puesto en funcionamiento el acelerador de Huesca para oncología radioterápica, que a día de hoy ya ha atendido a más de 300 pacientes. Hemos realizado una apuesta por la radioterapia en Teruel y pronto comenzará la construcción del búnker para que sea una realidad lo antes posible. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
se ha llevado a cabo una evaluación de nuestra capacidad quirúrgica, como usted ha comentado, y nos va a permitir conocer con mayor precisión las necesidades de nuestro sistema y las medidas que debemos abordar para garantizar una prestación sanitaria acorde a las necesidades de la población, por supuesto siempre con prioridad clínica. Y entre otras palabras, en definitiva, lo que vamos a hacer es ser más eficiente. Entre otras medidas, vamos a homogeneizar criterios clínicos para establecer protocolos. Señora presidenta, queremos agilizar la entrada en quirófano con un plan para coordinar las pruebas complementarias y pruebas diagnósticas y tendremos el aumento del suelo quirúrgico con la puesta en marcha de los 2 hospitales de Alcañiz de Teruel, que aumentará en un número a 5 quirófanos más. Continuaremos con el programa de suelo quirúrgico en el Hospital de la Defensa y la MAD. Vamos a establecer protocolos que permitan derivación de pacientes entre centros, optimizando servicios y espacios con una gestión mucho más unificada. Incrementaremos el uso de la cirugía robótica. Mantendremos el actual modelo de colaboración público-privada con el mismo importe, repito, con el mismo importe que en 2023. Y para reforzar las especialidades que peor datos dan, como oftalmología o otorrino, se va a ampliar el programa del ARCA en un 50% hasta alcanzar a 750 operaciones al mes. Y para reforzar otorrino, se han incorporado 3 nuevos especialistas provenientes del programa de fidelización. Por eso le digo que ha sido un éxito. Con respecto al nuevo mapa sanitario, queremos que sea un proceso participativo en el que se demuestran todas las reuniones que hemos tenido con todos los actores intervinientes. Queremos garantizar la asistencia sanitaria de calidad en nuestros ciudadanos y la vamos a garantizar especialmente en el ámbito rural. Nuestro objetivo es tener un acuerdo por el mapa sanitario en Aragón. Pero no me malinterpreten, este departamento pretende liderar el desarrollo del mapa con los equipos de salud. Pero este es un tema en el que la sociedad nos pide consenso y habrá que dar cuenta a la ciudadanía de quién se esconde en estos procesos y quién no. Además, les recuerdo que en todos los programas electorales de todos los partidos políticos se recogía la necesidad urgente de abordar el mapa sanitario. Tengo algunas cosas más, pero creo que me dará tiempo en la siguiente intervención. Finalmente, señorías, con rigor, trabajo y diálogo estamos sentando las bases de un sistema sanitario mucho más eficiente, accesible y de calidad. Confío en que con altura de miras y espíritu constructivo logremos avances que nos beneficien a todos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno de réplica para el representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Carpi, por tiempo de 5 minutos. Gracias de nuevo, presidenta. La verdad, usted la persigue, pero la verdad siempre es más rápida, señor Bancalero. Si yo digo ahora que hace sol y usted que llueve, la única solución es abrir la ventana y mirar. Y los aragoneses abren la ventana, esa metafórica ventana, y lo que ven es que desde que ustedes llegaron hay 1.360 aragoneses, con sus datos con los que acaba de dar hoy. Porque nos tienen acostumbrados a que si los datos son medianamente buenos, los da usted aquí. Si no, los publican de tapadillo. Cuando le parece que un dato es medio bueno, hace un canutazo en la puerta, llama a los medios y todo eso para esconder que, como le digo, sigue habiendo 1.360 aragoneses más en lista de espera desde que ustedes gobiernan. Nunca antes la sanidad aragonesa padeció estos tiempos de espera, este abandono por parte de los gestores y este hartazgo de los profesionales. Mientras tanto, como le digo, ustedes siguen a lo suyo, que no es otra cosa que favorecer a la sanidad privada. No contentos con los 2,6 millones que ha costado el acceso al nuevo hospital privado de Zaragoza, ahora se han puesto manos a la obra para traspasarles el personal de la sanidad pública a los centros privados. Estos días se han publicado 25 modificaciones de convocatorias de jefaturas de servicio para introducir que los interesados pueden trabajar en la privada. 25. Nuestro capital más preciado, que es el capital humano, sigue, o ustedes lo van a poner, mejor dicho, al servicio de lo privado. No podemos aguantarlo. En un contexto de falta de médicos y ustedes se dedican a hacer esto. La historia les va a juzgar, estoy seguro, señor Bancalero. Otro de sus intereses es tratar de manera preferente a los directivos que usted mismo ha nombrado. Será para que no se le vayan, para que no le cesen.
Le pregunté por la cuantía de las guardias que hacen los directivos, que les recuerdo que es una cuestión que debería ser absolutamente excepcional. Pues bien, en los 11 primeros meses de 2024 han hecho un valor de 157.294 euros en guardias. Y falta todavía el mes de diciembre. Deben estar muy contentos con usted. Los que no están contentos son el resto de los trabajadores de la sanidad pública, que hablan de trato desigual, de servicios enfrentados entre sí y de injerencias externas a la hora de poner los calendarios. Y no se les ve ningún ánimo de modificar esta actitud. Ayer, como usted sabe, salió la ciudadanía en Montalbán a protestar por ese mapa sanitario que ustedes apuntan que va a ser un recorte absolutamente sin precedentes en la sanidad pública. Le leí entre líneas, o le quiero leer entre líneas, me gustaría que lo aclarara aquí hoy, parece que los médicos van a ir a las grandes ciudades y para los pueblos se van a quedar los enfermeros. ¿Es así, señor Bancalero? Sería un doble o un triple insulto, tanto a los ciudadanos de esas zonas y, por supuesto, a los profesionales. Como usted bien sabe, o debería saber, la enfermería tiene un desarrollo competencial propio que no debería estar en esa tesitura. No es o uno u otro, son profesiones que usted sabe que se complementan en el tejido interdisciplinar que tiene la sanidad aragonesa. Y debería usted fomentarlo en lugar de hacer por enfrentarlo y por enfrentar a los territorios. Hoy hemos pedido su comparecencia al objeto de hacer un balance de política sanitaria. ¿Y qué hemos visto? Que no ha hecho ninguno. Ha dicho que si acaso ya harán algo y que ya hablaremos en todo caso al final de la legislatura. La sanidad pública aragonesa tiene varios problemas, pero el problema mayor es cómo ustedes la ven, cómo ustedes la gestionan. Por cierto, en este último mes han seguido sumando nombres a esa cúpula directiva que ya alcanza unos 60 directivos más que tenía el anterior Gobierno. 60. Hasta han fichado a un antiguo afiliado del PSOE para que les controle el gasto superfluo. Igual esto va y les funciona, de verdad, señor Bancalero. Además, no han conseguido elaborar presupuestos y a tenor de las públicas desavenencias que tienen con sus socios de la extrema derecha, no parece que vayan a llegar pronto. ¿Cómo va a afectar eso a nuestra sanidad? ¿Cómo va a afectar a esas obras y esas infraestructuras que tiene pendiente la sanidad aragonesa? Ustedes, como ya les he dicho muchas veces, han carecido absolutamente de iniciativa en el ámbito de infraestructuras y lo han fiado todo a la iniciativa del anterior Gobierno. Prueba de ello es que usted ha sacado pecho hoy aquí de varias de las obras que dejó encaminadas el Gobierno socialista de Javier Lambán. En algunas lo sé muy bien porque hasta participé yo en primera persona. Con lo cual, no saque usted pecho por las obras que dejaron los anteriores o al menos diga que ese trabajo se hizo bien. Eso le aportaría cierta credibilidad, señor Bancalero. Volveré, para acabar, al símil, no me quiero pasar tanto como usted, volveré al símil de la navegación que usé al principio de mi intervención. El historiador Edward Gibbon dijo, el viento y las olas están siempre del lado de los mejores navegantes. Está bien claro que ustedes no lo son. El naufragio es seguro si siguen así. Desde el Partido Socialista no lo vamos a permitir. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Turno de dúplica para el señor consejero por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, ¿sabe usted cuántas horas de guardia reflejan el importe que ha mencionado sobre los directivos? Porque no crea que se lo damos como si fuera el aguinaldo. Lo han trabajado. Y nosotros a la gente que trabaja, pues les retribuimos, no como ustedes, que recortaron las nóminas de los trabajadores y se lo escuchará cada vez que usted hable de recorte. Que, por cierto, hoy ha hablado de recortes y luego le diré otro más. Y ese será el 9. El otro día le dije 8. Y luego, ¿le suena a usted la cantidad de 30.000 euros pagados a los directivos en el área de Huesca cuando usted estaba ahí? ¿Le suena o no le suena? Pues búsquelo. Y le voy a comentar. Mire, algunas veces se mete usted
en un barrizal lo primero. Lo de la jefatura de servicio es un total desconocimiento de usted. Cada 4 años hay que evaluarla, cosa que ustedes no hacían. Y nosotros sí que hacemos porque cumplimos la norma, que está escrita y publicada en el Boletín Oficial de Aragón. Y otro comentario que seguro que le va a venir muy bien. Sobre todo cuando alguien tenga que hacer un examen tipo test o algo. Nunca y siempre no marque usted nunca esa contestación, cuando aparezca nunca y siempre, porque se va a equivocar, se va a equivocar. Es un consejo que le da este consejero. Señor Carpi, 4 hospitales, más de 60 centros de salud, el pago de la nómina de todo el SALU durante 3 meses, 8 meses de gasto de farmacia. Ya sabe de lo que le hablo, ¿verdad? Es que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pilar Alegría quiere recortar la financiación de Aragón en 422 millones de euros. Pedro Sánchez viene a hacer oposición al Gobierno de Aragón de la mano de su ministra portavoz. Quiere infradotar a Aragón y eso es lo que está defendiendo Pilar Alegría. Estas decisiones del Partido Socialista, sin duda, van a suponer una dificultad añadida para la prestación de la asistencia sanitaria. Somos una comunidad despoblada, envejecida y desde el Gobierno de Pedro Sánchez pretenden además que seamos una comunidad más pobre. Hable con la señora ministra y nueva secretaria general y recapaciten. Vuelvan a la senda que el Partido Popular de Aragón... Un momento, siempre... señor consejero. Señora Pérez no se va a dirigir a mí directamente para decirme que le llame a la cuestión. No voy a llamar a la cuestión a nadie porque todos, desde que yo conozco este Parlamento, se salen de la cuestión. Llamaré al orden cuando sea procedente. Continúe, señor consejero. Gracias, señora presidenta. Más de 400 millones de euros dan para mucho en Aragón. La despoblación debe tener en cuenta y se debe tener en cuenta en la financiación autonómica, pero con hechos. Pongan una propuesta que incluya la despoblación y no nos resten financiación. Nos solicita la comparecencia hacer balance y por ello he querido centrar mi primera intervención en el tema que le interesa a usted. Para hacer balance deberíamos ver de dónde partimos con el Gobierno socialista. El servicio de ambulancia sufrió un grave retroceso. El transporte sanitario urgente pasó de atender 24 horas a solo 12 horas y justo en el medio rural. Eso sí que es un recorte, que ya se lo he recordado alguna vez. De agosto de 2019 a agosto de 2023, el Gobierno del PSOE publicaba datos o no los publicaba, según considerara. En 8 de los 48 meses no se publicaron datos en las demoras de consultas externas y en 36 de los 48 meses no se publicaron datos del sector de Barbastro. Sus datos no eran reales, luego no los puede comparar nunca, no los vuelva a utilizar porque está entrando usted en un grave error. 1.115 pacientes ocultos, que esos tampoco los quiere usted sumar a la lista de espera quirúrgica, y 1.500 cataratas que no entraron nunca en el registro de demanda quirúrgica y que usted nunca tampoco los suma. Tuvimos que revertir los recortes en las nóminas de nuestros profesionales sanitarios. Estos datos los conoce perfectamente usted, señor Carpi, pero como parece que intenta olvidarlos, no dude que yo personalmente se los recordaré. Es objetivo irrenunciable de este consejero la mejora de la calidad asistencial. Los pacientes y los profesionales, como he dicho antes, son prioridad para este Gobierno. Sobre la lista de espera, ¿qué habla usted? Vamos a los datos actuales, señor Carpi. Datos de listas de espera en atención hospitalaria. Para realizar el análisis hay que tener en cuenta cómo hemos finalizado el año. Con más consultas externas, un aumento de 7,3% en 2 años. Si ustedes no ven a los pacientes, seguro que nadie tiene indicación quirúrgica. A mí me parece que los números no le van a salir nunca, señor Carpi, nunca. Con un récord de demanda quirúrgica que ha supuesto un aumento en estos 2 años de un 13%. Vemos a más gente y operamos más, aunque ha aumentado mucho la demanda quirúrgica, con operaciones mucho más complejas, como les he dicho antes, y hemos aumentado la actividad quirúrgica por encima de la demanda. Especialmente le quería decir que en el primer mes del año habitualmente sube la lista y se ha logrado revertir esta inercia con una bajada interanual de más del 10%. Revise sus datos, señor Carpi, que no sé quién le está asesorando. Y si comparamos
el enero de 2024 con enero de 2025 se ha reducido en casi 900 pacientes esta lista de espera. Hemos conseguido finalizar el año sin pacientes en lista de espera en cirugía cardíaca y en cirugía torácica. Y también hemos reducido en un 70% la lista de cirugía pediátrica y hemos disminuido en más de 400 pacientes que esperaban una intervención en traumatología. En las especialidades que nos arrojan peor dato, como he dicho antes, otorrino y oftalmología, hemos puesto en marcha medidas que le he citado para tratar de reducir estos números. En oftalmología hemos ampliado las sesiones quirúrgicas de 14 a 22, lo que va a suponer de 110 a 180 pacientes. Señor Carpi, cada vez que usted me hable de recortes, se lo he dicho antes, ya sabe que le mencionaré los recortes de su gobierno, los recortes que ustedes hicieron. La última vez ya le dije 8, hoy le voy a decir cuál es el 9. Y ya que tenemos una PNL que habla sobre el Hospital Rollo Villanova, le comento que se lo había dicho antes, que su gobierno dilapidó 18.000 euros de los aragoneses. Se gastó 18.000 euros en un estudio que derivó en un plan funcional fallido. Plan funcional, por decir algo, ya que fue rechazado hasta en 2 ocasiones por la intervención. Todo para poder vender que estaban haciendo algo, y luego me dice que nosotros no hacemos nada, algo en campaña en las elecciones autonómicas en el año 2023. Ya le digo que van 9 y tengo Señor consejero, algunos más. concluya, por favor. Muy bien. Nosotros, sin embargo, ya hemos redactado el plan funcional del Hospital Rollo Villanova. Nosotros lo estamos haciendo bien. Créanme, señorías, que nosotros lo estamos haciendo bien. Además, como ya le he dicho, está en marcha el plan funcional del Hospital Materno-Infantil y este verano tendremos redactado ese plan funcional que abarca una reforma hospital de ese hospital para los más pequeños que ustedes tuvieron olvidado, muy olvidado. Gracias, Muchas señor gracias. consejero. Presidenta. Turno de intervención. Pediría la palabra por el artículo 121 por inexactitudes. ¿De cuál es la inexactitud? Ha hablado de las convocatorias diciendo que se actualizan cada 4 años y le quería matizar esta cuestión porque no es cierta. Tiene la palabra. Bien, ha hablado de las convocatorias y usted dice que lo publican ahora porque hace 4 años, cuando casi todas esas convocatorias son del año 2023 y, por supuesto, no han pasado 4 años. Con lo cual, vuelve a mentir en esta cuestión. Miente también cuando habla del Gobierno de España. Algunas de esas horas que usted ha sacado pecho hoy, como el acelerador de partículas de Huesca, son con dinero del Ministerio de Sanidad. Con lo cual, debería usted pensar cuando habla del tema que habla y saber cuál es la cuestión de la que debería de producirse. No creo que sea de recibo que usted se pase 4 minutos para que nos intente echar las mentiras de su gobierno con ese tipo de formularios que no sirven para nada. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Continuamos. A continuación, turno de intervención de los demás grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 5 minutos, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto. Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor consejero, yo no voy a entrar en los datos que ustedes manejan ni de los que hablan, porque al final las estadísticas y los números pues favorecen o no favorecen dependiendo de quién los cuenta en muchas ocasiones. Yo lo que sí que le voy a pedir es que siga haciendo un esfuerzo con el tema del personal, porque sigue habiendo problemas y el tiempo pasa, usted lo sabe, no dudo de que esté haciendo un esfuerzo, no dudo de que esté trabajando para resolverlo, pero la realidad es tozuda. Hay una falta clara de profesionales, sobre todo en el medio rural, y en los pueblos de Aragón la gente nos sigue llamando y nos sigue diciendo que faltan profesionales, que no hay suficientes, que les han reducido horas, que ayer no vino el médico porque no podía, que ahora si no llaman no viene. Esta es la realidad y nosotros entendemos que es difícil gestionar el personal cuando no lo hay y además es muy difícil encontrarlo cuando no lo hay tampoco. Si hubiese personal suficiente y si se pudiese acceder a él y contratarle, seguramente no tendríamos estos problemas, que no son de hoy, son históricos, pero es cierto que en nuestra opinión el centro de los esfuerzos que tiene que hacer la consejería tiene que ser en resolver los problemas de personal, insisto. No me parece menos importante lo que pasa en el medio urbano, pero en el medio urbano siempre hay más opciones. Es muy difícil explicarle a un vecino del Maestrazgo un 15 de febrero que hoy no ha venido el médico y que se vaya a Cantavieja si no tiene coche.
Y digo del Maestrazgo como podría decir de cualquier otra comarca de Aragón. Es difícil. En la ciudad de Zaragoza uno puede coger el autobús e irse a otro lugar que tiene a pocos minutos, en la ciudad de Teruel también, en la de Huesca también. Cuando hablamos de municipios aislados, pequeños y con personas mayores, la sensibilidad tiene que ser superior. Y hoy usted sabe, igual que yo, que sigue habiendo problemas. No dudo del trabajo, pero hay que incrementar y hay que implementar más medidas para que esto no suceda. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Hablamos de balance, señor Bancalero, y lo cierto es que a pesar de tanta propaganda, la realidad del sistema sanitario aragonés es que no hemos mejorado en prácticamente nada, al revés, se han empeorado y se han cronificado algunos de los problemas. Venían ustedes a resolver y plantear cambios estructurales y eso se ha traducido en un vaivén y en un incremento de jefes, jefecillos, gerencias que realmente, bueno, pues al final no tienen atribuciones concretas o no responden a sus cometidos como debieran y además medidas que no hacen más que favorecer el incremento a banderas desplegadas de la sanidad privada. El estado de las redes básicas yo creo que lo ejemplifica con claridad, sin refuerzo y sin cambio de modelo de atención primaria, como digo, sin refuerzo, exhaustos con la atención asistencial, más listas de espera, ausencias y carencias claras en el medio rural, pero también en el medio urbano y, evidentemente, su propuesta de dar más peso a la enfermería sin reforzar los equipos y llevar al mínimo las coberturas amortizando plazas no es garantizar ni reforzar el sistema. La ciudadanía del medio rural necesita tener médicos y no puede usted suplir esa labor con única y exclusivamente incrementar la enfermería, que a pesar de eso hace falta muchísima más. La red de salud mental, pues bueno, el que quiera pagársela puede tener atención de salud mental, pero de momento la red de salud mental, la red básica, está también en una situación terrible. Los protocolos no se pueden cumplir porque no hay medios. Protocolo del suicidio, listas de espera, ahora habla usted de un estudio estructural de capacidades. Llevamos pidiéndose sanitario que al final va a servir única y exclusivamente para amortizar y para precarizar la calidad de la atención primaria en el medio rural, tiempos. Podía hablarle de la salud bucodental para la discapacidad. ¿Dónde está esa unidad en el militar de las consultas del COVID persistente, que están sin cumplir? O del transporte sanitario, tanto el urgente, que seguimos sin saber dónde va el dinero destinado a nómina, 600.000 de quienes cobran menos que en 2018, o del programado que llevamos 2 meses y medio esperando que se abran las plicas. En fin, señor Bancalero, muchísimas cuestiones que nos gustaría poder debatir en profundidad cada una de ellas. Acabo ya. Ustedes anuncian, pero no cumplen y al final lo que sucede es que la privada avanza a bandera desplegada, como le digo. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Balance de su gestión al frente de la sanidad aragonesa, en resumen, en una frase, con un poquito de sorna, mucho lirili y poco lelele, vamos a decirlo así. Se han dedicado a crear puestos de dirección y disparar el coste de la estructura, a poner parches como el famoso plan de fidelización, que ha demostrado ser un completo fracaso, a cerrar puntos de atención continuada y de urgencias, o a dejar desatendidas poblaciones enteras al no tomar medidas efectivas para garantizar que cuenten con el personal sanitario adecuado. Vendieron que este mes también estaría el nuevo mapa sanitario, estamos ya a mitad de mes y seguimos sin tener un solo documento al respecto. Un año y medio y la sanidad, lejos de mejorar, está peor. Empiece a gestionar, señor consejero, y deje el victimismo a un lado, deje de achacar todo a la herencia recibida, póngase a solucionar los problemas, porque, vuelvo a repetir en este pleno, cuál es la línea de lo del anterior gobierno, la de este. Son casi 2 años ya. Yo creo que como consejero usted ya tiene que dejar ya le ha dado tiempo a hacer todo, vamos a decir, poner entre comillas, todo lo que hizo mal el anterior gobierno para usted. En 2 años da tiempo a mucho y solo viene a este escaño a decir que mal lo hicieron los anteriores, pero que yo, no sé, no lo soluciono porque no sé por qué. Así que empiece a trabajar. Usted es gobierno, no oposición. Se lo recuerdo porque parece que muchas veces se le olvida, señor consejero. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales.
Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Moreno. Gracias, presidenta. Buenos días. Quiero empezar saludando y felicitando a los compañeros de la radio en el Día Mundial de la Radio. Hace unos meses, señor consejero, trasladamos una iniciativa a estas Cortes que proponía acordar un pacto por la sanidad aragonesa entre todos los grupos políticos. Si me permite, voy a imaginarme que hemos llegado a firmar todos este pacto porque estábamos convencidos de ello. En virtud de este pacto, ni voy a criticar ni voy a alabar tampoco, voy a ensalzar su labor, pero sí que debe reaccionar. Desde Aragón-Teruel existe, queremos aportar ideas para que ustedes, el Gobierno y nosotros, los grupos parlamentarios de la oposición, asumamos posiciones de consenso basadas en datos reales. Le voy a trasladar varias propuestas y algunas preguntas que me gustaría que estuviesen en su mesa de trabajo y que pueda llevarlas a cabo. Empiezo por algo que es imprescindible, completar al 100% la plantilla de profesionales sanitarios del Hospital de Barbastro. Y piense que no queremos hacer ruido, sino lograr soluciones, pero necesitamos que usted, de alguna manera, avance en este tema. Segundo, definir y redactar un plan funcional para la reforma y modernización del Hospital Ernest Lluch de Calatayud. Lleva 41 años sin apenas intervenciones de calado, más allá de algunos parcheos. Y tercero, solucionar de una vez por todas las carencias de médicos y de profesionales sanitarios en las numerosas zonas de salud del medio rural. Empiezo por el Hospital de Barbastro, voy a profundizar. En el 2009, el entonces presidente Marcelino Iglesias y los representantes del Gobierno decían que la reforma y la ampliación concluida en el año 2010 del Hospital de Barbastro era un hospital general. A raíz de esa ampliación, ello permitió una reestructuración estratégica que cambia radicalmente el enfoque del hospital, al pasar de un concepto meramente comarcal al planteamiento de un hospital general en el marco del siglo XXI. Dispone de UCI, de un nuevo servicio de urgencias con 6 boxes, de uno de aislamiento, bloque quirúrgico, una unidad de cirugía mayor ambulatoria, un hospital de día y una nueva unidad de hemodiálisis. Esta es mi primera pregunta. ¿Es un hospital general del siglo XXI el Hospital de Barbastro? ¿Puede cumplir con la cartera de servicios médicos, servicios quirúrgicos y servicios centrales propia de un hospital general? ¿Qué avances ha logrado durante el tiempo que usted ha estado de responsable en la Consejería de Sanidad en la dotación de la plantilla? Lo digo porque desde el punto de vista de profesionales sanitarios, el Hospital de Barbastro no existe. Le voy a dar datos que usted tiene. En traumatología hemos pasado de 8 a un médico. En reumatología hay 0 presentes de 2 plazas. En oncología, un médico con un apoyo de Zaragoza. Otorrinos pasamos de 2 a 4. En rehabilitación, 0 de 1. Podría seguir, pero me quedo sin tiempo. Espero que me responda en su turno la relación que acabo de trasladar y sobre los médicos ahora mismo que están trabajando en el Hospital de Barbastro. Necesitamos un hospital en Barbastro con cartera de servicios amplia. Sigo con el Hospital de Calatayud. Atendiendo a sus instalaciones, equipamientos, a la plantilla de especialistas, es un hospital general. ¿Usted puede confirmarme que puede cumplir con las funciones de un hospital del siglo XXI, señor consejero? Sabe que en la Comisión de Sanidad de las Cortes trasladamos una proposición que era elaborar un plan funcional para dirigir la reforma y modernización de este hospital, dotando una cartera de servicios más completa y equipamiento necesario. Por eso le traslado que responda en su turno. ¿Cuándo nos va a informar sobre la redacción y aprobación del plan funcional del Hospital de Calatayud? Y termino con lo más importante que afecta a los centros de salud. Conozco los esfuerzos para contratar profesionales médicos en muchos centros de salud. Sé que lo está intentando, pero existen una zona básica de salud que se ha enquistado y necesita un esfuerzo mayor. Me refiero
a la zona de las 5 villas. Centros como el de Gea, Luna, Sos del Recatólico, Luesia, en donde, como usted conoce, es urgente la contratación de personal sanitario para no colapsar los servicios médicos. Espero que haya tomado buena nota y le sirvan nuestras propuestas. Espero que la tenga en su mesa y reaccione para ello. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Da gusto ver la tribuna de hoy de este pleno con un montón de personas jóvenes que han venido a escucharlos. Buenos días, consejero. Gracias por venir a hacer un balance de la política sanitaria de Aragón. Y ya le advertimos que desde Chunta Aragonesista consideramos que el balance es negativo. Usted, en su primera comparecencia en septiembre del 2023, dijo: represento un gobierno que no va a vivir en el pasado, no va a estar los próximos 4 años recordando lo que se pudo hacer y no se hizo. Lo que Aragón y su sanidad necesita no es melancolía, es acción, es gestión, son ideas y es trabajo. Y ahí voy a estar yo con mi equipo. La verdad, tengo que decirle que en ese momento esas palabras, señor consejero, sonaban muy bien, pero nada más porque todas sus comparecencias están ancladas en el pasado. Pero también en esa primera intervención hablaba de atención primaria. Vamos a ponernos en marcha para cubrir las 70 plazas de atención primaria que ustedes dejaron sin cubrir en un proceso de selección porque lo que ustedes ofertaron era poco atractivo. Podríamos pensar, señor consejero, que todo iba a ser estupendo, que la política sanitaria del Partido Popular iba a solucionar todos los problemas de la asistencia sanitaria en Aragón, pero ha quedado demostrado que las palabras, las promesas, se las lleva el viento. Nada de esto ha ocurrido, todo lo contrario. Con el mayor presupuesto de la historia de Aragón tenemos la peor calidad asistencial. Hablé con la zona básica de Gea de los Caballeros. Ayer mismo, de 17 profesionales, solo hay 3 y 1 que va a los 4 pueblos y 17 entidades singulares de población, a Luesia, Orés, Asín, Castejón de Valdejasa y a todos los barrios de Gea. Y mire cómo está la zona básica de salud de Gea, que hasta la coordinadora del Consejo de Salud ha dimitido, no la han cesado, ha dimitido ante la gravedad de los hechos que están ocurriendo en Gea de los Caballeros. Hablé con la zona básica de salud de Caspe, de 7 profesionales, la semana pasada había 3. Hablé con la zona de salud de Sos del Rey Católico, que los pueblos de la Valdonsella, desde Urries, Navardún y Suerre hasta Bagües, no tienen médicos desde el mes de septiembre. ¿Y sabe cuánta distancia hay desde el centro de salud de Sos a Bagües? Más de 1 hora y media en coche. Hablé con la zona de salud de Utrillas, verá qué enfado tienen los pacientes. Hablé con las personas que acuden al consultorio de Luceni y que ahora tardan 2 meses para hacerse una analítica y otros 2 meses para los resultados. En total, 4 meses. ¿Y qué es lo que está pasando, consejero? Pues que esto es un problema real. Solamente hace falta darse una vuelta por los pueblos y verá qué es lo que está ocurriendo. La falta de profesionales ya no es una excusa y los pacientes lo que quieren es soluciones. Y ese decreto de fidelización que usted nombra repetidamente no ha dado los resultados positivos, porque si no todo esto desde luego estaría corregido. Usted a mediados de agosto del 2024 dijo que la asistencia sanitaria en el ámbito rural estaba garantizada. ¿Es seguro dar una cita médica para tu médico de familia 4 meses, 1 mes, 15 días? ¿Es seguro pasar consulta una vez al mes, 1 hora en tu pueblo? ¿Es seguro amortizar plazas? No, señor Bancalero, no está asegurada. Parece que estamos normalizando que para ir a tu médico de cabecera se necesite 10 o 15 días. Y por eso hay muchísimas personas que se están movilizando. En Egea todos los viernes, pero es que el día 28 vendrán aquí a las puertas de la Aljafería a manifestarse por todos los problemas que tienen de falta de sanitarios. Movilizaciones en Caspe. Hace poco en la consejería las alcaldías de la Valdonsella se manifestaron también porque, como he dicho antes, llevan desde septiembre sin sanitarios. El Mar lleva toda la semana concentrándose en el corazón de las cuencas mineras porque quieren que su sanidad esté atendida. Ayer tuve posibilidad de escucharles y de hablar con ellos para que nos dijesen cuáles son sus reivindicaciones. Y esto, consejero, no es que lo lea en ningún sitio, es que he estado reunida con ellos. Nadie va a querer vivir en los pueblos porque se siente totalmente
abandonados. Por otro lado, ¿qué va a pasar con la modificación del mapa sanitario? Ya vemos por ahí pancartas que dicen no a la modificación del mapa sanitario del consejero. Se va a hacer de forma participada, se va a tener en cuenta a las plataformas, a los ayuntamientos, a las comarcas. Mire, desde Xunta Aragonesista lo tenemos claro. No solamente hay que garantizar los servicios sanitarios, sino que hay que mejorarlos. Ese 25% obligatorio en atención primaria, el plan de infraestructuras que esperamos conocer próximamente, que se acuerde con el territorio y que esté adaptado a la realidad demográfica de Aragón, sobreenvejecida en muchísimos sitios, pero luego zonas de expansión en otras ciudades de Zaragoza. ¿Van a atender las demandas vecinales de Rosales, del Canal, de Arcosur o de La Muela? Aquí se ha hablado muchísimo de listas de espera, que no voy a entrar, sobre todo porque no me da tiempo, pero sí que es verdad que hay muchos hospitales, el de Barbastro, el Obispo Polanco, que no tienen a día de hoy las suficientes especialidades. Y voy a terminar con unas de la señora Marín, con todo el aprecio que le tengo. Usted decía, se está llevando la gestión del Ejecutivo, que se está llevando a un deterioro de la sanidad cada día mayor. Los vemos cuando hay que esperar hasta 23 días para atender en tu centro de salud. Lo vemos cuando profesionales de reconocimiento, prestigio, dimiten por la falta de medios, como ha ocurrido la semana pasada en el Hospital de Barbastro. Estas son sus palabras, que yo las traigo hoy aquí con el cariño que sabe que le tengo. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Turno del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón, su turno. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Comparece el señor consejero para realizar balance de su gestión y para informarnos de las medidas que tiene previsto impulsar desde la Consejería en los próximos meses. Y recalcamos un balance de su gestión, no del nefasto legado de los 8 años del Gobierno socialista, que el Gobierno del Partido Popular y Vox entendíamos que había que cambiar urgentemente con nuevas políticas y con reformas ambiciosas. Sin embargo, paradójicamente, señor Bancalero, una de las primeras decisiones que tomó al llegar a la Consejería fue poner en práctica las medidas acordadas, podríamos decir, sobre la bocina por el anterior Ejecutivo con los sindicatos profesionales, dando continuidad de esta forma al legado del señor Lambán y de su predecesora en el cargo, la señora Repollés. Y eso es precisamente, señor Bancalero, lo que nos preocupa a Vox: el continuismo, los escasos avances en áreas clave, mientras que en otras, sinceramente, no vemos ninguno. Estando Vox todavía en el Gobierno, se reformó el contrato del transporte sanitario urgente y se impulsó el plan de fidelización. Dos medidas que contaron con nuestro apoyo, pero que casi llegando al ecuador de la legislatura podemos comprobar cómo se están quedando insuficientes. En Jaca siguen sin UBI móvil y seguimos con la urgente necesidad de retener a los profesionales sanitarios que se forman en Aragón o de atraerlos de otras comunidades autónomas. Menos avances apreciamos, si cabe, en la disminución de la lista de espera, la escasez de los medios materiales y humanos en atención primaria, especialmente en el medio rural, la falta de atención a los problemas de salud mental o el nulo interés a la hora de optimizar el sistema de compras denunciado por la Cámara de Cuentas de Aragón en diversas ocasiones y que en Vox consideramos que podría proporcionar fondos adicionales para mejorar la asistencia sanitaria de los aragoneses, y más ahora, como usted ha dicho, que el Gobierno de Sánchez nos va a privar de unos 400 millones de euros. Pero, bueno, no tiene ningún problema el Gobierno de Sánchez también en regalar casi 1 millón de euros a Marruecos para ambulancias. Y este aspecto es importante. Es importante el del control del gasto, porque su obligación no es solamente proporcionar a los aragoneses la mejor asistencia sanitaria posible, también es el poder ajustar los costes de esa asistencia para mantener la sostenibilidad del sistema, si se puede hablar de sostenibilidad cuando estamos hablando de un sistema autonómico que de por sí ya es insostenible. Pero miremos al futuro, hablemos de planificación. 3 temas nos preocupan sobremanera: la urgente reforma del mapa sanitario, la situación de las listas de espera y la política de personal. ¿Cuándo nos va a presentar un proyecto de mapa sanitario para su estudio? El mapa sanitario, como instrumento estratégico de planificación y gestión sanitaria, tiene que garantizar un acceso equitativo a la atención sanitaria integral y de calidad en la población. Y en ese sentido, pues nos preguntamos algunas cosas. Es decir, ¿qué se ha trabajado desde la Consejería para disminuir la merma de los servicios sanitarios en el medio rural?
¿Qué actuaciones han puesto en práctica para mejorar el estado de los consultorios médicos? ¿Cómo se puede entender que los aragoneses, según el sector sanitario al que pertenezcan, tengan asistencia en un centro de salud, en su centro de salud, hasta las 3 de la tarde, hasta las 5, hasta las 8 o de forma ininterrumpida? ¿Por qué no se aprobó la creación de la zona básica de salud de Arcosur Rosales del Canal por el Comité de Ordenación Sanitaria ya en diciembre del año pasado, aunque quedara por determinar la ubicación definitiva del centro? En este tema, como en otros, llegamos tarde. Pronto habrá que empezar a hablar, porque estamos hablando de planificación, de la creación de la Zona Básica de Salud 2 o de Arcosur 2. En definitiva, señor Bancalero, ¿cuál es el modelo de sanidad que quiere para Aragón? La legislatura va avanzando y, de momento, las reformas brillan por su ausencia. Respecto a la situación de las listas de espera, se han realizado desde el Departamento de Sanidad un estudio de la capacidad quirúrgica del Servicio Aragonés de Salud, tal como le reclamamos desde Vox. Porque, según se muestra, ¿por qué se muestra tan reticente a incrementar la partida destinada a los convenios con centros privados? Hoy mismo ha insistido nuevamente en que la partida iba a ser la misma que en el 2022. Es porque tiene previsto invertir en equipos de radiodiagnóstico, va a contratar más especialistas, va a construir más hospitales y disponer de más suelo quirúrgico, o simplemente es porque no quiere que le critiquen por dedicar más dinero que la izquierda a concertar servicios sanitarios. Como hemos dicho en múltiples ocasiones en Vox, reconocemos la necesidad de invertir en la sanidad pública, pero por encima de todo creemos en la necesidad y en la obligación de las administraciones de poner a disposición de cada paciente los medios diagnósticos o quirúrgicos que, en función de su patología, les corresponda. Y, por último, nos preocupa la política de personal, la precariedad, la saturación de algunos servicios, la falta de seguridad, de tiempo para formarse, el reconocimiento del rol de la enfermería, la formación del personal administrativo. No cabe duda que el malestar de los profesionales no es un buen reclamo para atraer o retener talento. Más bien provoca que facultativos que podrían prolongar su vida laboral cuenten los días para su jubilación. En definitiva, señor Bancalero, queda mucho por hacer y le recuerdo, la legislatura va avanzando. Para reformas que mejoren el funcionamiento del sistema y la calidad asistencial que reciben los aragoneses, podrá contar con este grupo parlamentario. Para mantener un sistema ineficiente y justificarse en la herencia recibida, no cuente con nosotros. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora Gaspar, su turno. Gracias, señora presidenta. Me va a permitir que, antes de comenzar, dé la bienvenida a los alumnos del Colegio Río Sena que hoy nos acompañan. Espero que disfrutéis la visita y, sobre todo, que aprendáis muchas cosas. Señor consejero, comparto con usted una afirmación que ha hecho, y es que si queremos hacer balance de la política sanitaria, lo primero que tenemos que tener claro es de dónde partimos, porque escuchando alguna de las intervenciones de hoy parece que la memoria es débil y olvidadiza. Pero no se preocupen, que vamos a recordar de dónde partíamos, y no lo vamos a hacer con mis palabras, lo vamos a hacer con las palabras de los consejeros de Sanidad del Gobierno socialista. En el año 2019, antes de la pandemia, la señora Ventura decía: el problema de déficit estructural de médicos es conocido, que no solo afecta a Aragón, sino a toda España. Y cuando hablaba del repunte en las cifras de las listas de espera, decía que era debido a la imposibilidad de cubrir las plantillas ante la imposibilidad de realizar contrataciones por falta de profesionales. También podemos recordar las palabras de la señora Repollés sobre la falta de profesionales, que en el año 21 decía: efectivamente, no es un asunto nuevo ni una novedad de este verano, ni del anterior, ni siquiera de 3 o 4 años. Es un problema endémico que se acentúa con el paso del tiempo si no somos capaces de poner soluciones a corto, medio y largo plazo, y que afecta con carácter general a todas las zonas y territorios dispersos y despoblados. Las plazas vacantes resultan poco atractivas y hay más plazas que profesionales. Y tanto que se acentuó el problema, ¿verdad, señor Bancalero?,
4 años de inacción del Gobierno socialista nos permiten decir que de esos lodos, estos barros. Y si hablamos de la saturación en las urgencias, la señora Repollés en el año 22 reconocía un auge muy importante de las urgencias. Y llegamos a las declaraciones del presidente de Aragón, del señor Lambán, en el año 22, que decía: la sanidad pública está afectada por 2 gravísimos problemas que afectan a todas las comunidades autónomas. En primer lugar, una financiación autonómica incapaz de asumir el constante incremento de gasto en tecnología y farmacología. Y, en segundo lugar, la falta de profesionales para cubrir las plazas de hospitales y centros de salud, que aumentará en los próximos años por jubilación y sin posibilidad de reemplazo. Y ahora, señor consejero, vienen a pedirle a usted que haga en año y medio lo que fueron incapaces de hacer en 8 años. Así que, sin olvidar de dónde venimos y las nefastas consecuencias que la inacción del Gobierno socialista causó a la sanidad aragonesa, hoy podemos decir alto y claro que se están dando pasos en el buen camino, pasos que ya están ofreciendo sus primeros resultados positivos, por mucho que algunos se empeñen en pintar un panorama negro. Y hablemos de datos, señor consejero, porque frente a sus bulos y desinformación, datos, datos y datos, como dice el señor Pedro Sánchez. ¿Cómo han mejorado la sanidad aragonesa en año y medio? Pues lo primero que hicieron fue recuperar el servicio de ambulancias 24 horas en 23 localidades en los primeros 100 días de Gobierno, revirtiendo el mejor pliego de transporte sanitario de la urgencia urgente de la historia en Aragón. Estas eran palabras de la señora Repollés. Pues menos mal que era el mejor pliego, gracias a que llegaron ustedes y corrigieron el mayor desastre de la historia de Aragón en el transporte sanitario urgente, devolviendo el servicio de ambulancias a los municipios aragoneses a los que el PSOE se lo quitó, a 23 municipios. Se han puesto en marcha un plan de fidelización que ha permitido que más de 30 profesionales se hayan quedado en Aragón, tanto en atención primaria como en zonas rurales, como en hospitalaria y salud mental. Y estoy seguro que este plan seguirá dando sus frutos. A lo largo del último año se han ofertado más de 400 plazas a través de diversos llamamientos, cubriéndose más del 80% de las plantillas, y en más de la mitad de las especialidades se cubre el 100% de las plantillas. Además, por mucho de que algunos se empeñen, hoy en Aragón se atiende más, se diagnostica más y se opera más. Datos, volvamos a los datos, señor consejero. Se ha incrementado la actividad en consultas externas en un 7,3%. Se ha incrementado la actividad quirúrgica en un 4,76% en el año 2024. Se han realizado 2.992 intervenciones quirúrgicas más que en el año 2023. Se ha incrementado el rendimiento quirúrgico hasta el 68%, 2 puntos más que la media de los últimos 5 años, llegando en este último año, en este último mes de enero del 2025, a superar ese 68%. A lo largo del año 2024 se ha reducido la 5,5%. Entre enero del 24 y enero del 25, la lista de espera interanual se ha reducido en 888 pacientes, más de un 10%. Señor consejero, por mucho que la oposición se empeñe en pintar un panorama negro, las medidas que han puesto en marcha funcionan y son percibidas por la población. Tanto es así que en el año 2024 un 87,63% de la población considera que la atención recibida en la sanidad pública aragonesa es buena o muy buena, mejorando los datos del año 2023. Señor Bancalero, ya sabe ese dicho que dice ladran, luego cabalgamos. Así que mientras algunos se dedican a ladrar, ustedes sigan cabalgando, sigan trabajando, porque el trabajo da sus frutos y permite que la sanidad aragonesa salga de la situación de colapso en la que la dejó el anterior Gobierno socialista. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Concluye la comparecencia con el turno para el consejero por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señores diputados, he tomado nota de lo que me han comentado los diferentes grupos. Señor Izquierdo, no puedo estar más de acuerdo con usted en la falta de personal.
en el ámbito rural. Sí que he de decirlo, y lo repetiré a lo largo de mi intervención en estos 10 minutos, y lo seguiré diciendo durante la legislatura, que el ámbito rural es prioritario para el Gobierno de Aragón, para este Gobierno formado por el Partido Popular. Es prioritario el ámbito rural. Y como era prioritario, como se ha comentado aquí, revertimos ese recorte en las ambulancias tan cruel precisamente en el ámbito rural. Y, por cierto, me viene ahora un dato, señor Carpi. ¿Sabe usted cuántas personas han sido atendidas en el horario que ustedes recortaron en lo que va de año? 2.453 ciudadanos aragoneses han sido atendidos gracias a que revertimos el recorte en las ambulancias en el ámbito rural. 2.453 ciudadanos. Señor Sam, me ha hecho un comentario sobre el tema de la salud bucodental en el hospital militar. Mire, nosotros lo teníamos muy avanzado. La realidad es que no sé qué ha ocurrido desde el Ministerio de Defensa, que al parecer han tenido que mandar a otra persona para cambiar el proyecto que ya estaba en marcha. Sí que es verdad que nos han dicho que posiblemente podamos actuar allí en el hospital militar antes del verano. Lo que sí le digo es que, como siempre tenemos plan B, porque el Partido Popular siempre tiene el plan B para que los ciudadanos nunca se queden sin asistencia, vamos a mejorar la asistencia que se daba en el seminario en el sector 2. Señor Corrales, en año y medio lo que estamos haciendo es establecer las bases para poner la sanidad que necesita Aragón en el siglo XXI. Y eso es lo que estamos haciendo. Y no puedo decirle más que, como usted comprenderá, todo lo que nosotros estamos haciendo ahora fueron dejadez de lo que ustedes no hicieron, que estaban en ese gobierno, en el cuatripartito. Y esta es la realidad. Señor Moreno, muchísimas gracias por sus aportaciones. Se lo agradezco y he tomado nota de ellas. Y estamos trabajando en el tema de la plantilla del Hospital de Barbastro. Créame que nos preocupa y nos ocupa, y hacemos todo lo que podemos, incluso ofreciendo mejores condiciones laborales a los que ahora se quieran incorporar, en contra de lo que aquí se ha dicho, que habla la secretaria del sindicato, que dice que es mío. No es mío el sindicato. Yo estoy afiliado a ese sindicato porque tengo derecho, porque soy un trabajador. No me querrá usted quitarme ese derecho como trabajador. En el hospital de Calatayud ya estamos actuando, señor Moreno. Ha sido este Gobierno del Partido Popular que se ha puesto manos a la obra en mejorar las obras y en mejorar especialmente la mayor demanda, que eran los servicios de urgencias de ese hospital. Y la mejora para atender a esos servicios de urgencia irá acompañado de un helipuerto para verdaderamente poner en marcha lo que es el transporte sanitario urgente aéreo, que nadie le prestó atención y que solo se vendió humo en el anterior Gobierno. Y en el ámbito rural, el 90% de la plantilla de Utrillas está cubierto. Y esto es un hecho, esto es una realidad. Le guste a el mar o no le guste a el mar, el 90% en Utrillas está cubierto. Y esto es un hecho. Sobre el tema de 5 villas, estoy de acuerdo sobre el tema de 5 villas y también nos preocupa. Y créame que me preocupa sobre todo el que le ofrezcamos primero a los profesionales ir allí y no quieren ir a Egea. Eso me preocupa, porque todavía estamos investigando y estamos intentando detectar dónde está el problema para que los profesionales no quieran ir a Egea. Sin embargo, seguidamente ofrecemos a otros sitios y, sin embargo, Utrillas sí quieren ir. Yo creo que usted debería de felicitarse. Algo bueno estará haciendo usted o algo estará haciendo diferente a otros municipios. Y, señor Las Obras, yo sigo pensando lo mismo, de no anclarnos en el pasado. Pero es que ustedes son muy incoherentes, porque no insisten nada más que en decir que antes estaba mejor que ahora, y eso no es cierto. Estamos mucho mejor ahora, créame. Y usted insiste en sacarlo del pasado, pues no quedará más remedio que hacer referencia a ese pasado. En definitiva, somos plenamente conscientes de los desafíos a los que se enfrenta nuestra sanidad para cubrir determinadas plazas, especialmente en atención primaria en el ámbito rural. Y aprovecho para decirle, señor Morón, que estamos trabajando, por supuesto, en ajustar los costes, que
no salió adelante la zona de Arcosur, Rosales del Canal, porque fue un acuerdo al que se llegó por los intervinientes, y eso está reflejado en acta, no porque nosotros no queramos ponerlo, y sí que es verdad que en ese acta viene reflejado que no estaba todavía la parcela en la que había que, digamos, esa parcela que hay que destinarla a yo lo diré, a servicio sanitario. Y como no estaba, se llegó a ese acuerdo de buscar la parcela y en 3 meses volverse a reunir y tomar la decisión. La UBI móvil de Jaca, ya hemos tenido reuniones con los que se manifiestan y con los de y con el ayuntamiento. Y hemos hecho llamamientos y vamos a hacer una convocatoria a esos exámenes que son imprescindibles para adquirir la capacitación y trabajar en el 061. De hecho, a uno de los grupos que verdaderamente más está intentando impulsar y se manifiestan, en el cual hay una chica que es médico, ya le dijimos que estaba apuntada en la lista, que no vino a examinarse. Se podía haber examinado y haber ido ella también de médico, aunque ya le digo que solo con un médico no se cubre un servicio de una UBI móvil. Pero bueno, estas cosas poco a poco seguro que llegaremos a hacerlas entender a la población, que estamos trabajando en ello y estamos intentando conseguir los mejores resultados. Y en la compra centralizada estamos trabajando, estoy de acuerdo con usted, incluso en coordinación con otras comunidades autónomas, cosa que se le llama innovación e imaginación, que nosotros lo tenemos siempre encima de la mesa. Y el mapa sanitario, ya lo adelanté, estará a final del mes de febrero. Estamos avanzando. La última reunión que hemos tenido ha sido con el foro de pacientes, que, por cierto, muy agradecido de la información que le dimos y de lo que nosotros le contamos de lo que será la realidad de la asistencia, especialmente en el ámbito rural, que está asegurada y será de calidad. Pero también hago referencia, señor Morón, a lo que usted ha dicho, no haber encontrado planificación alguna por parte del Gobierno anterior, del cuatripartito, es un problema que ya se reconocía con anterioridad y la verdad es que no hicieron absolutamente ningún gesto por resolver ese problema. Y eso es verdad, a día de hoy nos lleva a tener dificultades. Y, señor Corrales, se lo voy a explicar otra vez. Cuando algo se desmonta, usted tiene las piezas y las puede volver a montar. Y eso en 1 año y medio, le doy la razón, estaría ya solucionado. Pero cuando algo se destruye, hay que volver a construir las piezas. Y ustedes destruyeron el ámbito rural en la sanidad. Sí, ustedes lo hicieron porque no prestaron atención y dejaron un plan de recursos humanos caducado desde el año 2020. 0 planificación con muchas jubilaciones. 0. Por supuesto, este Gobierno del Partido Popular está comprometido con encontrar soluciones y garantizar una atención sanitaria de calidad para todos los aragoneses. Y, como os he dicho, lo haremos con innovación, lo haremos con imaginación, pero sobre todo lo haremos de la mano de los profesionales. Estos desafíos precisan de consensos y necesitamos trabajar juntos para reorganizar y optimizar nuestros recursos. El consenso en torno al mapa sanitario es fundamental para conseguir este objetivo. No sirve de nada señalar una y otra vez y decirlo aquí la falta de profesionales en la sanidad aragonesa si luego nos negamos a buscar soluciones juntos. Como no puede ser de otra manera, señores de la bancada socialista, ustedes suprimieron determinados recursos que tenía la población y que nosotros tuvimos que revertir. En Cantavieja y Sarrión, municipios que durante años han sufrido la falta de profesionales sanitarios, hoy, gracias al trabajo que está haciendo este Gobierno del Partido Popular y la gestión que estamos llevando a cabo, ven cómo cada vez están mejor dotadas. Estamos luchando para llevar médicos a cada uno de los puntos del territorio donde hacen falta. Y, repito, estoy pensando en Caspe, estoy pensando en Egea, estoy pensando en Tarazona, territorios con gran preocupación para mí y mi departamento. Nuestros pueblos necesitan médicos y este Gobierno está comprometido a hacer todo lo posible para que no falte esa atención. Y para ello estamos tomando medidas. Hemos acreditado al Obispo Polanco de Teruel como hospital universitario con la visión de que en Teruel puedan impartirse el grado de medicina para poder tener mayores egresados en la licenciatura. Y hace un mes, nuestro presidente Jorge Azcón ponía la primera piedra en la futura Facultad de Medicina de Huesca, que albergará los 6 años que son necesarios para obtener mayor
de médicos. Y continuaremos con los trabajos de acreditación de los estudios de medicina en la Universidad San Jorge, que ayudará a largo plazo a generar más médicos y profesionales sanitarios. Y repito una vez más, la atención primaria es una prioridad para este Gobierno y especialmente en el ámbito rural. Seguiremos trabajando incansablemente para fortalecerla y garantizar que todos los aragoneses, sin importar dónde vivan, tengan acceso a una atención sanitaria de calidad. Y seguiremos, sí, seguiremos insistiendo al Ministerio de Sanidad de Sánchez, del Gobierno de Sánchez, en las medidas que sabemos que ayudarían a corto plazo a revertir estos déficits y que sigue ninguneando y que no nos escucha a ninguna de las comunidades autónomas. Concluya. También necesitamos más financiación, como ya lo he comentado antes, pero debemos ser conscientes que la prestación de los servicios sanitarios es más cara en una comunidad autónoma que tiene envejecimiento, que tiene despoblación y que tiene un amplio territorio. Consejero. Voy acabando ya y no quiero acabar sin dejar claro que seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención sanitaria de calidad y no descansaremos hasta lograr una sanidad pública que sea motivo de orgullo para todos los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 5, comparecencia 225 del consejero de Medio Ambiente y Turismo, a petición propia al objeto de informar sobre el segundo convenio colectivo de la empresa Sarga. Tiene la palabra el señor consejero durante un tiempo de 10 minutos. Pues muy buenos días, señora presidenta, señorías. Comparezco hoy a petición propia porque no me lo ha pedido ningún grupo. Y es un asunto importante. Creo que alguien no se ha enterado. Comparezco a petición propia porque, siendo un asunto importante, ningún grupo a lo largo del mes de enero ha considerado que fuera un asunto importante. Durante el último trimestre de 2024 sí que hubo comparecencias, preguntas parlamentarias. Había dos grandes preocupaciones en la sociedad aragonesa en estas Cortes por la negociación de un convenio colectivo y porque el colectivo de personas que trabajaban en Sarga a 10 meses, si iban a estar 12 meses o no. Eso quedó claro en una comparecencia en comisión, pero yo consideraba que sería también de importancia para hablarlo en pleno. Bueno, conclusión, que es un tema importante, que bien merece la pena que hagamos una valoración política. En la comisión, el director gerente de Sarga, Jorge Escario, dio explicaciones puntuales de los pormenores del convenio, pero yo creo que es importante que todos los grupos de la Cámara pues digan lo que piensan, que yo sé lo que piensan. En cualquier caso, querría empezar agradeciendo a los trabajadores de Sarga el esfuerzo realizado para llegar a un buen convenio que sin duda podría ser mejor, es posible, pero que se avanza y mucho de las condiciones laborales que antes tenían los trabajadores y las que tienen en vigor a partir del 1 de enero de 2025. Y tengo que reconocer el esfuerzo hecho por los sindicatos y el esfuerzo hecho también por los trabajadores que luego en referéndum pues refrendaron este convenio. En segundo lugar, quería agradecer también un tema que es muy importante y que la sociedad aragonesa lo sepa, el gran esfuerzo personal que trabajadores de Sarga y de otros colectivos, tanto funcionarios como personal laboral, hicieron en la Comunidad Valenciana en los días más duros después de la Dana. Sarga ahí estaba
yo pude comprobar cómo trabajadores de Sarga estaban literalmente tirados en el suelo, limpiando alcantarillas para que se resolviera cuanto antes el problema de salubridad y de dignidad que había en la Comunidad Valenciana, y ahí estuvo también el colectivo de Sarga. Mientras unos estaban cerrando el convenio, otros estaban trabajando en los peores momentos y en las peores condiciones. Así que el reconocimiento del Gobierno a todos los trabajadores y a los sindicatos. Siguiendo con mi costumbre, no suelo hacer mención a lo que hizo el Gobierno anterior. En este caso, con doble sentido, porque en el convenio colectivo de Sarga hemos mirado en Google, en la hemeroteca, digo, tiene que haber negociaciones. Pues no las hubo. Era un convenio que estaba caducado desde 2018 y, bueno, pues no encontraron el momento porque estaban probablemente ocupados en otras cosas y, bueno, pues se fue quedando y cuando tomamos posesión del Gobierno en agosto de 2023, pues nos hicieron llegar los sindicatos que, oye, esto lleva en ultraactividad 5 años y pico, habrá que sentarse. Bueno, pues lo hicimos. Y en 52 semanas, y si quitamos el mes de agosto son menos, hubo 54 reuniones. Si quitamos agosto, más de una por semana, para llegar al final a un buen acuerdo. El segundo convenio de Sarga mejora, tras un largo proceso de negociación, mejora sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores. Mejora la conciliación de la vida laboral y familiar. Mejora el ambiente laboral de forma más eficiente y más humana. Se crea un plan de carrera para toda la plantilla. Se fomenta la promoción interna dentro de la empresa. Se incorporan nuevos permisos por cuidados a familiares. Se aumenta el presupuesto del Plan de Acción Social, más y mejores beneficios sociales para toda la plantilla. Señorías, además, y esto es importante, los trabajadores del operativo de prevención y extinción pasan a ser trabajadores indefinidos, otra de las reclamaciones históricas que estaba también, digamos, pendiente. Se reconoce oficialmente la figura del bombero forestal y puedo decir también aquí que ya se ha dado la orden en enero por parte de este representante del Gobierno de iniciar el proceso de la elaboración de las leyes que hay que aplicar, que hay que elaborar para regular la figura de los bomberos forestales. Se reduce la jornada laboral en 28 horas anuales para este colectivo. Mejoramos las condiciones para el disfrute de las vacaciones. Se incluyen nuevos pluses que permiten reconocer la toxicidad y la peligrosidad en emergencias. En cuanto a los trabajadores de los espacios naturales protegidos, se reduce también en 28 horas el cómputo anual. Se crea un plus de albañilería, toxicidad y peligrosidad en emergencias. Se recoge un nuevo complemento del puesto de trabajo. Se reclasifican las categorías de jefe de cuadrilla, capataz y encargado. En cuanto al personal de oficinas, se acuerda la reclasificación de categorías. Se avanza en la mayor flexibilidad horaria. Se incluyen 3 días de libre disposición en 2025 y se compensarán económicamente los gastos derivados del teletrabajo. También los trabajadores del servicio de recogida de subproductos de origen animal ganan en flexibilidad horaria, se reordenan sus pluses y han mejorado sus condiciones laborales. Señorías, en resumen, el gran objetivo de este segundo convenio colectivo era mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores de Sarga, entre 1.700 y 1.800, entre oficinas y los que están por todo el territorio, y se mejoran sus condiciones laborales. Y, en segundo lugar, terminamos con la situación de un convenio colectivo caducado, es decir, terminamos con un periodo
larguísimo de cero avances en políticas sociales con el colectivo de Sarga. ¿Pero está todo hecho? No. ¿Se ha avanzado mucho? Sí. Tenemos que seguir mejorando, pero hemos mejorado las condiciones que teníamos en 2024. Rotundamente sí. Hemos avanzado en la prestación de mejores servicios a los aragoneses, que son los que pagan sus impuestos. Sí. ¿Han mejorado los trabajadores en año y medio desde que está este Gobierno? En mi opinión, sí. ¿Las condiciones de las bases terrestres donde están prestando su trabajo los operarios que están por todo el territorio aragonés han mejorado? Sí. Les puedo pasar también una relación, que aún me queda tiempo, de las bases terrestres. El Departamento de Medio Ambiente, a través de Sarga, ha publicado la licitación de 4 proyectos de reforma de bases terrestres destinadas a cuadrillas forestales. En Montalbán, en Benabarre, en Sabiñánigo y en Fraga. Estas actuaciones forman parte de un plan global de 4,4 millones, una veintena de infraestructuras que se van a modificar. En Montalbán, 124.900 euros. En Benabarre, 186.000. En Sabiñánigo, 125.000. En Fraga, 83.000. Se han finalizado 5. En Huesca, en El Grado, en Teruel, Calamocha, Alcañiz, en Zaragoza, Torrijos de la Cañada y Belchite. Y están en ejecución 3 obras en Huesca, La Buerda, en Teruel, en Frías de Albarracín y en Tramacastilla. Y se ha previsto la licitación y el inicio de obras para 2025 de al menos 11 bases terrestres en Huesca, Teruel y Zaragoza. La semana pasada pude estar visitando la de Alcañiz y creo que tienen la oportunidad esta mañana de valorar lo que ha hecho el Gobierno con Sarga, llevando el trabajo a 12 meses, reivindicación histórica, y firmando un convenio colectivo que llevaba 6 años en ultraactividad y, por tanto, caducado. Es un placer informar a la Cámara, creo que ya lo sabían, pero estoy esperando la valoración de todos los grupos, que entiendo será positiva. Gracias, señor consejero. Turno de intervención para el resto de grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor consejero, enhorabuena y bien hecho. Cuando algo está bien hecho hay que reconocerlo, pero siempre hay un pero. ¿Cuál es el pero? Pues en nuestro juicio, y después de haber preguntado, es cierto que se votó, que se aprobó por mayoría, pero también es cierto que había mucha gente que no estaba. ¿Y por qué no estaba? Porque el personal operativo, el personal que trabaja, el personal de campo, en aquellos momentos estaba de vacaciones. Quizá este convenio mejora y mejora a la mayoría, pero hay cosas que se han quedado en el tintero que estoy seguro que usted anotará y tratará de resolver en el futuro. Por ejemplo, los vigilantes y monitores de los espacios naturales, esos no trabajan 12 meses, como usted sabe, no han pasado a trabajar 12 meses, esos no mejoran su categoría, esos no se le ve reflejadas un montón de cuestiones y esos parece ser que han quedado en la segunda parte de la mejora. ¿Mejoran en general? Sí. Pero ahí yo creo que tenemos una laguna. Estoy seguro de que usted va a trabajar para mejorarlo, pero es cierto y compartirá conmigo pues que quizá dentro de la mejora colectiva ellos son los que menos han mejorado. Quizá también es porque eran los que menos podían mejorar en estas circunstancias, porque lo prioritario y lo importante era el operativo del que todos hemos hablado. Por lo tanto, le felicito. Le doy la enhorabuena, creo que estas cosas hay que reconocerlas y bueno, le pongo algunos deberes que creo que no son muy difíciles de resolver porque tampoco son muchos, pero creemos que sí que es importante que ese personal de los espacios naturales que están abiertos todo el año pueda trabajar también todo el año, se le reconozca en la categoría, se le tenga en cuenta también el tema de las vacaciones y pasen a formar parte de ese pelotón de primera que ya es casi toda la empresa. Bien hecho, le animo a seguir y espero que la próxima vez que hablemos de esto también esté resuelto el tema de los vigilantes de los espacios. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Buenos días, señor Blasco.
Bueno, justo reconocer que usted afrontó un proceso de negociación y diálogo que ha dado pie a la firma de ese segundo convenio colectivo en Sarga, que estaba enquistado, bueno, que no se había procedido, y en eso ya hemos debatido mucho durante la legislatura anterior a esa negociación necesaria, pero no es menos cierto que hay cuestiones que sí que ya estaban sobre la mesa. En primer lugar, simplemente le quiero recordar que hay una ley básica que regula el tema de la temporalidad y que hay una ley básica que regula el tema de los bomberos forestales. Por lo tanto, esas cuestiones estaban encima de la mesa, igual que estaba el incremento de horas de trabajo y el incremento de los presupuestos. Es verdad, y no los voy a citar, que ha habido avances en el ámbito del convenio, pero también es verdad, y usted lo ha dicho aquí hoy, que es necesario continuar, que no se ha resuelto todo. Y el resultado del referéndum demuestra, señor Blasco, que usted está obligado a seguir progresando, a seguir buscando consensos, porque esto no es un suelo, esto tiene que ser un techo que permita precisamente seguir profundizando en aquellas cuestiones que quedaron pendientes. Y son muchas. Yo le voy a citar alguna. Usted hoy se ha venido a buscar aplausos, yo creo que se confunde, no creo que sea su intención porque le considero un señor serio. Yo creo que lo que usted hoy tiene que salirse de aquí es con los deberes y nosotros con el compromiso de que los va a afrontar. ¿Para qué? Bueno, pues para hablar de esos peones que todavía siguen con funciones de bombero forestal y usted eso lo tiene que regular, igual que el avance y la adaptación a la norma básica de bomberos forestales. Usted se ha comprometido aquí, que ha hecho un informe. Bueno, nosotros queremos que eso sea urgente, porque si no va a haber conflicto y problemas. El tema de la turnicidad ha salido peor, volvemos al 6.2 y no nos parece, además, la localización el primer día de libranza que tenga que ser. Por lo tanto, eso también habría que resolverlo. Los conductores de las autobombas tienen más funciones sin retribución adicional y hay cambios en sus calendarios vacacionales ahora por grupos. Y, por último, les recuerdo, por ejemplo, que no se avanza nada en la contratación de los puntos fijos de vigilancia. Es decir, hay cuestiones que afectan precisamente a esa parte del operativo de esos 1.800 trabajadores que no votaron, que no participaron por estar en buena medida en vacaciones, y por lo tanto yo espero que este segundo convenio sea el inicio de una nueva dinámica de diálogo que permita garantía y avance en derechos fundamentales de este colectivo tan importante. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Ya le dije la semana pasada al señor Escario, y se lo dije a usted, enhorabuena, mis felicitaciones por dos cosas, por firmar un convenio y por el trabajo que se hizo en Valencia con todo el servicio de emergencias de Aragón, no solo con los trabajadores de Saga. Muchas gracias, porque estuvimos a la altura y ahí es cuando nos sentimos orgullosos de ser aragoneses. Y mis felicitaciones por un convenio que fue una oportunidad perdida en la legislatura pasada, se lo reconozco, fue una oportunidad perdida. ¿Nos gusta este convenio? Pues personalmente a mí me deja frío, entiendo un poco cómo usted sabe de Sarga. Sin embargo, tengo que reconocer que ustedes han conseguido un triunfo. Cada parte ya sabrá lo que ha puesto encima de la mesa y lo que ha luchado en defender. Pero hay una cosa, el otro día sacaba pecho el señor Escario del referéndum. Y le pongo los datos. Del 100% de la plantilla vota el 50% y de ese 50% quedan un 53-47. Así que una cuarta parte de la empresa pública Sarga es la que apoya este convenio. Muy ajustado, muy ajustado. Y lo más grave de todo esto, como ha dicho el señor Sanz, es que gran parte del operativo de incendios estaba de vacaciones. No me parece lícito. Voy rápido. Quiero preguntarle también que qué va a hacer usted, porque en este convenio no entra una ley que estaba ya aprobada en el convenio, no se refleja en un convenio, me parece un error. La ley básica de bombero forestal, la aplicación del coeficiente reductor de las enfermedades profesionales, la categoría profesional, que no la da usted, la da una ley. Termino rápido. También hablar de los puntos que usted ha hablado, de los puntos de encuentro del operativo de incendios. Se dejó 8 millones la legislatura pasada licitados de fondos europeos, con un gran proyecto hecho. 2 años después sigue estando la gente entre ratas, sin luz, sin agua. Por favor, urgentemente, el puesto de trabajo tiene que estar en condiciones saludables. Y termino ya.
No podemos tener a gente que se juega la vida en los veranos en los incendios cobrando 1.080 euros, siendo mileuristas. Vamos a poner manos en el asunto y vuelvo a agradecerle el trabajo que está haciendo y que haya conseguido usted firmar un convenio. Gracias, señor Corrales. Turno del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señor Guitarte. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. En primer lugar, yo también quiero sumarme al reconocimiento y agradecimiento al esfuerzo realizado por los trabajadores de Sarga en su participación en la Dana de Valencia. Nos hizo sentir orgullosos de nuestros equipos y de la presencia de Aragón en ese lamentable episodio. El pasado jueves ya compareció el presidente de Sarga, Jorge Escario, con lo cual los que estamos en esa comisión pues sí que teníamos ya conocimiento casi al detalle de todo lo que comportaba ese convenio. Pero es bueno que venga usted, señor Blasco, como último responsable en materia por parte del Gobierno de Aragón. Es muy importante la aprobación del convenio, que llevaba caducado desde 2018 y más cuando se han acordado avances importantes en la mejora de las condiciones laborales de la plantilla que reclamaban sus trabajadores. Y eran demandas, además, muy justas. En gran parte se ha avanzado y después de más de 6 años de negociaciones y paralizaciones es importante y buena noticia para los trabajadores y la empresa. Pero tampoco echemos cohetes porque el refrendo, como ya se ha dicho aquí, fue muy ajustado, participó la mitad de la plantilla y fue del 50 y poco contra el 40 y mucho. Es decir, habría que haber visto cuál era el resultado en condiciones normales. Sarga tiene más de 1.700 trabajadores y trabajadoras, la gran mayoría en el medio rural, y ese es un aspecto que nosotros valoramos mucho porque contribuye y mucho a la vertebración del medio rural en Aragón, aportando un servicio público esencial. Sin lugar a dudas, los avances que usted ha mencionado, y muchos de los cuales ya son obligatorios, en una obligación por la normativa de legislación a día de hoy ya vigente, pero sin lugar a duda, esos avances en la conversión a trabajadores indefinidos, en la contratación del operativo de incendios 12 meses al año, en el reconocimiento de la figura de bombero forestal, el contar con un plan de carrera que reconozca el desarrollo y la experiencia, eso garantiza una estabilidad a los trabajadores y a sus familias que cuidan y viven en el territorio. Y eso lleva a término unas demandas de los trabajadores que llevaban muchos años esperando y que eran muy necesarias. Pero falta acometer con justicia, por ejemplo, el tema de las retribuciones salariales, la mayoría de ellas muy próximas al salario mínimo interprofesional. Es muy importante que con este nuevo convenio se trabaje en mejorar el servicio, que este empresa pública aragonesa como ejecutora de las políticas agroambientales del Gobierno de Aragón. Y para poder conseguir mejorar, se incluyan en el convenio medidas que garanticen el equilibrio financiero y optimizar la eficacia operativa. Siempre que hablamos del operativo de incendios, nosotros siempre queremos poner énfasis en la prevención, porque como siempre se destaca, los incendios se apagan en invierno y esperamos que ahora las tareas destinadas a ese objetivo sean más y sobre todo más continuadas, porque todos sabemos que es muy importante y clave en la extinción de incendios. Y también es fundamental la adecuación de los centros de trabajo de las cuadrillas, cumpliendo las normativas laborales y teniendo unas condiciones dignas, una reclamación constante de los trabajadores que es justa y que no se viene atendiendo con la celeridad que se debería. Por ello pedimos que se agilicen las inversiones previstas y estaremos pendientes para que se dé continuidad a estas obras en todos los centros de trabajo que lo necesiten. Desde Aragón y Teruel Existe queremos volver a incidir en una propuesta que hemos planteado ya varias veces en las Cortes. Creemos que los equipos del operativo de incendios deberían poder desarrollar otras muchas tareas en situaciones de emergencia, donde la rapidez de actuación es crucial y no solo esperar a otros profesionales que tienen que desplazarse cientos de kilómetros y desconocen el territorio. Los bomberos forestales podrían, por ejemplo, intervenir junto con otros profesionales, como los agentes de protección de la naturaleza, los bomberos, la Guardia Civil, en tareas de emergencia como la búsqueda de personas perdidas en el medio natural, algo que sucede cada vez más a menudo. También en la limpieza de pistas o poblaciones del medio rural cuando hay fenómenos atmosféricos como grandes nevadas, inundaciones, tornados, las crecidas del Ebro, que provocan graves problemas de acceso a las poblaciones y que no siempre se atienden con premura. Ampliación de funciones, por supuesto, retribuidas, pero que contribuirían a consolidar la carga de trabajo y a consolidar los puestos de trabajo de manera indefinida. En las tareas de apoyo a los pueblos que sufrieron la Dana, como he dicho antes en Valencia, demostraron cómo pueden ser fundamentales en esas catástrofes y en esas emergencias.
Sin lugar a dudas, son el sector de profesionales al servicio público con más recursos humanos en las zonas rurales. Ninguna parte del sector público tiene tanta presencia en el medio rural. Conocen el medio natural. Hay que valorar sus capacidades, apoyarlas con formación, aprovecharlas para estar al servicio de la sociedad aragonesa en ese medio rural. Y ahora solo nos queda velar y trabajar por cumplir que este convenio se cumpla, garantizar que los trabajadores tengan unas condiciones laborales suficientes y de la mejor manera de trabajo posible. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, su turno. Gracias, presidenta. Señor consejero, los convenios colectivos no los negocia el Gobierno, los negocia la empresa y los trabajadores. Por eso no le habíamos pedido que viniera a este pleno, porque ya vino quien tenía que venir. Vino el otro día, no sé cuántos días hace, 10, 12 días, vino el gerente de Sarga, que es quien había negociado empresa con los trabajadores, y por eso no tenía sentido que viniera usted. No ha añadido nada nuevo, ha tenido que llenar el tiempo al final de su intervención. No ha añadido nada nuevo y ha tenido el mismo silencio que tuvo el otro día el señor Escario en comisión. Ahora le hablaré de eso y dice, vengo a hacer una valoración política. Su única valoración ha sido volver a decir una vez más que lo ha hecho este Gobierno y no el anterior. Se lo reconozco. Es así, es este Gobierno, perdón. Ha sido la empresa durante esta legislatura la que ha puesto fin a 7 años de ultraactividad. Yo reconozco lo complejo que fue la negociación, no tengo ningún problema. Hay avances evidentes en el nuevo convenio en materia de jornada, de carrera, de permiso, de acción social. Ha apuntado un tanto al convenio que no es así. El tema de que el personal de extinción de incendios forestales sea indefinido no es por el convenio, eso es anterior. Es anterior al convenio que sean indefinidos. En todo caso, claro que hay mejoras. Pero usted vuelve a callar lo mismo que cayó el señor Escario. Dicen, se ha aprobado por la plantilla, sí. Solo un sindicato en contra. Sí, sí, de 6 sindicatos, solo OSTA estuvo en contra. Pero estando solo en contra un sindicato, el resultado fue por los pelos. Por los pelos a favor. Esto no lo ha dicho usted, no lo dijo el señor Escario. A favor el 53,85, en contra el 46,15. Y gracias a que lo hicieron en diciembre, hacen el referéndum, enhorabuena por hacer el referéndum, lo hacen cuando el personal de extinción de incendios está de vacaciones. ¿Qué habría pasado, le pregunto, señor consejero, si el personal de extinción de incendios no hubiera estado de vacaciones? Es una pregunta retórica. Creo que tanto usted como yo sabemos lo que habría pasado con ese referéndum. Mire, le voy a trasladar, porque lo hice el otro día con el señor Escario, no me hizo ni caso, las 6 críticas fundamentales que ha hecho OSTA en los que se basa su rechazo, y espero su opinión política. Ya que viene a dar valoración política, le pregunto. Critica en primer lugar OSTA esa falta de transparencia, esa precipitación, que no hubo tiempo para exponerlo a la plantilla, y sobre todo lo que le estaba diciendo, que se votara con el operativo de vacaciones. Lo comparte, piensa que el resultado habría sido el mismo. En segundo lugar, considera OSTA que no hay mejoras sustanciales, que no hay avances significativos para muchos colectivos como espacios naturales u otros, y que muchas reivindicaciones históricas no se han incorporado. ¿Cree de verdad que todas las reivindicaciones históricas de la plantilla de todos los colectivos están? Hay cuestiones que no se negociaron y que no se aprobaron si implicaban cambios significativos. En tercer lugar, se plantea el incumplimiento de la Ley de Bomberos Forestales, que no lo transpone adecuadamente. Vale, está el bombero forestal. ¿Cree de verdad que este convenio transpone perfectamente, de forma completa, la nueva Ley de Bomberos? Plantea en cuarto lugar que hay modificaciones perjudiciales. Ya le digo que es muy positivo que el personal de extinción de incendios sea indefinido, pero es un acuerdo previo, pero es que hay acuerdos e interpretaciones previas que se han cambiado con el convenio. La interpretación, por ejemplo, que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la absorción del complemento CAIR, que afecta a la plantilla y que se ha cambiado, o, como digo, se alteran otros acuerdos previos que se habían alcanzado a través del acuerdo en el SAMA, como la eliminación del turno 5-3 o la limitación de los cambios de turnos. Esto es un retroceso. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su valoración política? Ya que ha venido aquí, aparte de ponerse la medalla, que no le corresponde, ¿qué piensa, señor consejero, de esto? También denuncia OSTA que se produce una pérdida de garantías para la plantilla. Se le da a la empresa la libertad de modificar los criterios de selección del operativo y de espacios naturales sin un acuerdo previo, y eso pues puede poner en peligro, dicen, la estabilidad y equidad en la plantilla. ¿Cómo ve esta crítica? ¿Cree que es razonable o cree que están equivocados?
equivocados. O, por último, lo que trasladan es una preocupación porque puede haber conflictos laborales. Hablaba usted de un buen ambiente laboral. Ojalá el convenio haya servido, pero no se han abordado en la negociación, por tanto, en el convenio, algunos problemas estructurales, como la negociación de los manuales de funciones, la valoración de puestos de la RPT. Todo esto durante estos años ha generado desigualdades salariales, conflictos laborales, más de 100 personas a juicio desde 2018, y esto es lo que se traslada también, que desgraciadamente esa paz social quizá no se consiga. Como le digo, esta es crítica, la falta de transparencia y precipitación, que habría, se lo repito para que se acuerden responderme todas, que habría pasado si el referéndum se hubiera hecho con toda la plantilla activa, la crítica de que no hay mejoras sustanciales, que es un poco más de lo mismo este convenio, que se incumple la ley de bomberos forestales, que hay modificaciones perjudiciales de interpretaciones de acuerdos anteriores. La plantilla pierde algunas garantías y, sobre todo, esos conflictos laborales por no haber abordado algunas cuestiones estructurales. Espero, señor consejero, que me responda a estas cuestiones. Gracias, señor Soro. Turno para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Vidal, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Blasco. Gracias por su anterior exposición. Antes de comenzar, querría felicitar a Sarga por su decisiva participación en las actuaciones de recuperación y salvamento a la población de Catarroja el año pasado, a diferencia de la irresponsable actitud del Gobierno de Sánchez negando o retrasando las ayudas a la población ante la terrible catástrofe. También deberíamos felicitarle por el acuerdo alcanzado del convenio colectivo de Sarga el pasado 5 de diciembre. Y si bien el resultado de esta negociación desde Vox podemos considerarlo positivo, en cuanto a la estabilidad que proporciona el desempeño de unos servicios críticos para la sociedad, el método de negociación basado en una concesión a las peticiones de los principales sindicatos, unido al hecho de que este acuerdo haya sido votado a favor tan solo por un 26% de los trabajadores, el 23% votó en contra y el 51% se abstuvo de votar, nos provoca una cierta sospecha sobre los beneficios y los beneficiarios de este convenio. Porque, ¿realmente quién sale más beneficiado por los términos de este acuerdo? En primer lugar, la empresa, que se libra de una situación de inestabilidad laboral permanente por medio de la concesión de subvenciones desde el Gobierno de Aragón a los sindicatos mayoritarios apesebrados. Por supuesto, esos mismos sindicatos se benefician porque reciben las subvenciones a costa del erario público, aceptando las condiciones de la empresa. Así, al comienzo de una supuesta competición de beneficiarios, el marcador sería empresa pública, sindicatos 2, trabajadores y contribuyentes aragoneses 0. En cuanto a los trabajadores de Sarga, desde Vox creemos que este convenio mejora efectivamente su situación en cierta medida porque resuelve algunas de las reivindicaciones tradicionales de aquellos que realizan labores de mayor esfuerzo y peligrosidad, las de campo, y efectivamente contribuye a profesionalizar sus puestos de trabajo. En concreto, este convenio establece que el colectivo de campo pasará de fijo discontinuo a indefinido ordinario durante los 12 meses del año y que la categoría de peón especialista se transformará en la de bombero forestal. Sin embargo, la dirección de Sarga no ha llegado a especificar que tuviese aprobadas los correspondientes RPTs para estos cambios de contrato y categorías cuando se firmó este convenio. Tampoco la dirección de Sarga ha podido responder a Vox sobre si para los bomberos forestales o trabajadores que realizan estas tareas de campo que no puedan superar las pruebas físicas o reconocimientos médicos, este convenio incluye la regulación de una actividad alternativa para estos. En este momento, entonces, este marcador añadiría un punto para los trabajadores y contribuyentes. Por último, nos gustaría revisar el beneficio que este convenio pueda representar para la sociedad aragonesa y para los aragoneses en general. Porque la reducción de productividad de la empresa y el impacto financiero en las cuentas de Sarga que causará este convenio es un punto de preocupación para Vox.
Este convenio reduce la jornada laboral anual en 20 horas al año por trabajador, lo que significa una reducción de productividad de la empresa sin que ésta haya explicado qué acciones van a realizar para evitar el impacto en la calidad de los servicios públicos esenciales. Por otra parte, el presupuesto operativo de Sarga de 2024 muestra una disminución de 0,77% en los ingresos respecto al 23, mientras que los costes salariales han aumentado un 2,5%. Además, los términos incluidos en este convenio tendrán un impacto adicional en el equilibrio financiero de Sarga y en los presupuestos de Aragón, porque gran parte de los ingresos de esta empresa provienen de los presupuestos del Gobierno de Aragón, aportando unos 37 millones de euros. Desde Vox nos preguntamos si en la Consejería han tenido en cuenta esta desviación de gasto en el presupuesto del 2025, teniendo en cuenta el déficit que tuvimos el año pasado de 175 millones y el riesgo que tenemos este año de perder 422 millones de financiación por parte del Gobierno de Sánchez. En resumen, esta mejora va a representar un nuevo rejonazo a las cuentas de los contribuyentes aragoneses. Para finalizar, tenemos que considerar un factor exógeno que consiste en la normativa climática europea, la nefasta Ley de Restauración de la Naturaleza impuesta desde la Unión Europea, que representa una amenaza real para el medio ambiente de Aragón y la vida de los aragoneses. La prohibición de la limpieza de cauces, riberas y bosques impacta directamente en las principales actividades a desempeñar por Sarga, en su principal misión y en la de prevención de catástrofes como incendios forestales, inundaciones y riadas. Por lo tanto, otro ataque a la eficiencia de los servicios de Sarga. Por muchos árboles que planten en Aragón, la siniestra Agenda 2030 de von der Leyen, la siniestra Agenda 2030, conseguirá contrarrestar las acciones de mejora con la promoción de desastres como el del clúster del Maestrazgo, arrancando más de 2 millones de árboles de un plumazo. En definitiva, el resultado final sería empresa pública sindicatos 5, trabajadores y contribuyentes aragoneses 1. Por este balance, comprende, señor Blasco, que no podemos compartir su entusiasmo por la gestión realizada por la dirección de Sarga en la firma de este convenio colectivo. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Nos sumamos desde el Grupo Socialista al reconocimiento de la labor de Sarga que se realizó en Valencia, en donde, por cierto, señor Vidal, no es al señor Sánchez al que miles y miles de personas piden la dimisión en las calles de Valencia. Con usted, señor consejero, llegamos al acto final de esta puesta en escena en diferentes capítulos de lo que ha sido la firma del segundo convenio de Sarga. He de reconocerle que me ha sorprendido un poquito las formas, ese tono al que no me tenía acostumbrada, pero que bienvenidas sean, y por otro lado también el contenido, porque estaba usted tan a gusto aquí reconociendo todas las mejoras laborales que por un momento pensaba que estaba enfrente de un sindicato en lugar de un representante del Partido Popular. Hablamos hace una semana justamente de lo que hoy usted viene a hablar aquí. Y claro que sí, a petición propia. Nos ha quedado triplemente claro que ha sido a petición propia. A petición del Partido Popular, del Grupo Parlamentario que hablamos en comisión, a petición propia del gerente de Sarga que hablamos en comisión y hoy usted que viene aquí a darnos cuenta también de la firma de ese segundo convenio. Estaría bien que, además de las de petición propia, mirara la que otros grupos parlamentarios solicitamos y, por ejemplo, quisiera venir a la Comisión de Medio Ambiente, que esta portavoz ha solicitado 2 veces su comparecencia y no ha venido. Por tanto, hablamos de un mismo tema que hablamos hace una semana con el grupo parlamentario, con el gerente de Sarga y hoy con usted. Evidentemente, nada nuevo. Usted no nos ha contado absolutamente nada nuevo y, evidentemente, tras una semana que ha pasado, tampoco voy a ser yo la que diga que la posición del Partido Socialista es diferente. Es una ocasión que usted ha perdido, tanto a petición propia, porque hay muchos temas que podía haber traído y sacado a colación y que, no obstante, mañana tendremos la oportunidad de hablarlos en una interpelación que esta portavoz ha planteado para hablar del porcentaje de ejecución de su presupuesto. Es verdad que quizás para mí, pues es
es un poco un atrevimiento, dada su trayectoria política, el darle un consejo, que quizás debería de invertir el modus operandi de su puesta en escena y dejar que usted sea, en primer lugar, el que cuente las cosas y los teloneros posteriores sean otros, para que no venga aquí con un spoiler ya realizado. Pero bueno, he de reconocerle que la puesta en escena la abordan y, por tanto, señorías, en menos de una semana vamos a vivir 3 veces lo mismo. Y, como digo, es una pena porque esta comparecencia, que yo creo que había técnicamente ya quedado cerrada en comisión, independientemente de que, por supuesto, tienen todo el derecho de presentarlas, pues imposibilita que otros grupos puedan meter en el orden del día iniciativas que realmente sirvan de impulso. Y le vamos a transmitir, de la misma manera que usted decía que el gerente de Sarga dio habida cuenta de lo que había pasado en la Comisión de Medio Ambiente, esta portavoz también dio habida cuenta de lo que el Grupo Socialista pensaba de la firma de este segundo convenio en comisión. Por tanto, yo le voy a remitir a mi intervención en comisión. Sí que le voy a hacer una cuestión que voy a traer, que es el tema de la ultraactividad. Porque, claro, en una semana hemos pasado de 7 años de ultraactividad a 6 años de ultraactividad y hoy a 5 años de ultraactividad. Mire, yo les voy a dejar claro, el convenio terminó el 31 de diciembre de 2018. Recoge en su contenido la tácita reconducción, es decir, que cabía la posibilidad de que se prorrogara de manera tácita. Pero esa vigencia, como digo, termina el 31 de diciembre del 18. ¿Y cuándo dejó el Partido Socialista de gobernar? Mayo de 2023. ¿Dónde están los 7 años? ¿Dónde están los 6 años? Hoy sí que parece que se ha acercado diciendo lo de los 5. Y, por tanto, con la ultraactividad tampoco es que pase nada. Es una cuestión que apara la legislación y es una cuestión que se utiliza muchísimas veces en el tema de los convenios colectivos. Sí que ha habido una cuestión que le quiero decir que ha dicho, y es que, bueno, no estaban haciendo nada, no han negociado nada. Otra cosa estarían haciendo. Pues mire, sí, hacer frente a una pandemia mundial que vino en enero de 2020, que puso patas arriba la vida de todos los ciudadanos, que paralizó la administración pública y que, evidentemente, tuvimos que dejar determinadas cuestiones a un lado para ponernos a salvar vidas. No sé si usted hubiera hecho lo mismo. Yo, de verdad, le traslado, señor consejero, que nos alegramos. La misma manera que le dijimos al director gerente de Sarga, hoy se lo decimos a usted, nos alegramos de que se haya sacado adelante ese segundo convenio, de que se hayan recogido todas esas mejoras en la negociación, pero también, como le han dicho otros portavoces, nos gustaría que se reconociera pues, lo ajustado que fue el resultado, la poca participación que hubo, como se dijo, porque se pilló al operario en periodo de vacaciones y, desde luego, yo, sin más, no voy a contribuir a esta puesta en escena que el Partido Popular ha querido hacer triplemente con esta aprobación del segundo convenio colectivo de Sarga, y con esto terminaré sin decirle nada más. Gracias. Gracias, señora Soria. Señora Cobos, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, señora Soria, al señor Sánchez es cierto que no le piden masivamente la dimisión en Valencia, se la piden en Valencia y en toda España, porque allá donde va le piden la dimisión al señor Sánchez. Y luego están ustedes cuestionando que efectivamente el señor consejero esté dando aquí sus explicaciones acerca del segundo convenio colectivo aprobado por el personal de Sarga, pero es que el señor consejero es el presidente del Consejo de Administración de Sarga, con lo cual bien tendrá derecho a dar explicaciones de la aprobación del segundo convenio colectivo de Sarga, que ustedes dejaron en ultraactividad, privando a los trabajadores que adquirieran derechos. Me sumo, como ya hice en la Comisión de Medio Ambiente, a las palabras de agradecimiento a todos los trabajadores de Sarga y todos los voluntarios aragoneses que participaron en las labores en Catarroja con los terribles acontecimientos de la Dana. Ya le trasladamos la felicitación al señor Escario y lo volvemos a reiterar. Y comienzo ahora sí, señor consejero, dándole la enhorabuena por efectivamente traer a esta Cámara una buena noticia, porque efectivamente con este convenio colectivo se han llegado y se han acordado demandas históricas que en buena medida venían siendo demandadas por todos ustedes. Un momento, señora Cobas, por favor. ¿Pueden bajar, señora Zamora, el tono de voz? Se lo agradecemos. Continúe, señora Cobos. Señor presidente. ¿Qué distinguir entre la tos y las conversaciones?
Continúe, señora Cobos. Gracias, señor presidente. Y sí, señor consejero, es para sacar pecho el avanzar en derechos sociales, en plasmarlos en un nuevo convenio colectivo que el anterior Ejecutivo no tuvo a bien ni siquiera hablarlo. Es que su falta de diálogo fue total y ya lo hemos dicho en más de una ocasión. El Partido Socialista, ni estando en el Gobierno, ni el Grupo Parlamentario Socialista que apoyaba en esos momentos al Gobierno, fue capaz de reunirse con la Comisión Intercentros de Sarga. En ningún momento. Y lo sabemos porque este Grupo Parlamentario en oposición y en Gobierno nos hemos reunido con ellos y así nos lo han manifestado. Y decía la señora Soria en su comparecencia, lo voy a leer literalmente, que pensaba que estaba escuchando más a un sindicato, hoy lo ha vuelto a repetir, y que, por cierto, que estaría muy bien que esta misma actitud sindical la trasladara a Madrid, por ejemplo, en la próxima votación para la subida del salario mínimo interprofesional. Pues mire, señora Soria, le voy a decir una cosa. Mientras no rectifiquen ustedes respecto a la tributación de IRPF, este Grupo Parlamentario, ni el Partido Popular, ni la gran mayoría de los partidos que están en el Congreso de los Diputados van a apoyarles a ustedes en esta subida del salario mínimo interprofesional. Mire, en la comparecencia además también poníamos sobre la mesa que efectivamente suponía un avance respecto al anterior. Y las vuelvo a reiterar. Es que por parte de este Gobierno, por parte de la gerencia de Sarga, ha habido empatía frente a la apatía del anterior Ejecutivo. Proactividad, iniciativa propia, capacidad de diálogo, capacidad de escucha, búsqueda de consenso, sensibilidad. Y todo esto ustedes no lo tuvieron. Y además hoy lo ha vuelto a hacer. Se ha vuelto usted a escudar en la pandemia. Mire, el Gobierno de Aragón gestionó la pandemia. También el Ayuntamiento de Zaragoza, el señor Azcón, siendo alcalde de Zaragoza, estuvo gestionando la pandemia y llevó a Zaragoza a la cuarta ciudad de España, señora Soria. Pero le voy a dar un dato más. Mire, durante el periodo de la pandemia COVID-19 y hasta el año 2023, y le voy a dar los datos de comisiones obreras, la negociación colectiva en España experimentó diversas dinámicas y según el estudio de comisiones obreras publicado en 2022, se registraron 3.950 convenios colectivos con efectos económicos en 2022, afectando a más de 11,6 millones de trabajadores y con 2 millones de empresas. Y en Aragón, la negociación colectiva también continuó. Para el 2022 y 2023, el colectivo del sector oficinas y despachos. Y es más, se firmó el 8º convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma, con lo cual ustedes no quisieron en ningún momento negociar con Sarga la actualización de su convenio colectivo. Señora Soria, dejen de poner la pandemia como excusa para su ineficaz gestión. Y nos dicen que traemos las cosas en diferido. Pues mire, esto en mi tierra se llama transparencia y se llama información y se llama dar explicaciones, cosas que ustedes reiteradamente en el Consejo de Ministros no hacen, acudiendo siempre al lodo y al fango. Mire, señora Soria, y esto es así, porque no les gusta que este Gobierno les cueste las cosas que hace y que gestiona bien. Y vuelvo a decir, y dejan en evidencia, por supuesto, su escasa o nula gestión. Y vuelven ustedes otra vez respecto a los datos. Señora Cobos, por favor, vaya terminando. Voy a terminar en un segundo. Vuelven ustedes otra vez a poner en tela de juicio la participación en las últimas en el referéndum. Mire, la participación en las últimas elecciones sindicales a UGT, el 49,5%. ¿Está deslegitimado UGT entonces como representante sindical para participar? Pregunto. Con lo cual, no deslegitimen ustedes un referéndum que por primera vez en la historia se ha producido en Sarga, ratificando las mejoras que se han producido en el segundo convenio colectivo. Porque sin este convenio colectivo no se hubiesen actualizado las condiciones laborales. La plantilla siguió perdiendo mejoras salariales que ahora con este convenio colectivo sí que las ha garantizado. Y este convenio colectivo supera un periodo de estancamiento que el Partido Socialista no hizo más que sustentar estando en el Gobierno. Así que, señor consejero, y acabo ya, señor presidente, enhorabuena y siga usted trabajando así, que seguro que los trabajadores de Sarga, por cierto, los trabajadores de la Alfranca, nos han manifestado que están muy contentos con este convenio. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor consejero, para concluir.
Bueno, yo creo que podemos dar por finalizado el debate después de varias sesiones, pero no querría que se me olvide enviar desde la Cámara un recuerdo muy entrañable al señor Palacín, que hoy no nos acompaña por enfermedad y que es el portavoz habitual en los asuntos de medio ambiente y turismo, y le echo de menos. No es que el señor Soro lo haga ni mejor ni peor, sino que como el que habitualmente me interpela es él, pues hoy le echamos todos de menos y supongo que toda la Cámara le lanza un gran abrazo. Bueno, voy terminando con un argumento similar al que utilizaba la portavoz del Partido Popular. En las elecciones no sindicales, en las elecciones generales, municipales, autonómicas, cerca de un 40% de los ciudadanos no votan y votan a los gobiernos un 60%. Y nadie se cuestiona qué está pasando. Incluso la ley electoral permite en unos sitios que partidos que tienen un 3% o un 4% tengan representación, en otros sitios es un 5% y tienen representación, y no se minora la importancia de esos resultados porque las minorías tienen también sus derechos. Por tanto, coincido con la señora Cobos que no conviene que deslegitimemos un buen acuerdo que hubiera estado mejor que lo avalaran por unanimidad, sin duda, que hubiera sido mejor que el 90% lo hubiera refrendado, sin duda, pero tiene toda la legitimidad, toda la valoración y todo el reconocimiento, que yo creo que me quedo con la parte inicial de la intervención de prácticamente todos los grupos que reconocen el esfuerzo del Gobierno, el esfuerzo del equipo directivo de Sarga y el esfuerzo de los sindicatos y, por tanto, de los trabajadores para llegar a un acuerdo. Me parece que ha sido el señor Soro que ha dicho no le corresponde al Gobierno porque Sarga tiene su equipo directivo. Si seguimos con esa analogía, cuando hagan preguntas en el Parlamento que tengan que ver con las sociedades públicas, que se las hacen a los responsables políticos, podríamos decir esto no me corresponde, le corresponde a la empresa pública. Como ha dicho la portavoz del Partido Popular, presido el Consejo de Administración de Sarga y, por tanto, creo que me quedo con la parte importante de lo que hoy se ha oído aquí. Pero no le voy a contestar, señor Soro, a todas las cuestiones que usted me ha planteado puntuales, porque sería meternos, usted y yo, en el objeto de la negociación. El equipo de Sarga, los sindicatos de Sarga y los trabajadores han llegado a un acuerdo y ahora usted y yo nos vamos a poner en el Parlamento a debatir o a criticar lo que han acordado y lo que no han acordado. Hombre, seamos respetuosos con lo que ellos han pactado y han acordado y alegrémonos, como creo que es lo que todo el mundo está diciendo. Y antes de terminar, al portavoz de Vox decirle una cosa con todo el respeto y con todo el cariño del mundo. Estamos hablando de unos colectivos que, si tienen unos complementos de peligrosidad o unos complementos de penosidad, es porque en ocasiones se están jugando la vida. En ocasiones dan más de lo que normalmente harían. Y además no estamos hablando de trabajadores que tengan unos sueldos de 2.500, de 3.000 euros, de 4.000 euros, no. Estamos hablando, y eso ha quedado también reflejado en el debate, de trabajadores que algunos están un poquito por encima del salario mínimo interprofesional. Estamos intentando mejorar las condiciones laborales y la conciliación de la vida familiar de personas que no van sobradas, de personas que están dando lo mejor para trabajar por el interés general, y por eso yo no diría que le estemos dando un sablazo a las arcas públicas. No lo veo así, creo que no es así,
y que se mejoran las condiciones globales de los trabajadores de Sarga, lo ha reconocido todos los grupos, que habrá que seguir conversando, seguir trabajando, y de un tema que no se ha hablado hoy aquí, pero que a mí me preocupa siempre. No se ha hablado hoy aquí, sí que se habla en el convenio, que es la mejora en las condiciones de seguridad de los trabajadores, porque si estamos diciendo que en ocasiones se juegan la vida o que están recogiendo animales, al final estamos, creo que, haciendo justicia de una cosa que tenía que haberse resuelto hace tiempo y que ahora queda mejor de cómo estaba. Y agradezco, y con esto termino, presidente, el tono de la mayoría de los grupos. Seguiremos, diría, de todos los grupos. Seguiremos avanzando en este y otros asuntos y, sin duda, señora Soria, mañana tendremos oportunidad, quizá no tanto tiempo, pero tendremos oportunidad de hablar de la política general de la consejería, donde, bueno, pues explicaré lo que estamos haciendo y lo que no hemos hecho, pues el por qué todavía no lo hemos hecho. Así que, agradeciéndoles a todos los grupos, le deseo al señor Palacín una pronta recuperación y gracias por el tono a todos los portavoces. Gracias, señor Blasco. Pasamos al siguiente punto. Comparecencia del consejero de Hacienda, Interior y Administraciones Públicas a petición del Grupo de Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Blasco, muchísimas gracias por su recuerdo a nuestro compañero Joaquín Palacín. Señor consejero Bermúdez, hablando de prórroga presupuestaria, creo que la primera pregunta es obvia. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar la prórroga presupuestaria? Dicho de otra manera, ¿cuándo va a traer los presupuestos de 2025? Si es que los va a traer. Supongo que no me va a decir nada, ya nos conocemos hace tiempo, pero mire, entiendo que después de que mi compañero Jorge Puello, con mucho esfuerzo, haya conseguido que en el Congreso se vaya a debatir el próximo martes la proposición no de ley de sumar sobre ese fondo de los 87 millones que se registró por sumar, como digo, los presupuestos deberían estar más cerca. Creo que deberían estar más cerca porque se van a quedar sin excusas para no traer los presupuestos. Hasta ahora tenían 87 millones de excusas, pero se les han acabado. Doy por hecho que la proposición no de ley de los 87 millones se aprobará en el Congreso la próxima semana. Desde luego, si no es así, quienes voten en contra creo que van a tener que dar muchas explicaciones a los aragoneses. Y si a pesar de eso no tienen intención de traer los presupuestos, creo que también debería explicarlo, debería dejar claro si está dispuesto o no a ceder a las exigencias de la ultraderecha. Segunda pregunta, también evidente, ¿qué consecuencias tiene la prórroga presupuestaria? Hasta ahora no lo han explicado y hoy tiene la oportunidad de hacerlo porque se trata de un asunto de mucha trascendencia. Fíjese si tiene trascendencia este asunto, que en marzo de 2019 el entonces portavoz del Partido Popular, el señor Beamonte, que creo que se acordará de él, dedicó la pregunta mensual que tenemos los grupos al presidente, en ese caso el presidente Lamán, la dedicó precisamente a esto, la dedicó a la prórroga presupuestaria que hubo en el 19, con una diferencia. En el 19 era el último año de legislatura, año electoral. Ustedes se han tenido la prórroga en el segundo año de la legislatura. La pregunta que le hizo el señor Beamonte, que es la que le traslado a ustedes, ¿en qué medida va a condicionar el desarrollo de Aragón su decisión de que no dispongamos de una ley de presupuestos para 2019? Eso le preguntaba el señor Beamonte al señor Lambán. ¿Sabe lo que le dijo el señor Beamonte entonces? Lo digo literalmente, que la falta de presupuestos demostraba su fracaso como presidente. Añadió: cuando alguien se niega a presentar unos presupuestos, se niega a gobernar. Mire, estoy de acuerdo en esta ocasión con el señor Beamonte, ¿no? Esta falta de presupuestos demuestra un fracaso del señor Azcón, el primer gran fracaso de su legislatura, refleja esa minoría parlamentaria y refleja lo que todos sabemos, que son rehenes de la ultraderecha, pero las consecuencias las paga la ciudadanía. Señor Bermúdez, también el señor Beamonte le dijo al señor Lambán: por mucho que quiera lanzar balones fuera, la realidad es que las consecuencias para Aragón y los aragoneses están ahí y son indudables y son intachables. Pues bien, no
eche balones fuera, tiene hoy la oportunidad de explicar cuáles son esas consecuencias indudables, intachables que provoca la prórroga para los aragoneses. Mire, además de mirar el diario de sesiones del 19, para preparar esta comparecencia he comparado la orden que determina las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga de 2024, la que ha firmado usted, la publicada a 31 de diciembre, con la orden que establecía los criterios de aplicación de la prórroga para 2019 del presupuesto 2018. He comprobado que en principio parece que hay muy pocas diferencias. Comparar las dos órdenes, parece que hay pocas diferencias, aunque creo que las que existen pueden ser sustanciales y espero que hoy lo aclare. En ambos casos, en aplicación de la ley, se prorrogan desde 1 de enero por el importe inicial, y esto es muy importante, los créditos que aprueba la correspondiente ley de presupuestos, pero con determinadas limitaciones, condiciones, excepciones que son importantes. Las dos órdenes, la prórroga del 19 y la del 25, prorrogan los créditos de las Cortes de Aragón, los capítulos 1, 2, 3 y 9, personal, gastos corrientes y servicios, gastos financieros, pasivos financieros, salvo los que tuvieran una vigencia limitada al ejercicio anterior, lógicamente, el fondo de contingencia, pero me quiero detener en el capítulo 4 en transferencias corrientes. Hay una serie de créditos que se prorrogan ahora y se prorrogaron en la anterior prórroga, los necesarios para financiar compromisos de gasto de ejercicios anteriores, lo que nos hemos comprometido tendremos que hacerlo, los que se destinan a otras administraciones, los que se destinan a otras entidades del sector público, los que la ley de presupuestos declara ampliables, aquí sí que hay diferencias, pero bueno, no voy a entrar. ¿Qué me preocupa? Sobre todo la diferencia que he detectado en algo que es clave cuando se regula la prórroga del capítulo 4 de las subvenciones, de las transferencias corrientes, que es la prórroga de los créditos destinados a financiar lo que se denomina el funcionamiento de los servicios, un concepto bastante indeterminado. ¿Qué se entiende por funcionamiento, con créditos que financian el funcionamiento de los servicios? Pues se entiende, según las dos órdenes, toda transferencia corriente para el normal funcionamiento de la comunidad autónoma y la atención ordinaria o la atención ordinaria de las necesidades colectivas, funcionamiento de la comunidad, atención de las necesidades colectivas. Esto lo dicen las dos órdenes, la del 18 y la del 24. Pero es que hay una diferencia que me parece sustancial. La del 18 para el 19, además, exigía que fueran indispensables. No sé si eso tiene alguna consecuencia, le pregunto, porque la orden que usted ha firmado no habla de que, además de que sean necesarios para que la comunidad funcione y se atiendan a esas necesidades colectivas, ustedes han quitado la palabra indispensables. ¿Cambia algo o no cambia nada? Porque, de hecho, con la anterior prórroga, para disponer de estos créditos del capítulo 4 es necesario un informe que justificara su carácter indispensable, y eso lo han quitado. Ya no hay que justificar que sean indispensables, solo que hacen falta para el normal funcionamiento o para las necesidades colectivas. ¿Es algún cambio en la práctica? Esa es la pregunta que le hago. Mire, puede imaginarse que lo que más nos preocupa en Xunta Aragonesista son las subvenciones dirigidas a las personas más vulnerables, las dirigidas a las entidades sociales, porque la prórroga presupuestaria provoca un escenario de incertidumbre para muchas de ellas, asociaciones, fundaciones que no van a poder desarrollar su función social si no reciben la subvención, incluso que van a ver comprometida su viabilidad, colectivos vulnerables que pueden verse desprotegidos. Entonces, señor consejero, ¿en qué casos van a entender que esas subvenciones son necesarias para la atención ordinaria de las necesidades colectivas, como dice la orden de prórroga? Es que nos tenemos que puede estar abriéndose la puerta a la discrecionalidad o incluso a la arbitrariedad. Algunas subvenciones, algunos están muy tranquilos porque algunas subvenciones están aseguradas por su afinidad con las prioridades del Gobierno, pero otras, señor Bermúdez, quedan en una situación de inseguridad, pero sobre todo, ya no por usted, se quedan en una situación de inseguridad, sobre todo si ustedes se dedican a seguir haciendo guiños a Vox para que les apoyen los presupuestos. ¿Qué va a pasar con las ayudas a las personas LGTBI, con las subvenciones para la integración de personas de origen extranjero, el convenio, por ejemplo, con Amasol para familias monoparentales? ¿Qué va a pasar con las convocatorias sociales de viviendas, esas que la ultraderecha dice que las convocatorias de subvenciones sociales de vivienda, que la ultraderecha dice que se las llevan todas los inmigrantes, las subvenciones en materia de igualdad? ¿Qué va a pasar con el apoyo, por ejemplo, al Seminario de Investigación para la Paz, a la Fundación ECODE,
es al Consejo de la Juventud. Ya ve que le hago un resumen de cuestiones que si tienen que hacerle un guiño a Vox, pues ya veremos cómo termina y si finalmente se apoyan. Van a convocar las subvenciones en concurrencia competitiva previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Presupuesto Prorrogado. Sobre todo, van a convocar todas, cuáles sí, cuáles no, con qué criterios. Insisto, es que es clave determinar qué criterios siguen para cuáles se convocan y cuáles no, porque desde luego no puede ser con carácter arbitrario y atendiendo a la cercanía con los posicionamientos ideológicos del Gobierno, absolutamente respetuosos, por supuesto. ¿Han empezado ya, le pregunto también, señor consejero, la tramitación de las convocatorias? Espero sus respuestas. Subvenciones directas. La ley exige que estén previstas nominativamente en la ley de presupuestos, no hay ley de presupuestos, o en su defecto que las establezca una norma con rango legal. El anterior Gobierno aprobó en noviembre de 2019, ya se lo digo yo, tardísimo, era año electoral, fue muy complicado poder sacar adelante ese decreto ley, lo viví, un decreto ley que autorizaba la concesión directa de más de 90 subvenciones, eran subvenciones que en el presupuesto prorrogado eran nominativas, muy plurales, dirigidas a la sociedad civil, las tengo por aquí, no las voy a detallar. Mire, cuando se trajo ese decreto ley a convalidar a esta Cámara, la señora Susín, no está ahora delante, voy a recordar solo lo que dijo, la señora Susín dijo que jurídicamente ese procedimiento de concesión directa estaba metido con calzador, dijo la entonces portavoz del PP en este debate. ¿Va a usar usted el calzador, señor Bermúdez? ¿Van a aprobar un decreto ley para aprobar subvenciones nominativas a pesar de que en 2019 criticaron este procedimiento? Esto en cuanto al capítulo 4, y lo voy a dejar aquí. Quería haberle hablado de más cuestiones. De adelanto que quiero hablar también, evidentemente, de los capítulos inversores y de la gestión, pues tendré que hacerlo en mi segunda intervención. En todo caso, espero que al menos en su primera intervención me aclare estas cuestiones. Gracias. Gracias, señor Soler. Señor consejero, tiene la palabra. Buenos días, señorías. Yo también le mando un abrazo al señor Palacín y también a la señora Gastón, que es buena amiga mía de Huesca de toda la vida, y también espero que muy pronto esté entre nosotros y se mejore lo antes posible. La verdad que últimamente a unos o a otros nos está mirando un tuerto y la verdad que ninguno estamos pasando en estos días buenos momentos. Me ha hecho tantas preguntas, señor Solor, y tendría que estar igual aquí 2 o 3 días para poder contestar a todas sus dudas y sus respuestas. Sobre todo porque, mire, yo, que como siempre digo, los últimos 5 años no estaba en política, libros de citas hay para todos, ¿no? Usted me ha traído aquí la recopilación o la compilación de citas del señor Beamonte. Yo otro día leía las citas del señor Jimeno, que todos conocemos a Fernando, que también es buen amigo, que decía el año 19, decía que la prórroga presupuestaria era buena para Aragón. Es decir, que aquí todo es según cómo lo mires o cómo lo hagas. Yo creo que si realmente, hablando del señor Puello, el próximo miércoles se aprueba su propuesta, pues yo pienso que todos le deberíamos de agradecer al señor Puello que haya conseguido meter eso en el presupuesto, en el Pleno del Congreso, y se apruebe, como así espero. Mire, que haya presupuestos es lo normal en una administración. Y yo no voy a negar, y me conoce hace años usted, que yo no me suelo callar casi nunca. Y lo mejor para una administración y lo normal para una administración es que haya presupuestos. Últimamente en nuestro país lo anormal se ha convertido en normal. Es decir, cuando uno analiza los 10 últimos años de presupuesto general del Estado o los 10 últimos años en esta casa, pues no es muy normal nunca que se aprueben los presupuestos en plazo o que haya presupuestos. Yo me miraba ayer los últimos, desde el año 2015, los presupuestos en la comunidad, y sí que es cierto que el señor Lambán, del 20 al 23, aprobó ordinariamente los presupuestos en tiempo y forma, pero el anterior mandato tampoco ustedes fueron una adalid de aprobar los presupuestos. La mayoría ya se prorrogaron o no se aprobaron, unos en mayo, otros en febrero. Me imagino que la culpa sería del señor Echenique, me dirá usted, pero bueno, las cosas son como son, ¿no? O probablemente también en lo que es el Gobierno de España, en los últimos 10 años, pues es que tampoco está siendo el tema muy normal. Es decir, hoy por hoy el Gobierno de España, y ellos verán lo que hacen,
están gobernando con unas cuentas prorrogadas que ni siquiera corresponden con la nueva realidad parlamentaria. Ya están aprobados por el anterior Parlamento, el anterior Congreso, que había otras mayorías parlamentarias y otras fuerzas parlamentarias. Por lo cual, yo entiendo que lo necesario y normal es que un Gobierno tenga presupuestos. No voy a volver a repetir cuáles eran las circunstancias que eran para que el Gobierno de Aragón pueda presentar presupuestos, o las condiciones o no que nos pueden poner, que ya le digo que a mí nadie me ha puesto ninguna condición desde Aragón. El otro día me decían que hablásemos con von der Leyen. Yo no tengo mano con von der Leyen para poder hablar. Es decir, yo creo que con Vox que las relaciones de normalidad, pues si tiene que haber presupuesto lo sabrá, y si no los tiene que haberlo, pues no lo sabrá. Usted me pregunta muchas cosas y como usted bien sabe, la prórroga presupuestaria está regulada en el artículo 35 de los presupuestos de la comunidad autónoma, donde dice la ley de presupuestos cómo se regula la prórroga presupuestaria. Y cuando tú redactas una prórroga presupuestaria, pues buscar las fórmulas para que la gestión presupuestaria dentro de la legalidad vigente sea de la manera más óptima y que sobre todo los ciudadanos se vean lo menos afectados posibles en esta prórroga presupuestaria. Porque los últimos paganos de que no haya presupuestos deben ser los ciudadanos, las entidades, las asociaciones, los municipios, todos aquellos que reciben fondos públicos para poder llevar a cabo sus actividades. Yo no sé si el señor Gimeno usted le preguntaría por el texto de la prórroga. Me temo que no. Porque usted también hacía unas declaraciones en el año 16, cuando todavía no había presupuestos, que decía si hay prórroga presupuestaria no habrá ayudas al alquiler a estas personas. Oye, perdonen, las ayudas al alquiler se prorrogan. Sería su problema no sacar las subvenciones. No sería culpa del presupuesto, o no le decían la verdad. Y lo decía usted, cosa que no era cierta. Mire, nosotros en la prórroga presupuestaria hemos buscado dos criterios claros. En primer lugar, preservar los servicios públicos esenciales, como es normal y es nuestra obligación, y de cualquiera de ustedes sería igual. Y también priorizar los gastos fundamentales para el normal ejercicio de los servicios públicos de nuestra comunidad. Los capítulos de gasto corriente, del 1 al 4, son los menos afectados. Los gastos de personal están plenamente garantizados, aunque no haya crédito presupuestario en este momento suficiente. En capítulo 1, como siempre, se pagarán todas las nóminas. Pues como se pagaron en diciembre las nóminas del salud, a pesar de que alguno decía que no iba a dinero para pagarlas. No creo que ningún médico se te va a seguir cobrar la extraordinaria de diciembre ni la paga ordinaria. ¿Verdad, señor Galeano? Ninguno se quedó sin cobrar. O el capítulo 2 de gastos corrientes y servicios, también todos los contratos lógicamente en vigor, todos, y las prórrogas y los nuevos se harán sin ningún tipo de problema. Para nuestra desgracia, los gastos financieros también se prorrogan y también hay que seguir pagando los gastos financieros mensuales o diarios a los bancos. Con lo que respecta al capítulo 4, transferencias corrientes, como usted bien decía, es uno de los temas más complejos. Nosotros hicimos una consulta, como es nuestra obligación a los servicios jurídicos, en relación a lo que son las nominativas. Y, efectivamente, las nominativas de un presupuesto decaen. Y esto sí que no hay discusión. Una nominativa decae. Siempre y cuando esa nominativa justifiquemos que sea para el normal funcionamiento de la comunidad autónoma. Le pongo un ejemplo. El transporte sanitario de diálisis, igual digo algún error, hemodiálisis o diálisis, que lo hace Alcer, si no me equivoco, consejero. Pues, lógicamente, esa nominativa, que nadie entiende cómo es nominativa, pues habrá que hacer un convenio o un acuerdo o una fórmula que para el normal funcionamiento de la comunidad autónoma, por ejemplo, Alcer, pueda seguir recibiendo su subvención nominativa. Otras, que son de otro tipo, pues lógicamente habrá su dificultad. Sí que es cierto que me decía usted que no ponía indispensable, y en la página 2, en el artículo, en la página 2 sí que pone gastos indispensables, En la página 2, párrafo 3. Lo que respecta al capítulo de inversión, sí que es cierto que están más condicionados. Se suprimió una coletilla que había en las anteriores prórrogas que decían que no se podrán adquirir nuevos compromisos. Esa coletilla está suprimida. En inversiones reales, todas aquellas inversiones que están en el presupuesto con plurianuales siguen funcionando con normalidad. Usted recordará que cuando prorrogase los presupuestos del año 19, tendría que haber, lo primero que haría usted en enero sería ajustar su presupuesto a los plurianuales. Todo el mismo departamento se ajustan los presupuestos en las diferentes direcciones generales para que quepan los plurianuales. Pues eso se ha hecho con normalidad. Y dice que pueden llevarse a cabo todos aquellos gastos imprescindibles nuevos de inversión que sean imprescindibles para el normal funcionamiento de los servicios públicos en Aragón.
En las transferencias de capital, a ayuntamientos, a comarcas y otras entidades de iguales, pues para proyectos estratégicos en los que estén contemplados, pues lógicamente también se podrá llevar a cabo alguna actuación. Y por último, las operaciones financieras sí que se ven afectadas. No podemos ampliar el crédito para asumir nuevas operaciones de crédito o nuevas inversiones financieras. Como le decía, una prórroga no es lo más cómodo para un gobierno. Yo lo tengo súper asumido. Me imagino que la señora Montero en Madrid pensará igual que yo. Ella mucho más preocupada, lógicamente, porque maneja un presupuesto mucho más grande del que maneja la Consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón. ¿Que nosotros vamos a intentar por todos los medios que haya presupuesto? Por supuesto. ¿Que nosotros tenemos proyectos interesantes y decisiones interesantes que dependen de unos presupuestos? Así es. ¿Que vamos a trabajar denodadamente para que haya presupuestos? Por supuesto. Pero no solamente depende de nosotros, depende de los apoyos parlamentarios. Y yo estoy convencido que se va a hacer un esfuerzo para que podamos traer un presupuesto, se pueda aprobar y que siga siendo un presupuesto que siga avanzando en más sanidad, en más educación, en más servicios sociales y en conseguir que Aragón siga avanzando como ha avanzado en los últimos años y conseguir que Aragón, esta senda de crecimiento que ha tenido los 10 últimos años, siga avanzando en los próximos tiempos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno para réplica del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, 5 minutos. Gracias, presidenta. Muchas gracias, consejero, por sus explicaciones. Sé que intenta explicar las cosas, algunas no me las ha explicado. Mire, el problema de que no haya presupuestos en 2025 es que si no los hay en 2025, lo normal es que no los haya en el 26 y en el 27. Yo creo que ese es el problema, ¿no? De verdad, ¿están ustedes dispuestos a aguantar toda la legislatura? Comparto con usted que no es lo normal, no es lo mejor, no para el Gobierno, para los ciudadanos, sino un presupuesto. Van a ir tirando con el presupuesto prorrogado de 2024, porque puede que de 2024 para 2025 no haya demasiado problema, pero desde luego, si esto sigue así hasta el 2027, habrá un problema muy serio. Yo lo he dicho ya en alguna ocasión y entiendo que eso es para hablarlo con el presidente y no con usted, que podrían verse abocados a elecciones anticipadas y que no podría no haber otra solución. En subvenciones nominativas me ha quedado claro que habrá algunas que sí, otras que no. No se han mojado. ¿Qué instrumentos? ¿Será decreto ley o no? Porque es que tiene que ser norma con rango de ley. Querría saber cómo lo van a hacer, si va a usar el calzador que dijo la señora Susín o no, y sobre todo el criterio que lo que le ha explicado, ¿no? El problema entenderá que el determinar lo que es necesario para el mal funcionamiento pues puede dar lugar a cierta arbitrariedad, y ahí estaremos desde luego encima y esperamos que se justifique razonablemente. ¿Y las de concurrencia competitiva las van a sacar o no? Todas, algunas, veremos cuáles. Insisto, nos preocupa, e insisto, ya no es tanto por usted, sino porque hagan guiños a Vox, que no se atrevan a sacar determinadas subvenciones con una carga para Vox ideológica, es decir, que ayuden a las mujeres víctimas de violencia machista, a los inmigrantes y tal, que no saquen esas subvenciones, y otras sí, insisto, por buscar el apoyo de Vox. En cuanto a las inversiones, ¿va a poder haber inversiones nuevas no previstas en el presupuesto del 24, sí o no? Le hago la pregunta muy concreta. No sé dónde dice indispensables, porque hablaba usted tiene la orden que firmó, yo tengo la publicación en el BOA y, lógicamente, en mi página 2, párrafo 3, no pone eso, pero simplemente ya me he explicado que no hay una diferencia sustancial de que se ponga o no esa palabra. Mire, hay otras 4 cuestiones rápidas, a ver si me da tiempo. Los créditos financiados o cofinanciados con recursos de la Unión Europea. Dice la orden que en ningún caso puede ser un importe superior al crédito inicial del presupuesto prorrogado de 2024, pero ¿qué ocurre? Puede haber casos en los que, conforme a la programación europea del periodo 21-27, en 2025 correspondiera un importe superior al inicial que había en el 24. Se perderían esos fondos, espero haberme explicado y espero que lo aclare. Créditos financiados o cofinanciados por otras entidades públicas o privadas, dice la orden que son disponibles por el importe aprobado en la ley de presupuestos, si hay continuidad, pero también añade que si la consignación efectiva de esos recursos en el ejercicio ha sido menor que la previsión inicial, se realiza una retención, es decir, que podría ocurrir que los presupuestos inicialmente dijeran una cantidad, pero se haya consignado menos en los presupuestos y ahí habría una retención de no disponibilidad. Entiendo que podría
podríamos correr el riesgo de perder financiación procedente de esas entidades públicas o privadas. ¿Es esto así? ¿Se ha detectado algún caso o no sobre esta cuestión? También sobre la ejecución y modificación de los créditos, ley de Hacienda, ley de presupuestos, eso es lo que rige, pero sí que hay una cuestión que me preocupa y le pido que me la explique. La orden dice que si hay alguna partida en la que los créditos prorrogados son inferiores a los compromisos de gasto contraídos, hay que tramitar modificaciones presupuestarias. Evidentemente, pues si me he comprometido a pagar 100 y prorrogo 80, tendré que sacar 20. Pero claro, ese dinero hay que hacerlo con modificaciones, hay que detraer de los fondos de otras partidas. Esa es la pregunta. Se han detectado ya, supongo que los tienen muy estudiados, hace mucho que sabían que iban a prorrogar, han tenido tiempo de diseñar una estrategia para hacerlo. Le pregunto si han detectado ya algún caso en los que pueda ocurrir esto, que necesiten modificaciones de traer créditos de un sitio para poder cubrir esos créditos prorrogados inferiores a los comprometidos, y si es así, ¿de dónde van a sacar el dinero? Porque sabemos bien usted y yo, que yo también he sufrido la gestión presupuestaria, que muchos cados para sacar dinero para modificaciones no hay. Y por lo último, la cuarta cuestión, al margen de los capítulos que quería plantearle, tiene que ver con los organismos, empresas y otras entidades públicas, las que no consolidan, las que se financian con transferencias procedentes del presupuesto, no pueden ejecutar gastos por encima de los créditos prorrogados desde los que se financian. Es decir, estos organismos, empresas, entidades públicas solo podrán gastar los créditos, los de enero del 24, con los que se van a financiar. ¿Puede suponer, señor consejero, esto algún problema en algún proyecto en curso que alguna empresa pública, no quiero citar ninguna, supongo que sabe en lo que estoy pensando, piensa que puede haber algún problema para alguna empresa pública que proyectos en curso no los pueda desarrollar porque no los cubran los créditos iniciales de 2024? Gracias, señor Soro. Turno de dúplica para el señor consejero, señor Bermúdez. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Soro. A ver, con respecto al futuro del señor Soro, yo no soy rapel. Yo no sé qué va a pasar ni en el 26 ni en el 27. Bastante tengo que vivir con el día a día como para vivir más allá de 365 días, ¿no? Entonces, lógicamente, pues todo su tiempo tiene su afán, ¿no se dice así, ¿no, señor Villagrasa? Todo el tiempo tiene su afán y, por tanto, veremos. Con respecto a las nominativas, ya siento no haber sido más explícito o que no me haya sabido explicar para que usted me entendiese. Nosotros las nominativas, aquellas nominativas que podamos sacar por concurrencia competitiva, las sacaremos. Le pongo un ejemplo. Hay muchas en presidencia para federaciones deportivas, que hay un listado larguísimo. Pues estamos teniendo con ellos reuniones para sacarlas por concurrencia competitiva. Quien mejor lo haga, no, pongo ese ejemplo que igual luego no lo hacemos, pero una de ellas, porque alguna de ellas que corresponde con juegos escolares, que es actividad propia del Gobierno de Aragón, que nadie entiende qué hacen allí. Le pongo otro ejemplo, convenio Ministerio de Interior, Seguridad, sedes judiciales. Nadie entiende que hace como una nominativa un convenio y lleva unos años atrás. Pues seguramente será pues porque tendrían algún problema en la tramitación y lo pusieron como nominativa, con toda la normalidad del mundo, pues para hacer más ágil la gestión. Pero son en muchas nominativas, si usted se fija, pone convenio. Es que un convenio no es una nominativa, vamos a hacerlo, ¿vale? Es un convenio, claro. Luego otra cosa también. Es decir, nosotros, llegados al caso, podemos analizar traer un decreto ley. Y siguiendo la doctrina que se ha impuesto a nivel nacional, si en ese decreto ley hay cosas buenas para los trabajadores, para temas sociales y para temas que entendemos todos que son necesarios, lo aprobarán haya lo que haya, ¿no? Digo yo. Entonces igual traemos un convenio de mejora de ayudas sociales, de mejoras a entidades sociales, como hemos pactado, que yo estoy seguro que usted pactará, que estos de WhatsApp, no se me enfaden estos WhatsApp. Me imagino que usted, señor Soro, lo apoyará sin ningún tipo de problema, conociendo su coherencia y su petición. Si traemos un convenio que trae algo que es una línea roja suya, por favorecer a todos los demás, aprobará usted ese convenio. Estoy seguro de coherencia y estoy seguro que lo hará. Con respecto a los ajustes que dice usted de los departamentos, ya se están haciendo. Yo le pongo el ejemplo de Hacienda. Nosotros en Hacienda, al adaptar Interior a Hacienda y al tener los plurianuales aprobados, que se prorrogan todos los plurianuales,
pues por ejemplo, no era Interior o incluso o lo que es Hacienda por la parte de la Casa de Barcelona, una cosa más, no cabían dentro de la Dirección General. Pues dentro de la Dirección General hay cambios de créditos dentro del propio departamento, pues para ajustar con el crédito inicial del departamento los créditos de todas las direcciones generales. No sé si me he explicado o no me he explicado. La sección 30 se prorroga en su cuantía inicial y aún tenemos una partida importante en sección 30 para poder ir jugando. Con respecto a los créditos FEDER, lógicamente tenemos una senda financiera. No, señora, no me lo distraiga, que luego no le puedo contestar. Con respecto a la senda financiera de los FEDER, lógicamente se atendrá el presupuesto, tenemos años para poder jugar con esa senda financiera y, lógicamente, si hubiera algún problema en la senda financiera de los FEDER, lo traeríamos aquí. Dicho lo cual, ¿y organismos públicos se refería usted a la vivienda? En general, yo pienso que en el tema de vivienda no va a haber ningún problema. Y a usted le preocupa la vivienda, como siempre ha demostrado. No se preocupe usted que va a estar sin ningún tipo de problema. Dicho lo cual, y recapitulo y voy al principio. Este debate era hablar de la prórroga presupuestaria, como es normal. Y yo entiendo, acabamos hablando de la prórroga del presupuesto del año que viene, de este año, perdón. Lo normal es que haya presupuesto. Y nosotros vamos a trabajar porque haya presupuesto. Pero, lógicamente, la gente que estamos llevando en la Consejería de Hacienda trabajamos para que hasta el 31 de diciembre tengamos una prórroga presupuestaria. Como he dicho, yo no tengo la bola de cristal. Yo creo, sinceramente, que si impera el sentido común habrá presupuestos. Y si no, pues trabajaremos todo el año para que esta prórroga presupuestaria afecte lo menos posible a los ciudadanos. Me imagino que lo haremos nosotros aquí, lo harán todos los gobiernos que estamos en prórroga e incluso lo hará el Gobierno central, que también está en prórroga. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno de intervención para el resto de grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, señora presidenta. Tal como les escuchaba al señor consejero y al señor Soro, se me ocurría una fórmula para resolver este problema que sí que es importante. 28 más 3, 31 más 3, 34, señor Soro, si lo tiene en la mano. Esa chunta aragonesista responsable, que es la suya, moderada, yo creo que lo tiene fácil. Para evitar que la ultraderecha ponga su sello en los presupuestos, póngalo usted. Yo voto a favor, ya se lo digo. Bueno, pues esa es la herramienta. El señor Guitarte se lo ha propuesto alguna vez entre bambalinas. Podrían ser vicepresidentes los dos, se podría dar una vuelta al tema. Esa es una solución presupuestaria. Aquí solo hay una manera de que los presupuestos no sean los que usted define de la ultraderecha, que los apoye usted, porque los números dan. Y ahí es donde uno se tiene que ver, donde uno se tiene que reflejar y donde uno se tiene que retratar. No solo es decir que no. También hay que proponer alternativas. ¿Cuál es la alternativa a las cosas que usted dice que plantea Vox? La suya, la de la izquierda aragonesista responsable, que le puede decir al Gobierno que vamos a hacer más ayudas sociales y vamos a hacer menos otras cosas. A lo mejor el señor Bermúdez está dispuesto a hablar de eso. Esas son las fórmulas, porque lo demás forma parte del teatro de la política y hay que hacerlo y es una parte que hay que entender, pero la realidad es la que es. Para aprobar los presupuestos hace falta 34 y usted tiene en su mano los que faltan. Por lo tanto, a lo mejor tiene que hacer estos presupuestos del Gobierno del Partido Popular, los tiene que hacer más sociales, más aragonesistas y más de izquierdas, y ahí están los 34. El señor Guitarte va a decir que sí, seguro, que le va bien. Y luego, pues lo que le digo, pues 2 vicepresidencias, ya veríamos cómo, una despoblación. Yo creo que estaría resuelto. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Lo cierto, señor Bermúdez de Castro, yo en primer lugar le agradezco el tono y la moderación
que normalmente no se corresponde con los discursos triunfalistas sobre la estabilidad de un gobierno a golpe de cargar contra el gobierno de la nación, que sí, que lo reconozco, no tenemos presupuestos generales del Estado, se está trabajando en ello y previsiblemente quizás sí que podamos contar con ellos, por eso que se llama política, que es llegar a acuerdos con otros y con otras, ¿no? Y le agradezco esa, como digo, moderación que colisiona frontalmente con el frentismo que recurrentemente utiliza su gobierno, ayer lo hizo el presidente, para justificar precisamente una cortina de humo que tapa la verdad, y la verdad es que siguen atrapados en la esquina derecha del tablero político por Vox. Yo voy a esperar a la intervención de Vox para ver si concreta algo más en su intervención sobre unas supuestas negociaciones que deberían de tener avanzadas y que por sus palabras parece ser que ni se les ve ni se les espera, que no están trabajando y que se están preparando, y yo creo que eso hay que hacerlo independientemente para prórrogas sucesivas en términos presupuestarios. Pero claro, este debate al final no deja de ser también un termómetro sobre la viabilidad efectiva de un gobierno. Yo comparto con usted las limitaciones objetivas que implica una prórroga presupuestaria y sobre todo los problemas que se traducen en falta de transparencia y falta de calidad democrática y sobre todo falta de debate para hacer frente a los problemas que tenemos y a los retos que tenemos que afrontar como Aragón, que han de plasmarse en una ley de presupuestos. Yo creo que la ley de presupuestos tiene que venir a este Parlamento, señor Bermúdez de Castro, primero para superar las limitaciones que objetivamente tiene el presupuesto que está ahora mismo y sobre todo aquellos impedimentos que impiden desarrollar proyectos y que ustedes mismos han dicho que tienen y no pueden hacer, ¿no? Segunda cuestión es la discrecionalidad. Gobernar a golpe de modificación presupuestaria no parece lo más democrático y sobre todo no nos deja tranquilos teniendo en cuenta que ya no nos gustó el presupuesto que presentaron en el 24. Por lo tanto, eso también nos preocupa y especialmente con respecto a qué se considera importante para Aragón y qué no. Y en tercer lugar, por una cuestión, ya acabo con esto, democrática. Los presupuestos son fruto del debate político sobre prioridades y sobre el Aragón que necesitamos, que queremos y a los problemas a los que hay que dar respuesta. Concluya. Acabo. Y si no se traen, se nos está hurtando ese debate también. Y por lo tanto, señor Bermúdez de Castro, yo le invito a que trabaje para hacer viable la gestión de Aragón. Eso sí, si trae algún decreto ley, espero que no contenga ninguna canalroya de fondo. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Bueno, hablamos de las consecuencias o de la prórroga presupuestaria y hablar de las consecuencias. Consecuencias que tienen caras y ojos. Y voy a poner tres ejemplos. Son, entre otros muchos, las más de 650 familias que hacen uso del servicio de traslado de pacientes de hemodiálisis que lleva a cabo la Federación Alcer. Y las más de 1.300 que requieren el servicio de traslado que presta la Asociación Española contra el Cáncer a los pacientes oncológicos. Y las más de 250 familias que hacen el uso de unos servicios de salud mental prestados por la Fundación Agustín Serrate de Huesca. Estas tres entidades sociales, como otras muchas, ahora mismo se encuentran en un limbo. Siguen prestando el servicio a pesar de no recibir un euro del Gobierno, precisamente porque no se ha aprobado el presupuesto cuando tocaba en día y hora. Más allá de excusas peregrinas, si no hay presupuesto es porque ustedes no cuentan con el apoyo de su socio preferente, del socio de la ultraderecha. ¿Y qué pasa con esto? Que pagan los aragoneses los líos de las derechas contra las ultraderechas. Y eso es una auténtica irresponsabilidad. Y es su irresponsabilidad, señor consejero. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Turno del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Guitarte, 5 minutos. Buenos días, señor consejero. La verdad es que teníamos ganas de su comparecencia porque para la mayoría de la ciudadanía, incluidos los formados en ello, una prórroga presupuestaria muchas veces no está muy claro qué implica exactamente y escuchamos mucho hablar de ella. Usted ha aclarado algunas cosas en su intervención, pero es una evidencia que ustedes como Gobierno han faltado a su responsabilidad. Una responsabilidad con la sociedad aragonesa a la hora de presentar un presupuesto cada año.
Aunque sea presentar, solo digo presentar, ni siquiera ya aprobar, porque con un presupuesto presentado por lo menos podríamos ver cuáles eran sus prioridades políticas para el año 2025, año 25 al que ya le van quedando menos meses. Ni siquiera sabemos ahora si se van a atrever a traerlo, porque incluso usted en la última Comisión de Hacienda dijo literalmente si es que viene el presupuesto. O sea, ni siquiera usted sabe si va a venir o no va a venir. En fin, veremos en qué queda. A nosotros nos preocupa que el presupuesto esté prorrogado porque congela en gran parte el capítulo 6 de inversiones. Lo dice la orden de su departamento, la orden que publicó que cuando se prorrogaba para el ejercicio 24. Y nos preocupa enormemente que se paralicen inversiones y no podamos seguir apostando por dinamizar la economía del territorio aragonés, en particular la del medio rural, más allá de lo ya comprometido. Y aquí va mi primera cuestión, señor consejero. Entendemos desde este grupo parlamentario, por ejemplo, lo ha confirmado ya así, pero sería bueno confirmarlo, que las obligaciones contraídas que implican plurianualidades, como por ejemplo el plan de vivienda, el plan extraordinario de carreteras, todos esos grandes planos a más de un año, no se van a ver afectados en lo más mínimo y van a seguir como están planteados. Incluso, ¿qué ocurriría en estos casos, en estos planes, como es frecuente cuando surgen imprevistos, hay aumentos o son necesarios aumentos de presupuesto? Es decir, ¿hay capacidad para asumir eso? Los remanentes de emergencia que se mantienen en la famosa sección 30 de la que ha mencionado permitirían hacer esos incrementos de presupuesto y también la sección 30 para ayudas. ¿Qué pasaría en casos de ayudas extraordinarias, como sucedió con la DANA? Es decir, en el fondo, ¿qué margen tiene el Gobierno de Aragón para actuar si es necesario ante emergencias o ante situaciones más normales, pero que necesiten incremento de presupuesto, incluso en partidas que sí que están contempladas la prórroga? Y estas cuestiones nos preocupan de manera práctica. De forma amplia, la prórroga presupuestaria es un claro ejemplo de un fracaso político, de una incapacidad absoluta para llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Y fíjese que en este Parlamento somos 8 formaciones, pluralidad desde luego la tiene. Todos los anuncios del señor Azcón, esas promesas que se siguen una detrás de otra, ¿cuándo y cómo se van a materializar si no tenemos presupuestos? Porque de promesas no puede vivir un aragonés. Necesita inversión y presupuestos actualizados para hacer frente a la escasez en los servicios públicos que sufrimos. Por ejemplo, los centros de salud necesitan en muchos lugares una mejora. Las escuelas lo mismo, mejoras que no se podrán programar si no hay nuevo presupuesto y solo tenemos el anterior. O, por ejemplo, necesitamos más consignación presupuestaria a una de las reivindicaciones constantes que hacen ustedes. El Gobierno de Aragón dice que nuestra Administración necesita más personal en todos los sectores. Si queremos dar un servicio de calidad a la ciudadanía, ¿se va a poder contratar más personal? Ese mayor personal que hace falta, según reiteradas declaraciones de todos con sus consejeros. Y por último, me hacer una referencia a las entregas a cuenta. Se ha hablado mucho de las entregas a cuenta aparte del Ministerio, la tardanza de la misma, la reducción de esa cuantía, esos famosos 87 millones que nos quita el Ministerio. Desde luego es inaceptable, pero esa excusa que ustedes usaron en el primer momento, ahora ya casi no la utilizan, porque ahora en el fondo ya no buscan excusas, sino que directamente admiten que no lo hacen por no tener mayoría y miedo a perder una votación tan importante que les forzaría casi a convocar elecciones. Señor Bermúdez, ¿en qué situación se encuentran las negociaciones con el Ministerio para esas entregas en cuenta? De hecho, ¿ha habido esas negociaciones? ¿Esos 87 millones se están reclamando de verdad en un proceso negociador o ni siquiera ha sido posible establecer ese diálogo? El pasado martes hablábamos largo y tendido sobre despoblación. Quedó claro que existe un amplio consenso a la hora de exigir al Gobierno central lo que le corresponde a Aragón y es una cuestión de justicia en cuanto al reparto de la financiación. Pero es hora también que ustedes, desde el propio Gobierno de Aragón, hagan su parte, presenten unos presupuestos, inicien un debate de cuáles han de ser las prioridades de la política de esta comunidad autónoma, casi independiente de que se lleguen a aprobar o no, porque necesitamos hablar de cuál es el futuro de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Turno del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Zibiac. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero. Bueno, pues nada, un saludo a todos. En esta mi primera intervención en este nuevo periodo de sesiones. Y bueno, me gustaría recordar algo que yo creo que ya dije en el anterior periodo de sesiones, que si no se está debatiendo
un presupuesto en esta Cámara es porque el Gobierno incumple el artículo 34 de la Ley de Hacienda de Aragón. Y eso ni es culpa de Vox, ni es porque el señor Guitarte ofrezca pactos que no son aceptados, ni es culpa de nadie. La responsabilidad de cumplir la ley es el obligado a cumplirla, que en este caso es el Gobierno. Y el Gobierno tenía que haber presentado, antes del 1 de octubre, tenía que haber presentado los presupuestos. Porque, claro, esta pregunta creo que ya la hice, así como retórica. ¿Qué autoridad moral tiene un Gobierno a exigir que sus ciudadanos paguen impuestos porque lo dicen las leyes, cuando es el propio Gobierno el que incumple las leyes? No hay ninguna autoridad moral para eso. Por otro lado, es indudable que una prórroga indefinida de unos presupuestos son negativos. Diga lo que diga el anterior consejero del PSOE, de Hacienda, o lo que dijera el señor Vagamontes, o lo que diga Feijóo, o lo que diga Sánchez. Eso es una cosa objetiva que verdaderamente es algo negativo. Es algo negativo porque transmite una sensación al tejido económico de debilidad, de inestabilidad, de falta de autoridad también a nivel económico. Dice, porque un Gobierno que no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuándo va a haber elecciones anticipadas, no puede hacer pactos con empresas, con inversores, para decisiones que a lo mejor faltan 2 años que se van a tomar. Luego, creo que no lo ha comentado ninguno todavía. Esas inversiones financiadas o cofinanciadas con fondos europeos, que a su vez tienen que ser cofinanciadas con fondos de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues también esto es la única pregunta que le voy a hacer, el señor Bermúdez de Castro. No digo ya inversiones ya comprometidas con programas de gasto declarados plurianuales, sino nuevas inversiones que todavía no se hayan podido declarar. Es la única pregunta que le voy a hacer. Bien, luego hay una cosa que ha dicho en varias ocasiones el señor presidente, el señor Azcón, que este nuevo Gobierno monocolor del PP era todavía mejor Gobierno que el Gobierno PP-Vox. Pero bueno, el anterior Gobierno PP-Vox presentó los presupuestos en tiempo y forma, cosa que este Gobierno todavía no ha hecho. Bien, una cosa que he hecho en falta de la intervención del señor Roberto Bermúdez de Castro es sobre las anunciadísimas rebajas de impuestos que anunció el señor presidente en el último debate sobre el estado de la comunidad autónoma. Bueno, dijo que serían unas rebajas de impuestos que irían allí en el proyecto de presupuestos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esas rebajas de impuestos? Rebajas de impuestos que algunas también las ha anunciado el señor Feijóo, que en las comunidades autónomas donde gobernará el PP se iban a bajar los impuestos para la adquisición de viviendas. Imagino que se refería al impuesto de transmisiones patrimoniales. Por cierto, rebajan el impuesto de transmisiones patrimoniales que el propio Partido Popular votó en contra de una proposición de ley de Vox. Quiero refrescarles la memoria. Y entonces, aquí lo que sobrevuela es una pregunta. Como dice algún otro diputado, aquí en la sala hay un gran elefante. Y hay una gran pregunta. Y la pregunta es, ¿pero cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de que no se hayan presentado los presupuestos? Los famosos 87 millones que se supone que tiene que haber un fondo para compensar a Aragón de los 87 millones. El nuevo sistema de financiación autonómica, que ya vemos que va a ser injusto, pero claro que nada afecta al ejercicio del 2025. Nosotros vemos que esto son cortinas de humo, claramente, porque pretender que el Gobierno de Pedro Sánchez, de Sumar, de Pilar Alegría, vaya a pactar un fondo de 87 millones, yo, vamos, lo veo muy improbable. Y me gustaría hacer otra pregunta. ¿La culpa va a ser de Vox? Si no hay presupuestos que no están ni siquiera presentados, ¿la culpa va a ser de Vox? Porque, claro, aquí no hay forma de acertar, señorías. Si Vox apoya un gobierno, mal, porque la extrema derecha apoya un gobierno. Si Vox no apoya el presupuesto, también mal. Es que no hay forma de tenerles contentos, señorías. Mire, señor Bermúdez de Castro, usted ha hecho ahí un guiño, su señoría ha hecho un guiño con
con el decreto ómnibus. Yo creo que se refería a eso, al Partido Socialista. Dice, bueno, igual traemos un decreto y tal. Bueno, pruebe a traer el presupuesto y a lo mejor uno que no viene, otro que se equivoca de voto, como hicieron con el señor Casero en el Congreso, igual al final la cosa sale, ¿vale? Mira, nosotros al final les voy a decir una cosa. El presupuesto que ahora mismo está en vigor, el que está prorrogado, a pesar de que no es el presupuesto que nosotros hubiéramos hecho, como ya expliqué desde esta tribuna, había cosas que nosotros no hubiéramos puesto en el presupuesto, pero sin embargo, también lo dije, nos parecía un buen presupuesto, a nosotros ni tan mal, porque es el presupuesto de Vox. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Civiac. Turno del Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Lo primero, quiero acordarme, por supuesto, de los compañeros ostenses, el señor Palacín y la señora Gastón, y trayendo no a Bahamontes, sino a un ciclista mucho más de esa tierra, al señor Escartín, al Fernando Escartín, estoy seguro de que nuestros compañeros solventarán esos puertos con mucho esfuerzo y desde aquí les animamos para ello. Y hablando de esfuerzo, señorías, nos deja preocupados, señor Bermúdez de Castro, porque el esfuerzo ese que dice que igual tiene que hacer, es que debería haberlo hecho ya. Es que el señor Azcón, no podríamos estar hablando de hacer un esfuerzo de aquí a unos días, tendría que haber hecho 4 o 5 esfuerzos ya, pero empezando en octubre, en noviembre, diciembre. Ahí es cuando hay que hacer el esfuerzo para no tener un presupuesto ahora prorrogado. Decía el señor Civiac, hombre, esto es responsabilidad del señor Azcón y responsabilidad de ese gobierno del señor Azcón que no trae ese presupuesto, y aquí está la prórroga y usted es el líder de la Consejería de Hacienda, a usted también la parte que le toca de esa responsabilidad, porque lo dice el señor Azcón, es que no ha querido negociar todavía, es que no ha negociado, es que habla de otros lugares. En algún lugar había, pues bueno, que se les cayó a última hora, que lo llevaron al proyecto de ley, que no sé qué, es que aquí no han negociado nada. Y como no han negociado nada, tenemos unas cuentas, hasta que Vox quiera, según parece, y ustedes, fíjense, ayer preparando yo la comparecencia, me di cuenta, o sea, que ustedes hacen una prórroga de presupuestos que, como dice, es estirar las cuentas que ustedes hicieron para el 24, esas cuentas de PP y de Vox. Es decir, están estirando, prorrogando unas cuentas hechas para una estructura de gobierno PP-Vox. Fíjense, la orden está adaptándose a la nueva estructura, pero es que los créditos iniciales eran para PP-Vox. Es decir, que las cuentas estiradas del gobierno PP-Vox, pero ejecutadas por un gobierno que era mejor solamente del PP monocolor, que es el segundo de Azcón. Y, puestos a decir, parece que a nada que se avance en esta prórroga, se va a dar la circunstancia de que este gobierno, el gobierno monocolor del Partido Popular, va a ejecutar durante más tiempo unas cuentas de PP-Vox que cuando estuvo Vox en el gobierno. Parece, no sé, ha sido un poco, señor de Villarrasa, un poco puzzle, pero creo que se ha entendido, ¿no? Una prórroga de un presupuesto de PP-Vox que va a seguir aplicando las políticas que no han mejorado ni nuestra sanidad ni nuestra educación, que más bien les han dado un rejonazo y que han provocado que la administración sea caótica y que no dé para ayudas al alquiler, para pagar a nuestros agricultores, etcétera, etcétera. Y señor Bermúdez de Castro, que ya lo ha dicho alguna vez, el señor Galeano que decía que no iba a pagar, pero que la alarma no la tiene, que de verdad que conmigo no se preocupe lo que diga yo en una rueda de prensa, que es que lo dijo la interventora. El problema es que su interventora le dice que el capítulo 1, por cierto, ya lo han colgado, el de noviembre, el informe de gasto de personal ya está colgado, casualidad, pero ese capítulo 1 estaba infradotado y llegó diciembre y eran 160 millones, que sí, que no se ha quedado nadie sin cobrar porque la sección 30, porque no sé qué, tal y cual. Pero usted comienza esta prórroga con un capítulo 1 sin suficiente dotación. Y luego, permítame, señor Bermúdez de Castro, se ha hablado aquí de las entidades del tercer sector, de entidades que necesitan esas subvenciones nominativas. Y yo creo que deberíamos ser
más responsables con esa actitud de que parece que, bueno, oye, pues ya, pues, joder, los debates con Cataluña y con el independentismo, llevamos aquí una especie de sobreexcitación todos, y ahora resulta que estas entidades están viendo este debate y les va la vida en ello. Les va la vida de que venga un decreto, de que no venga un decreto, de que se pueda, porque están yendo al banco y tienen dificultades, que se les ha caído la subvención, que son gente que necesita para sobrevivir esa subvención nominativa. Y no les podemos decir, bueno, pues algún día que cuando sea ya veremos, esto sí, esto no. Necesitan urgentemente ver a este Gobierno resolviendo ese problema. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, el señor consejero? Dice, bueno, los gastos sí, tal, pero ¿y los nuevos proyectos que se anuncian por parte de este Gobierno? ¿Impulsar un nuevo proyecto? No, pues haremos una modificación de crédito. ¿Y de dónde quitaremos? ¿Tiene usted los datos ya de los departamentos de qué van a quitar o de dónde van a quitar para poder dar a esos nuevos proyectos? ¿Qué partidas se van a ver afectadas? ¿Qué va a hacer con la ley del mayor, con la memoria económica? ¿Cómo la van a presentar? Miren, capítulo de la deuda. Es que en la deuda tenemos más costes de intereses para este año. Sí, hay más gasto en interés, de pago de intereses este año que en el 2024. ¿De dónde sacaremos esa sección 30? Vamos tirando, igual nos valía para el 2024 y no nos vale para el 2025. Mire, acabo, señora presidenta, si algo estamos de acuerdo con las prórrogas, sí, se puede hacer, no se puede hacer. Mire, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. La prórroga genera incertidumbre, genera más retraso, más burocracia y más inseguridad jurídica, que son atributos que desde que gobierna el señor Azcón, desde luego aquí, cada vez se repiten más en estas Cortes. Gracias, señor Galeano. Grupo Parlamentario Popular, señora Puyuelo. Gracias, presidenta. Buenos días. Ya hemos escuchado al señor consejero en su intervención explicar cuáles han sido las circunstancias y cuáles las consecuencias de la prórroga presupuestaria, la orden 1608 del Departamento de Hacienda. En la orden se explica cuál es el fundamento legal que la ampara, su ámbito de aplicación, su vigencia, los créditos prorrogados, las disposiciones que contiene sobre la estructura presupuestaria por los cambios en el Gobierno, la gestión de los créditos, sus modificaciones, las retenciones, el traspaso de las operaciones contables al nuevo presupuesto si lo hubiera y también de la cuantía del presupuesto prorrogado, 8.500 millones de euros. No es poca cosa. Se ha comentado, pero no está de más incidir en ello, que en Aragón en los últimos 10 años se han aprobado 4 prórrogas presupuestarias. El presupuesto de 2015 se prorrogó hasta febrero del 16, el del 16 hasta mayo del 17, el del 17 hasta marzo del 18 y el del 18 fue para todo el 2019. 4 órdenes de prórrogas aprobadas por el Gobierno de Lambán, señor Soro, con usted en el Gobierno. Usted hoy, señor Soro, ha puesto el foco en los perjuicios que esta prórroga puede provocar a los aragoneses. En general, la oposición siempre ve la prórroga presupuestaria como un gran fracaso y un gran problema para los administrados. Sin embargo, nosotros hacemos hoy por hoy una lectura distinta, como la hicieron ustedes cuando prorrogaron en el 2019. Es verdad que en el 17 decían que esto era muy malo porque obligaba a sus socios, querían obligar a sus socios a pactar los presupuestos. Pero lo cierto es que la prórroga presupuestaria permite a los gobiernos garantizar la gestión de sus políticas en todos los ámbitos y para todas las competencias que tienen atribuidas. En este caso, y en opinión de muchos, además, se prorroga un buen presupuesto, el del 24, que contó con un amplio apoyo parlamentario y que tiene una buena orden de prórroga. También es cierto que tener que prorrogar los presupuestos no es la situación ideal. Pero no exageren las consecuencias. No es lo mismo prorrogar unos buenos presupuestos en Aragón que prorrogar unos presupuestos generales del Estado aprobados en la legislatura anterior y por otro Parlamento. Creo sinceramente que el problema de un presupuesto prorrogado, quien realmente lo sufre es el Gobierno, porque le obliga a un mayor esfuerzo en la gestión y no a los administrados. Además, creo que este debate en Aragón no está en la calle. Ustedes lo quieren traer, pero no está en la calle. Me refiero a que los aragoneses no están percibiendo la prórroga presupuestaria como un perjuicio para ellos, porque los servicios públicos están garantizados y todo funciona con normalidad. Ven con mucha más preocupación
lo que les puede afectar la pérdida de ingresos por la injusticia del planteamiento del Gobierno de Sánchez para la financiación autonómica y la mutualización de la deuda, o los cambios de criterio y las opiniones de la señora Alegría sobre cuestiones importantes que afectan a Aragón. Ven con mucha más preocupación cómo puede afectarles los acuerdos a los que llega el señor Sánchez con los independentistas, comunistas y Bildu para poder mantenerse en su sillón, que en Aragón el señor Azcón no haya a día de hoy presentado los presupuestos. Ustedes, además, restan importancia a dos cuestiones que nos afectan mucho. No son poca cosa, 87 millones, igual se resuelve el martes, y no es cuestión menor cuál puede ser nuestro déficit para elaborar el presupuesto. ¿Que el Gobierno de Azcón podría presentar su proyecto sin la certeza de estas magnitudes? Por supuesto. ¿Y que puede no hacerlo porque hay un mecanismo automático de prórroga que asegura el normal desarrollo de la Administración y los servicios públicos? Pues lo estamos viendo. Pero repito, hoy por hoy los aragoneses no lo están viendo ni viviendo como un problema. Ven un Gobierno fuerte que atrae inversiones, que se preocupa por la vivienda, que la economía crece y se arreglan carreteras. Ven políticas que sirven. Sin embargo, creo que la ciudadanía sí siente y ve en el Gobierno de España la falta de estabilidad, la falta de presupuestos, las cesiones al independentismo y la corrupción como un ataque directo a sus intereses y al interés común. Es decir, como un gran problema. Y ustedes son socios de ese Gobierno, igual que el señor Corrales y el señor Sanz. Señor Cibiac, ¿habría presupuestos si Vox no hubiera abandonado el Gobierno? Ya le aseguro yo que sí. Señor Galeano, los Gobiernos y la oposición ante situaciones similares actúan parecido. Cuando no hay una mayoría parlamentaria que asegura la aprobación de unos presupuestos y hay magnitudes importantes que se desconocen, un Gobierno valora, mide y decide cuál es el mejor momento para presentar el nuevo proyecto. Incluso puede no presentarlo y ganar las elecciones, como le pasó al señor Lamán en el 19. E incluso pueden mantenerse en el Gobierno sin presentar los presupuestos y decir que se puede gobernar sin el Parlamento. Esto les sonará mal, pero les sonará. Y la oposición, señor Galeano, siempre hace su labor. Controla y critica. Lo que diferencia a un Gobierno responsable de lo es que el responsable defiende el interés general desde sus posicionamientos políticos con un presupuesto que puede ser prorrogado mientras entienda que no perjudique al interés general. Y el egoísta defiende como sea su sillón, sin ningún principio, sin ningún valor democrático, resistiendo como sea. El ejemplo, el mal ejemplo, Sánchez. 7 años de Gobierno, 3 presupuestos. Muchas gracias. Gracias, señora Puyuelo. Concluye la comparecencia con el turno del señor consejero por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Yo la verdad que les agradezco el tono que han tenido y yo voy a seguir con el tono de siempre, señor Galeano. Yo voy a seguir con el tono de siempre porque entiendo que del ámbito de la Hacienda se debe hacer desde un tono sosegado. Entonces, si otros cambian el tono o suben el diapasón, no es mi problema, yo voy a seguir con el mismo tono de siempre. Entiendo que el tono de lanzar soflamas o lanzar palabras, hechos, frases que pueden preocupar a ciertos sectores no llevan a nada. Y es intentar, entre comillas, frasear, emponzoñar el debate político, que creo que está muy bien en AM30, pero aquí no se ha hecho y espero que no se haga, señor Galeano. Espero que no se haga. Mire, yo agradezco el tono al señor Sanz, a Podemos, al señor Izquierdo. Sí que les diría que hay cosas que no se tiene por qué preocupar la gente. Es decir, los plurianuales están en marcha, la sección 30 sigue igual de dotada que el año pasado y no va a haber un problema presupuestario. No lo va a haber, porque este año, ya lo dije en la comisión, la previsión de cierre presupuestario es previsión a día de hoy, según los informes de presupuestos y de intervención, a falta de los ajustes de contabilidad nacional, que siempre es un poco como una lotería nacional, pues se prevé un superávit. Ese superávit, señor Galeano, va a suponer amortización de créditos, de los créditos más caros, lo que va a suponer una bajada de gastos financieros. Y eso usted lo sabe, porque estuvo en la comisión. Por tanto, le rogaría que dijera realidades, no que dijera que de repente va... vamos, en una palabra, que el CEO del Banco Santander se preocupe porque Aragón va a dejar de pagar sus gastos financieros. No, señor Galeano, sabe usted que no es así.
Señor Guitarte, no tiene ningún problema. Nosotros, por interés general y por necesidades de la propia comunidad, podemos iniciar obras en centros de salud, podemos iniciar obras en colegios sin ningún tipo de problema. Es más, el personal, las plazas vacantes están dotadas y, por tanto, se pueden contratar. Nosotros el capítulo 1 lo tenemos dotado prácticamente al 100%, con lo cual ninguna plaza que esté en este momento vacante va a haber ningún problema para agotarla. Por tanto, no hay ningún problema. Con las entregas a cuenta, que yo mañana tengo una pregunta parlamentaria del señor Galeano, yo voy a decir lo que decía el año pasado. Yo no cambio, yo a mí, que llevo en este mundo bastantes años, siempre digo lo mismo. A mí no me cambia mi postura porque uno vote una cosa o vote otra, porque mi jefe sea uno o mi jefa sea otra. Yo siempre digo lo mismo. Que no se hayan actualizado las entregas a cuenta es un problema para Aragón. Es un problema a corto plazo de tesorería. Y es un problema que nos dificulta porque tendremos menos ingresos financieros. Pero hay que leerse las cosas un poquito. Y le doy un dato para mañana, señor Galeano, ya. El decreto Omnibus actualizaba las entregas a cuenta no al 25, las actualizaba al 24. Por tanto, aún queda una actualización posterior, actualizarlas al 25. En el mes de enero recibimos la entrega a cuenta del 24. Al no convalidarse el decreto, vamos a recibir la entrega a cuenta del 23. Por tanto, queda actualización del 24 y del 25. Yo le invito a repasar hemeroteca para ver cómo actualizó su gobierno en el año 20. ¿Cómo lo hizo? Lo pueden hacer ahora igual, pero yo pienso igual, antes que ahora. Tan malo era para Aragón antes como ahora. Gobierne quien gobierne, mande quien mande, sea uno u otra quien me está por encima mío. Que no haya presupuestos es un problema. Es un problema en el Gobierno de España, es un problema en Aragón, en Valencia, en Baleares, en Murcia y en Extremadura. Yo creo que los ciudadanos nos votan para ser útiles a todos, a mí también, a todos, para ser útiles. Y la utilidad de unos políticos está para resolver problemas, para llegar a acuerdos y para aprobar leyes, decretos y presupuestos. Y esa es la importancia, porque el interés general no es el tiempo que permanecemos en este hemiciclo. El interés general es tener unas buenas leyes, unos buenos presupuestos para el interés de los ciudadanos. Y tenemos ejemplos claros. Albert Rivera. Albert Rivera se pensó que el interés particular estaba por encima del interés particular, el particular por encima del general. Vean ahora dónde está Albert Rivera y su proyecto político, que se fue por el sumidero por falta del interés general. Las rebajas de impuestos las habrá si hay presupuestos. Si no, no habrá rebajas de impuestos. Nosotros tenemos un proyecto político que se tiene que basar en unas premisas. Y, como todos ustedes saben, las leyes se aprueban, los presupuestos, o sea, perdón, los impuestos se aprueban con leyes. Y para aprobar los presupuestos, para aprobar la bajada de impuestos, tiene que haber, sin duda, presupuestos. Aquí es muy fácil venir a esta tribuna y decir palabras sueltas, palabras gruesas, como rejonazo, como caótico, o lanzar frases como se van a poner en duda las ayudas al alquiler o las ayudas, entiendo, a todas las ayudas en el ámbito de la vivienda. Señor Galeano, ¿sabe quién estuvo 4 años sin resolver las ayudas de la eficiencia energética? Señor Galeano, ¿sabe quién estuvo 4 años sin resolver las ayudas de la eficiencia energética? ¿Lo sabe usted? El gobierno del señor Lambán. Señor Lambán. Oye, señor Galeano, usted lleva aquí 9 años de portavoz, de diputado. ¿Me puede usted decir, señor Galeano, en estos 9 años que lleva usted de diputado, en cuántas ocasiones el capítulo 1 de Educación y Sanidad está dotado al 100%? ¿Me puede decir que en estos 10 años o 9 que lleva usted de diputado, cuántos créditos iniciales de Sanidad y Educación? ¿Me puede decir cuántas veces el capítulo 1 de Sanidad y Educación era superior al crédito definitivo del año anterior? No, y no. Es que igual que me explica él, yo le puedo replicar, ¿o no, señora Pérez? ¿Le ha puesto en marcha la radio ya? Decir, no, es la tengo muy cerca y ahora muy alto. Y estoy medio sordo, es de familia.
Nosotros, como decía antes, nosotros, por supuesto, que hacemos esfuerzo y yo le agradezco que me diga si hemos negociado o no hemos negociado. Yo le digo que nosotros vamos a intentar traer unos presupuestos, siempre y cuando esos presupuestos reflejen la realidad del Partido Popular y del Grupo Popular, por supuesto. Y cuando se den las circunstancias económicas para saber si podemos traer unos buenos o no tan buenos presupuestos. Si no son unos buenos presupuestos, no vendrán. Hay Consejo de Política Fiscal y Financiera a final de mes. En ello se va a hablar, se supone, del déficit. Por cierto, el Gobierno de Aragón no votó en contra de la senda de déficit. Otra mentira, nos abstuvimos. No votamos en contra, nos abstuvimos. Lo digo porque vienes aquí, no, ustedes votaron en contra. No, nosotros no votamos en contra de la senda de déficit, nosotros nos abstuvimos, porque pedíamos el 0,3 en vez del 0,1. Que, por cierto, cuando ustedes dicen que votamos en contra, ustedes quieren más deuda, el 0,3. Luego no me vengan pidiendo que suba la deuda del Gobierno de Aragón, de la Comunidad Autónoma, porque ustedes querían más deuda, como en este caso nosotros también, para tener unos mejores servicios públicos. Lo dicho, una prórroga presupuestaria no es buena, nunca es buena. Y lo digo cuando la sufro o cuando estoy sentado en una oposición. Digo lo mismo, no es buena. Léase usted cuando había prórrogas aquí, si decía usted lo mismo. No es buena ni ahora ni en la oposición. Es deseable que haya unos presupuestos de la Comunidad Autónoma. Es deseable que haya unos buenos presupuestos. El 24, a nuestro juicio, aprobamos unos buenos presupuestos, con el mayor gasto social de la historia, con más gasto en sanidad que nunca, con más gasto en servicios sociales que nunca, con más gasto en educación que nunca. Tenemos colchón para seguir mejorando en el 25, un ligero colchón para seguir mejorando los gastos en sanidad, en educación y en servicios sociales. Pero si no se dan las circunstancias, no traeremos presupuestos. Y si se dan, los traeremos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora presidenta, por alusiones, artículo 121. Sí, señor Galeano. No, quería decir una inexactitud que ha dicho el señor Bermúdez de Castro. Es que, no sé, no me salen los años que llevo aquí yo en este Parlamento, de 9. Entonces son 4 y la parte de este. No llevo 2 legislaturas, con lo cual, mientras yo he estado aquí presente, no ha habido, echarle la culpa a quien sea, pero que mientras yo he estado aquí presente, no ha habido ninguna prórroga, con lo cual no he podido hablar de prórrogas, porque los presupuestos se han presentado en tiempo y forma el 1 de enero de cada uno de los ejercicios presupuestarios. Gracias. Y luego, hablando de los intereses, yo aquí tengo un cuadro que me diga el señor Bermúdez de Castro si es erróneo sobre los gastos de intereses de todas las comunidades autónomas de régimen común desde los años 2022 al 27 y es un gasto creciente. Señor Galeano, excede al debate de la inexactitud. No, si lo ha dicho él. Es que lo ha dicho él. Es que ha dicho, señora presidenta, que no, que esto era falso, que el gasto creciente de intereses era falso. Pero yo estoy viendo aquí que 274, 324, 389. Y eso es creciente. Mientras... Gracias, señor Galeano. Que no era una interpelación a mí, que era una comparecencia suya pedida por el señor Soro. Pero... Yo creo que ahora hemos puesto de moda en este Parlamento el turno de contrarréplica, a mí me parece bien, ¿eh? Si a partir de ahora la señora presidenta permite que haya contrarréplicas, pues podemos estar todo el día discutiendo. Pero, entiéndeme. ¿Qué pasa? No lo estás hablando. Sí. Si el dato de diputado, que lleva menos años diputado, yo pido disculpas, es el dato que me han dado. Señor Galeano, si se ha visto ofendido porque lleva menos años diputados, no era mi culpa, no ha sido mi culpa, si se ha sentido ofendido, lo siento. Y con respecto a ese dato, usted que sigue bien los datos de la economía de Aragón y sigue bien los datos presupuestarios, sabe perfectamente que este año va a haber, en principio, superávit. Y usted debería de saber que el superávit impide que esos datos sean reales porque van variando. Por tanto, señor Galeano, yo le he contestado a lo que usted me ha preguntado. Si le parece mal tener una comparecencia del señor Soro, yo le contesté a sus preguntas. A partir de ahora, en todas las comparecencias que no las pida usted, no le contestaré. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.
Antes de continuar con el inicio de las proposiciones no de ley, haremos la pausa para la comida tras el punto número 9. Continuamos con punto número 7, debate y votación de la proposición no de ley 39924 relativa a la reforma del Hospital Rollo Villanova, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Arellano por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. El Hospital Rollo Villanova es el hospital de referencia de la margen izquierda. Cuenta con 254 camas y atiende a 200.000 personas, y hay que tener en cuenta que la margen izquierda es una zona con alta concentración de residencias geriátricas, por lo que asiste a muchas personas con enfermedades propias de la edad. El hospital necesita urgentemente una renovación y ampliación para que pueda ofrecer unas instalaciones adecuadas a sus necesidades. El servicio de urgencias es pequeño, compartimentado y muy poco funcional, lo que genera colapsos, horas de espera para poder hospitalizar al paciente. Los quirófanos y las consultas requieren más espacio, por nombrar algunas deficiencias. Los vecinos reclaman que se actúe ya. Ayer mismo el periódico de Aragón publicó una noticia en la que manifestaban esta demanda, y esa es nuestra intención al presentar esta iniciativa. Los pacientes del Hospital Rollo Villanova reclaman y necesitan un hospital moderno, con una compartimentación interior más organizada, con urgencias más funcionales, salas de espera más amplias, cómodas y accesibles tanto para pacientes como para familiares, quirófanos más modernos, más camas, hay una planta que se abre intermitentemente, más profesionales, ampliar la cartera de servicios. Los propios profesionales, excelentes profesionales sanitarios que trabajan en el hospital, declaran que el Rollo Villanova se ha quedado pequeño y necesitan que se amplíe ya para tener espacio físico y poder atender correctamente a los pacientes. La Vuelta de Reyes ha sido conflictiva en los principales hospitales y centros de salud de Aragón, donde se han disparado los casos de gripe, demostrando la ineficiente gestión que está realizando la Consejería de Sanidad. Pero en el Rollo Villanova la saturación ha sido mayor, con pacientes con muchas horas en los pasillos a la espera de ingreso. Uno de ellos llegó a estar 88 horas aguantando turno desde que entró en urgencias. En el Rollo, tener a 39 personas aguardando una cama afecta directamente a las urgencias. Se produce una situación de hacinamiento que perjudica sobre todo a los pacientes, pero también a los sanitarios, que sufren muchas veces episodios de estrés por estas circunstancias. Tienen dudas sobre qué pasará con el proyecto de reforma y rehabilitación. El consejero ha dicho esta mañana en su comparecencia que lo que ustedes hacen, lo hacen bien. Pues hasta ahora, con el plan funcional, no lo están demostrando. Para empezar, primero se iba a hacer por el propio departamento y al final se ha externalizado y nos ha costado 111.000 euros. En enero de 2024, el consejero anunció que el plan podía estar listo después del verano para incluir el proyecto en los presupuestos autonómicos de 2025. No está el plan funcional terminado y hoy ha dicho que lo estará en abril, y tampoco tenemos presupuestos de 2025 y por lo visto ni se le esperan. Así que tenemos dudas, hay dudas, muchas dudas sobre ese plan funcional. Los vecinos también han expresado su inquietud sobre el plan funcional, y leo palabras textuales de Ana Lasierra, presidenta de la Comisión de Sanidad y Salud de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Leo textualmente, que el plan funcional se realice ya, pero que no sea en base a las carencias y falta de profesionales que ahora tiene. No pueden crear un plan funcional basado en los recortes existentes. El plan funcional debe ser ambicioso e incluir actuaciones que demandan los diferentes colectivos, determinar las nuevas especialidades que ampliarían la cartera de servicios, dónde se ubicarían y asegurar la mejora y ampliación del hospital.
La población asignada al Hospital de Referencia del Sector Zaragoza 1 tiene derecho a contar con un hospital público moderno que garantice una atención de calidad, en el que el paciente tenga las mejores instalaciones para mejorar su salud y donde los profesionales puedan trabajar en las mejores condiciones. Gracias. Gracias, señora Arellano. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Gaspar, por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señora Arellano, hoy trae al Pleno una iniciativa sobre la reforma del Hospital Rollo Villanova. Y quiero comenzar agradeciéndole que traiga esta iniciativa, porque nos permite al Partido Popular mostrar una vez más nuestro firme compromiso con este centro hospitalario y con la necesidad de llevar a cabo la reforma y ampliación del mismo. Pero claro, me va a permitir que haga un repaso histórico a las promesas incumplidas sobre el Hospital Rollo Villanova de Zaragoza que hizo el anterior Gobierno de Aragón con el Partido Socialista al frente, a fin de poder contraponerlo con las realidades que el Gobierno de Azcón asume para impulsar la reforma y ampliación de este centro. Miren, el 30 de marzo, cuando apenas quedaban 2 meses para las elecciones autonómicas, es decir, en tiempo de descuento, el anterior presidente de Aragón y su consejera de Sanidad presentaron en la puerta del Hospital Rollo Villanova unas infografías muy chulas para anunciar la reforma de este centro. Parecía más un acto de precampaña electoral que otra cosa. Anunciaron que el PSOE pretendía ampliar y reformar el Hospital Rollo Villanova en un plazo de 5 años y decían que el Gobierno iba a empezar en breves los trámites para contratar la redacción del plan funcional. Por cierto, anuncio que nos costó a todos los aragoneses 18.000 euros de una memoria y unas infografías muy chulas, pero que poco más sirvieron que para hacerse la foto. En cambio, el Gobierno de Jorge Azcón, con el consejero Bancalero a la cabeza, ha asumido en primera persona la necesidad de llevar a cabo la reforma y ampliación del Hospital Rollo Villanova de Zaragoza y se han puesto a trabajar desde el minuto 1, no para hacer promesas, sino dando pasos firmes para que esta reforma sea una realidad. En junio de 2024 se anunció la licitación de la redacción del Plan Funcional del Hospital Rollo Villanueva, el cual ya ha sido adjudicado y a lo largo del mes de abril del 2025 ya será una realidad. Y no entiendo por qué hablan de externalizaciones, si ustedes también lo hicieron. 18.000 euros en externalizaciones que sirvió para nada. A partir de tener el plan funcional, es necesario cumplir con los procedimientos legalmente establecidos para poder ejecutar las obras. Y estos procedimientos exigen que antes de iniciar las obras de reforma y ampliación del Hospital Rollo Villanova se disponga de un proyecto de obras, que es el siguiente paso que se debe dar. Aquí las únicas dudas que hay son las que ustedes quieren generar. Si hoy aprobamos su iniciativa tal y como está redactada, sería querer correr sin haber aprendido a andar. Por eso les hemos presentado la enmienda que usted ya conoce, en la que además de mostrar el firme compromiso de este Gobierno con la reforma y ampliación del Hospital Rollo Villanova, hablamos de incluir en los próximos presupuestos del Gobierno de Aragón para el año 2025 una partida a la licitación de la redacción del proyecto de reforma y ampliación del Hospital Rollo Villanova, que es el paso previo e imprescindible para poder comenzar a ejecutar las obras. Empecemos la casa por los cimientos y no por el tejado. Gracias. Primero el plan de obras y luego las obras. Señora Arellano. Gracias, señora Gaspar. Siguiente turno, grupos no enmendantes. Señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. Tiene la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Pues en mi tono pragmático de hoy, 28 más 23, 51, no veo el problema. ¿Están ustedes de acuerdo en que hay que arreglarlo? Entonces yo creo que se va a arreglar. Unos no lo hicieron cuando estaban y los otros parece que están tardando. Pero vamos, si el 60% de la Cámara está de acuerdo, señor consejero, no tendrá usted un proyecto con mayor aval, porque yo creo que el resto también, no sea que adelante. Empiecen a trabajar. Yo creo que estas cosas a veces la ciudadanía le cuesta entenderlas. Se lo digo de verdad. Porque si todo el mundo está de acuerdo y se está trabajando y todos coincidimos en que se está trabajando, ¿para qué hacemos esto?
A veces estas cosas, aparte de, por supuesto, de cada uno, pues tratar de que nuestro público nos escuche y hablar para los nuestros, esto que se hace mucho en política. Pero realmente lo que dice la señora Gaspar es lo mismo que dice usted. Están trabajando en ello, se anunció y por lo visto el plan normativo no estaba bien y habrá que revisarlo. Por lo tanto, si están de acuerdo de verdad, yo creo que apruébenla por unanimidad, mezclen las dos propuestas porque dicen ustedes lo mismo con otras palabras. Por eso no acabo de entender muy bien el problema. Pero bueno, ya nos lo contarán seguro. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, de Izquierda Unida, tiene la palabra. Votaremos sí a una necesidad como es la reforma y mejora de este hospital que lleva más de una década encima de la mesa. Hablamos de un sector sanitario que ahora mismo no tiene todos los servicios que contiene la cartera de servicios. Un sector que suple sus carencias con externalizaciones recurrentes, la más vergonzosa, la que se hizo a la más, trasladándole también los profesionales, lo cual nos parece absolutamente inaceptable. Hay consenso en la necesidad, como digo, de actuar sobre el rollo Villanova y es verdad que era necesario el plan funcional, que se formalizó el contrato en noviembre, tenía 2 meses, luego tenía que estar ya hecho y es verdad que se anunció también, señor Bancalero, que en marzo ya licitaría la reforma de la ampliación con el proyecto, ¿no? Entonces, claro, el problema es que este año ni se le va a ver ni se le va a esperar. Hablamos de presupuestos que no existen. Es verdad que en ese plan funcional también habría que hablar de muchas cosas como la reorganización de toda la atención especializada o en cualquier caso decidir dónde va la ubicación, pero lo que a nosotros nos parece es que esto urge celeridad y que si va a haber una partida no puede quedarse única y exclusivamente la redacción del proyecto. Hay que consignar ya plurianuales para garantizar que esto empieza a desarrollarse ya. ¿Para qué? Para poner alfombra roja a los de personas. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Gaspar, no entiendo nada. Usted critica todo lo que usted votaba a favor la legislatura pasada. Es que es una cosa que a mí no me entra a la cabeza. Ya sé que usted tiene ahora un papelón y lo tiene que hacer todos los plenos, pero esto que usted critica, usted votó a favor. Esta semana, además, hemos conocido que en 2024 el Gobierno de Aragón ha dejado de invertir más de 190 millones de euros de los que tenía presupuestados, de los cuales 30 millones corresponden al Departamento de Sanidad y al Servicio Aragonés de Salud. Pues ya, bueno, pues ya, no caben excusas. Si se quiere, se puede. Ustedes, señorías del PP, en su enmienda han puesto incluirlo en los presupuestos. No sabemos si los va a haber. Hemos debatido anteriormente con el consejero de Hacienda y parece que la cosa no está clara. Así que no sé si el PSOE va a aceptar la enmienda, pero si lo incluimos en los presupuestos igual no hay hospitales. Lo dicho, con lo que ha dejado de invertir en el 2024, ¿cómo no se va a hacer un hospital? Gracias, señor al servicio Corrales. de miles de aragoneses? Por eso diremos sí a esta PNL. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Es el turno ahora del señor Moreno, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Gracias, presidente. Pues, señor Arellano, totalmente de acuerdo. Apoyaremos la proposición no de ley. Y ahora me entenderá cuando digo que falta voluntad y falta ambición. Van a ser 2 años para tener un plan funcional. Como han dicho aquí otros compañeros, en primavera del 2023 el Gobierno autonómico anunció el inicio de los trámites para contratar la redacción del plan funcional y la intención era realizar una reforma integral de las instalaciones para convertirlo en un complejo hospitalario puntero, pero no se contó con los servicios de intervención del Gobierno de Aragón, que paralizó todo el tema. Más camas de hospitalización, UCI, urgencias, quirófanos y también se pondrán en marcha nuevos servicios como diálisis, oncología, hospital de día, pediatría, ginecología. Pero de momento, como todo el mundo sabe, no tenemos plan funcional. El consejero hoy nos ha anunciado que en abril tendremos plan funcional del rollo Villanova y yo espero que también usted sea ambicioso y que haya voluntad real de construir un gran hospital en esta zona de la ciudad. Esta zona y además la ciudad de Zaragoza, que está creciendo, por lo tanto habrá que plantear un hospital con mayor número de camas
y además con mayor número de servicios. Actualmente el Rollo Villanova se forman los 50 estudiantes de medicina por curso y unos 15 de enfermería y 5 fisioterapeutas. Entendemos que el plan funcional será un plan novedoso para la ciudad porque debe pensar a futuro. Hago esta reflexión porque los 2 años que está costando el plan funcional hay que sumarlo a luego la construcción. Hay que recordar que el Hospital de Alcañiz se empezó en el año 2018, todavía no está acabado. El de Teruel 2019 todavía no está acabado y espero que no pase lo mismo que la radioterapia en la ciudad de Teruel, que todavía no la tenemos y dudo mucho que este año 2025 la tenga. Así que hay que pedir ambición y voluntad real. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señora Las Obras, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, pues debatimos una iniciativa que afecta al sector 1 de Zaragoza, donde se incluye toda la población de la margen izquierda del Ebro, que incluye zonas del Actur, del Parque Goya, Arrabal, Zalfonada, Barrio Jesús, Avenida Cataluña, Santa Isabel, pero también zonas rurales como Luna, Zuera, Alfajarín y Bujaraloz. Son 200.000 personas, mayoritariamente urbano y con un perfil demográfico algo menos envejecido que el conjunto de Aragón, aunque tiene un volumen importante de población en centros residenciales de mayores. Y hoy hablamos de esta reforma y ampliación del Hospital Rollo Villanova que nadie discute, aunque desde Junta Aragonesista sí que nos hubiese gustado que se hubiese tenido en cuenta la opción más lógica y racional de realizar un plan funcional pensando en un nuevo hospital de referencia para el sector 1 de salud en Zaragoza. Creemos que hay que ir un poco más allá de la ampliación del hospital, tal y como dice la exposición pública del Gobierno de Aragón de realizar la adjudicación de la redacción del plan funcional del Hospital Rollo Villanova para su ampliación y urgente redacción del proyecto. Desde Junta Aragonesista pensamos que no es suficiente con esa ampliación porque la atención especializada que se presta en los hospitales Rollo Villanova, en Nuestra Señora de Gracia, Grande Cobián y 14 centros de salud, tiene una cartera de servicios donde no hay algunas especialidades como pediatría, obstetricia, nefrología u oncología. Y nos tememos que con esta reforma y ampliación no se vayan a poder atender todas las necesidades, tanto en el hospital provincial como en la reforma del Rollo Villanova, porque nos encontramos ante un problema hospitalario en el sector 1 donde ninguna de sus 2 unidades hospitalarias están a la altura de lo que se necesita. Por eso consideramos fundamental desde Junta Aragonesista no ampliar, sino pensar en un nuevo hospital de referencia, sobre todo por temor a equivocarnos con esta ampliación, porque posiblemente dentro de 10 o 15 años sea insuficiente y no hayamos solucionado el auténtico problema mirando a corto plazo y no a largo, que es lo que se necesita desde un punto de vista práctico para todas estas personas. Los 2 hospitales son edificios viejos pequeños con un sistema de protección que limita la capacidad de realizar reformas estructurales de los mismos y, por tanto, la cartera de servicios siempre se va a ver limitada. El edificio actual tiene problemas de urgencias. La situación del hospital es caótica, acumula muchos problemas desde la falta de inversión, de mantenimiento hasta la escasez de personal. Señora Arellano, vamos a votar a favor, lógicamente, de esta iniciativa que hoy usted ha presentado, pero sí que nos hubiera gustado que se hubiera tenido en cuenta ese plan funcional del nuevo hospital del Rollo Villanova de referencia en esa zona donde tanto se necesita, porque ahora hay muchísimas carencias y la ampliación tememos que no se pueda llegar a todo. Pero vamos, no obstante, va a contar con el voto positivo de Junta Aragonesista. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Rouco. Presidenta, señorías, buenos días. Vox votará a favor de esta proposición no de ley del Partido Socialista para que se reforme y amplíe el Hospital Rollo Villanova, porque es necesario y porque es urgente. Un hospital que pasó a ser hospital general para dar servicio a la creciente demanda de estos recursos por el aumento poblacional de la margen izquierda, también de los barrios rurales y de otros núcleos de población de otros municipios cercanos. 3 años más tarde, escasamente,
Aragón asume las competencias completas de sanidad y sigue habiendo un único hospital, sin reformar y sin ampliar. La medida estrella de las nuevas competencias, ¿se acuerdan? El nuevo centro de especialidades del Actur. Se valló el terreno, se puso el cartel. Terreno para la construcción de un nuevo centro de especialidades. 23 años más tarde, sigue el solar, sigue vallado y ni un ladrillo. PP, PSOE. Porque una vez más, ¿para esto querían las transferencias de la autonomía? ¿Para esto querían las transferencias de sanidad? Porque una vez más hoy asistimos a la farsa del bipartidismo, a la farsa de tú más, tú prometiste, hoy me toca a mí y quieres que lo haga yo. Y mientras asistimos a este falso debate, los servicios públicos en general se mueren y la sanidad en particular también. Un falso debate para justificar que existe esta maquinaria autonómica engrasada con el dinero de todos los impuestos de los españoles, que ven cómo la mitad de su sueldo se va en pagar estos impuestos para servicios que no reciben. Un sueldo cada vez menguante y unos impuestos cada vez mayores. 23 subidas de impuestos por Sánchez y por primera vez el sueldo mínimo interprofesional pagará el IRPF. Es decir, lo que les van a retener no llega para lo que les van a subir, porque esta es la mayor industria política, el Estado fallido de las autonomías, que se confirma una y otra vez en sanidad, en educación, en justicia y un largo etcétera. Como dijo ayer el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, tendremos que elegir entre hospitales o industria política, entre centros de salud o venas, entre educación o pagas perpetuas para que no quieren trabajar y para todos los inmigrantes ilegales que llegan a pensión completa, como los que se alojaban en el Pirenarium desde octubre del 23 y ahora están en el Hotel La Pardina, un establecimiento que se encontraba cerrado. Desde luego que en Vox lo tenemos claro. Primero los españoles, porque sube la deuda, suben los impuestos, aumenta la industria política y suben también las listas de espera. Gracias, señora Rouco. Para fijar posiciones respecto de la enmienda presentada, señora Arellano. Sí, señora presidenta. No vamos a aceptar la enmienda porque lo que queremos es que haya un compromiso claro de que esta obra se licite o se tenga intención de hacerla durante el año 2025. Haya presupuestos del 25 o haya presupuestos prorrogados, como ha dicho el consejero de Hacienda. Mire, nosotros queremos que se haga. Los procedimientos que sean necesarios para hacerla, que todos lo sabemos, es cuestión de ustedes, que son ustedes los que están gestionando. Gracias. Gracias, señora Arellano. Comenzamos la votación de la proposición en los términos que se presentó. Comienza la votación. ¿Te ha gustado lo de un tan mal, Finaliza la votación. 60 presentes, 60 emitidos. Votos a favor 36. En contra, ninguno. Abstenciones, 24. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo, señor Sanz, señor Corrales, señor Moreno, señora Las Obras, señora Rouco. Sí, gracias. Mire, llegaríamos a más reformas de hospitales si los 3 millones de euros que se ha dado desde el Gobierno de Sánchez para un hospital de Tánger se podrían dar aquí para ampliar el único hospital de la margen izquierda, o los 900.000 euros para 10 ambulancias a Marruecos, pero no tenemos Ubimóvil en la Jacetaria. Aún así, apoyaremos esta PNL porque es nuestra obligación. Son los nuestros. Gracias, señora Rouco. Señora Arellano.
Gracias, presidenta. Agradecer a todos los grupos parlamentarios que han votado a favor, agradecer también la abstención, porque no del Partido Popular, porque gracias podemos ahora decir que sí que se puede y que haremos este hospital tan demandado. Y, señora Rocco, no le voy a contestar, porque no sé si serán los suyos, pero los nuestros son todos, todos los que estamos aquí y los que están fuera. Gracias. Gracias, señora Arellano. Señora Gaspar. Señora Arellano, no es porque hayamos votado a favor de una iniciativa suya que se pueda decir que este hospital será una realidad. Es porque el Departamento de Sanidad del Gobierno de Jorge Azcón está trabajando desde el primer momento para que sea una realidad. Perdone, o sea, no es gracias a su impulso. Ustedes lo único que hacen es generar unas dudas que no son tales. Mire, este Gobierno se puso desde el primer minuto a trabajar, a redactar un plan funcional. El siguiente paso es redactar el plan de obras, que es lo que le decíamos en la enmienda que le hemos presentado y que ustedes no han querido aceptar. En los presupuestos del 25, presupuestos que llegarán a estas Cortes, no tenga dudas de que habrá partida presupuestaria para hacer el plan de obras del Hospital Rollo Villanova, porque es un compromiso del Gobierno de Jorge Azcón, un compromiso que será una realidad, no como ustedes, que en tiempo de descuento se gastaron 18.000 en unas infografías muy bonitas, se hicieron la foto y chimpún. Y chimpún. Este Gobierno hará realidad la reforma y ampliación del Hospital Rollo Villanova. Y yo quiero decirles a los vecinos que nos estén escuchando que dudas ninguna, que este proyecto va a ser una realidad, no como pasaba con ustedes. Gracias, señora Gaspar. Continuamos con el punto número 8, debate y votación de la proposición no de ley 550-24 relativa a pruebas periciales amenas, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Nolasco por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Señorías, decía la diputada del PSOE, y esto viene ahora a cuento, dice, son los suyos, porque esos que no son suyos son nuestros, son de todos. Pues algunos de esos suyos acabarán cortándonos el cuello, a ustedes y a nosotros. El año pasado, como consejero de Justicia, hice público que más del 90% de los menas e ilegales que dicen ser menores de edad son en realidad mayores. Lo descubrimos a través de las pruebas que hacen los forenses para determinar la edad. Este año hemos descubierto la estafa de muchas ONGs que lo que hacen en realidad es lucrarse con el tráfico de personas, y hace una semana los propios ilegales que mandan narices, que están en el Hotel París, decían que iban a denunciar a la ONG que les había llevado allí porque les habían prometido papeles y resulta que no se los han conseguido, y se quejaban de que llevaban más de 9 meses, algunos limitándose a comer y a vegetar. Y hoy nos hemos enterado con este cartel, un grupo de... Esto es noticia de hoy, un grupo de migrantes se manifiesta por las calles de Sabiñánigo. Es decir, llevan desde octubre del 23 allí tirados, comiendo, vegetando. Estos son los que se manifestaban porque no podían comer cuscús y les daban otra comida. Bueno, pues allí están, llevan meses y también se plantean denunciar a la ONG que les ha traído. El maldito efecto llamada es aquel que consiste en decirle a toda África que aquí se atan los perros con longanizas y que tenemos recursos ilimitados. Pero es mentira. Pero de esa mentira viven las mafias que los traen, las ONGs que colaboran con esas mafias, los gobiernos como Marruecos, que lo que hacen es echarnos encima a sus súbditos más peligrosos como instrumento de presión contra nuestro país, y gobiernos como el de España y Aragón que lo subvencionan. Y ese efecto llamada está matando a gente que muere en el mar engañada. Yo hago aquí, hoy, responsable de esta tragedia a todos los que con sus votos, con su acción o su omisión favorecen este crimen. Y ya no valdrá decir en el futuro que no sabían lo que estaba pasando y que lo hacían convencidos de que era por un aparente bien, porque ustedes, los que con sus votos fomentan la inmigración ilegal, saben ya que los que vienen no son menores ni familias, que son hombres en edad militar la mayoría, y que los que son menores donde tienen que estar es con sus padres. Porque ustedes saben que hay una relación directa entre aumento de la criminalidad e inmigración ilegal. Y les recuerdo, con datos oficiales,
los suyos, es decir, que puede ser más todavía de lo que ponen los datos oficiales, que en Aragón han aumentado un 30% más los robos con fuerza que el año pasado, en torno a un 8% la criminalidad general, y Aragón ya es la región en que ha subido más la inseguridad y los crímenes, porque ustedes saben que estos menas también colapsan, por cierto, los hospitales públicos con peleas y violencia. Otra noticia de hoy: roban 1.000 euros en una charcutería de la Almozara, pero no se llevan nada de jamón. Curioso, estos son los menas que sí que les gustan los iPhone, pero no comen nada de jamón, de hace unas horas. Porque ustedes saben perfectamente que aunque digan lo que quieran, lo políticamente correcto y lo que dicen sus partidos que tienen que decir, cuando sus hijas o sus hijos van a salir de casa por la noche, les dicen que tengan mucho cuidado. Y se lo dicen porque saben perfectamente que Zaragoza, Huesca o Teruel no es tan seguro como hace 20 o 10 años. Y ustedes se lo dicen porque en el fondo, aunque no lo reconozcan, saben que es cierto lo que estamos diciendo desde Vox. Algunos de ustedes tienen familiares de avanzada edad, padres, madres, tíos, por ejemplo, que viven en barrios como San Pablo, como Zamoré Pinatel y El Gancho, y sé que están preocupados y que se preocupan porque saben que en esas calles hay edificios ocupados con K y decenas de robos semanales. Y tienen miedo de que les pase algo, lo cual es normal. Por eso es intolerable la hipocresía de venir aquí y decir que somos unos fascistas, que somos unos xenófobos, que somos unos, en fin, unos racistas, porque fuera de esta burbuja la gente de la calle sabe que tenemos razón. Y aquí tienen la oportunidad de enmendar este error, ese gravísimo error que pesará en la conciencia de muchos, de quienes tengan conciencia, claro. Señorías, billete de vuelta para todos los ilegales. No nos cansaremos de repetirlo. Aquí no los queremos. Y es una oportunidad esta la que les damos hoy para votar a favor de verdad y de la verdad. A favor de que la DGA haga pruebas periciales y médicas para determinar la edad de los ilegales, sobre todo de los supuestos menas. Dentro de unos años recordaremos estas mismas votaciones y quizá sea demasiado tarde y pese en la conciencia de algunos de ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Turno de intervención de los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, señora presidenta. Señor Nolasco, comparto con usted que la inmigración ilegal es un problema. Y comparto con usted que nuestra comunidad autónoma tiene un problema de seguridad, es cierto. Pero no comparto con usted que a una persona sin su consentimiento se le puede hacer una prueba de ese tipo. ¿Sabe usted que esta mañana mismo o ayer hubo una sentencia que lo deja bien claro? ¿Sabe usted que en Canarias el Parlamento la ha rechazado esta misma propuesta, no sé si ayer o esta mañana, por el mismo motivo? La pregunta es, ¿cómo les vamos a hacer a esos menores o supuestos menores la prueba? ¿Amordazados y trabados como los corderos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque igual no es legal, no lo sé. Le hago la pregunta, le voy a votar no, porque creo que el sistema no es la exclusión, el sistema no es la expulsión, el sistema no es el odio, pero sí que hay una inseguridad clara en nuestras calles y cada día, señor Nolasco, la va a haber más, porque entre todos también la fomentamos. Eso que se está extendiendo de que somos primero algunos y otros tienen que venir después o están por debajo. Creo que las clases no van por colores, las clases van por dónde vive cada uno y dónde está. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Hoy hemos asistido a otro discurso que es veneno moral. Es veneno moral. Son ustedes el verdadero problema de la inseguridad, del miedo y de la crispación. Ustedes que criminalizan precisamente siempre a los más débiles para buscar chivos expiatorios que ofrecer a la sociedad,
para que palíe su insatisfacción. Señorías de Vox, ¿sabe lo que es un problema para las personas? Que no se suban los salarios, que no se suban los salarios. ¿Sabes cuál es un problema para las personas? Que no se intervenga en el precio de la vivienda desde lo público. ¿Sabe lo que es un problema para la sociedad? Que los ricos no paguen debidamente los impuestos para garantizar derechos a todos y a todas. Ese es un problema para la sociedad. Ustedes son un problema para la sociedad, como les digo, el principal problema. Oigan, ¿saben quién genera que esos chavales, esos miles apenas de chavales, vengan aquí huyendo de guerras y de hambres? Sus socios internacionales, la internacional capitalista, trampista y genocida Netanyahu. Esos son los problemas, los verdaderos problemas que tiene esta sociedad, y ustedes cargan siempre contra los más débiles, porque son muy machitos con los débiles y unos palanganeros de los que realmente están generando los problemas a escala planetaria. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Si os digo la verdad, gracias, presidenta, me daban ganas de pasar de largo porque lo que escuchamos aquí me da asco, repelús. Bueno, es que no tengo adjetivos calificativos, además, para decir lo que hemos escuchado aquí. No voy a entrar en mi discurso que tenía preparado, lo digo así, es que no merece la pena. El tiempo os pondrá en vuestro sitio, claro que sí, os pondrá en vuestro sitio, claro que sí. Y no pasará mucho tiempo, no pasará mucho tiempo. A los racistas se les combate, que decía mi padre, lo decía mi padre. A los fascistas se les combate y a los racistas también se les combate. Nos van a tener enfrente siempre, siempre. Y algún día echarán de menos a esos menores no acompañados cuando tengan alguna empresa y no tengan a nadie que contratar. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe, señor Abug. Pues pasando por delante, la señora Pérez decía que no es de risa. No, no es de risa. Supongo que a nadie le sorprenderá ya a estas alturas que desde Aragón-Teruel existe votemos en contra, desde luego. La cuestión es que es verdad que vemos con mucha preocupación cómo constantemente ustedes están trayendo a esta Cámara iniciativas racistas, peligrosamente racistas, que incitan constantemente al odio hacia las minorías y hacia las personas en situaciones desfavorecidas. Y esto es intolerable, y es intolerable en un sistema democrático como el nuestro. Lo que plantean es una estrategia muy habitual de la extrema derecha, crear y hacer ver que hay un problema donde no lo hay, porque no lo hay. Porque es un problema la edad de los menores no acompañados. No, no lo es. No es un problema la edad de los menores no acompañados que llegan a Aragón. La realidad es que los servicios sociales se tienen que organizar para ir adaptándose a las situaciones reales del momento, porque encima lo que ustedes proponen es cuanto menos una amenaza a los derechos humanos. Ustedes ya presuponen que vienen a delinquir y que todos mienten sobre su edad. Es mentira, es mentira. Y las mentiras son intolerables hasta para ustedes. Una actitud deleznable, poco compasiva y, permítanme, que poco católica para un partido que tanto se enorgullece de la religión, o lo hacen cuando les interesa. Nosotros somos claros, somos tremendamente claros. Más servicios sociales, más empatía y más humanidad a la hora de recibir a los menores que llegan en situaciones desesperadas a nuestro país. Volvemos a poner en valor la necesidad de una gestión por parte de servicios sociales para atender desde la empatía, desde el trabajo y desde la seriedad a todos ellos. No voy a participar más de dignificar una propuesta que desde luego no se lo merece, así que rotundamente votaremos que no.
Gracias, señora Buch. Junta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, señor Nolasco, es la primera vez que debato con usted, pero seguro que ya sabe que Junta Aragonesista va a votar en contra. Mire, quiero empezar por la exposición de motivos de su iniciativa y lo hacemos porque ahora, en este momento, la vivienda es el principal problema para la mayoría de las personas encuestadas en el último barómetro del CIS. Yo entiendo que se ha quedado la suya desfasada porque es de octubre del 2024 y por eso quería analizar este caso concreto. El 13,8% de la vivienda es el primer problema que existe, seguido de los problemas políticos en general. Y las respuestas de las personas afectadas varían cuando el CIS pregunta por los problemas que les afectan directamente, que en primer lugar son los de índole económica, seguido de 10 puntos por debajo de la vivienda. Es evidente que el peso de las campañas de la ultraderecha, pero ya le advertimos que en el barómetro de enero la inmigración vuelve a ser calificada como un problema secundario. Solo el 3,9% de la población lo considera como principal problema y solo el 2,2% como el primer problema que afecta directamente. En cuanto a la cuestión solicitada en la parte dispositiva, lejos de abordar de manera seria y responsable la realidad de la inmigración en Aragón, se cae nuevamente en discursos tipo de tantas veces que hemos escuchado que deterioran la convivencia. Por lo tanto, desde Junta Aragonesista vamos a rechazar esta iniciativa y denunciamos el intento de criminalizar a los menores extranjeros no acompañados y a la inmigración en general. Además, esta PNL se centra en la idea de inmigración ilegal de forma reiterada, pero no diferencia entre personas en situación administrativa irregular, solicitantes de asilo, refugiados o menores bajo protección. Criminalizar a estos colectivos con el uso insistente del término ilegal es cuando menos deshonesto y peligroso. La legislación internacional protege a los menores de edad en situación de desamparo y debemos de estar comprometidos con los derechos humanos y debemos garantizar su protección. Se nos habla de cifras alarmantes sobre la llegada de menores de Aragón y del supuesto colapso del sistema de acogida sin contextualizar los esfuerzos que se han hecho para mejorar la integración de estos jóvenes. Es cierto que los recursos son limitados y que la Administración pública debe gestionarlos con eficacia, pero la solución no es tratarlos como sospechosos permanentemente. La propuesta de realizar pruebas de determinación de edad a todos los menores sin atender a criterios médicos ni jurídicos es contraria a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de organismos internacionales. Desde Junta Aragonesista siempre vamos a apostar por una política migratoria basada en la solidaridad, en el respeto a los derechos humanos y en la integración, en lugar de seguir estrategias que confrontan y criminalizan. Aragón debe de reforzar sus políticas de acogida y garantizar que estos jóvenes puedan acceder a la educación, a la formación y empleo para que puedan contribuir a nuestra sociedad. Ya termino, presidenta. No olvidemos que muchos de los y las aragonesas que hoy conforman nuestras comunidades también fueron migrantes en el pasado y que la diversidad es una riqueza, no una amenaza. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora, su turno. Gracias, señora presidenta. Señorías de Vox, presentan una iniciativa xenófoba, innecesaria y partidista con un solo objetivo: generar desconfianza e inseguridad ante un colectivo muy vulnerable como son los menores que viajan solos a nuestro país, huyendo de la pobreza, de la violencia o de la falta de oportunidades en busca de un futuro mejor. Menores que nada tienen que ver con la imagen que ustedes intentan trasladar a la sociedad. Hoy voy a cambiar mi discurso. Menores como es el ejemplo de Ibrahim, nombre ficticio, que antes de la pandemia nos contaba su historia y que hoy me ha autorizado a traerla a este Parlamento y ruego que la escuchen. Tengo 19 años, soy de Senegal. Allí vivía con mis padres, mis 3 hermanas y mi hermano. Estudié francés hasta los 13 años. Tuve que dejar los estudios para trabajar en la pesca porque mi familia necesitaba dinero para sobrevivir. Mi padre lleva muchos años enfermo sin poder mover ninguna parte de su cuerpo, aunque no tengo claro cuál es su enfermedad. Mi madre era empleada de hogar y nos cuidaba a nosotros y a mi padre. Esta es mi familia. ¿Quieren saber por qué estoy aquí? Estuve pensando cómo mejorar nuestras vidas, ya que mi padre enfermo y mi madre
que tiene que cuidarlo, no podían trabajar, además de tener muchos gastos en el hospital y medicamentos. Con lo que trabajamos allí no es suficiente para sobrevivir y pagar estos gastos. Tomé la decisión de venir a España. Mi hermano y yo trabajamos hasta conseguir dinero suficiente para poder hacer el viaje y que mi familia tuviera dinero para un tiempo. Ahora ya sabéis por qué tomé la decisión. Pero no todo fue tan fácil como me dijeron. Compré el billete de Senegal a Marruecos y pensé, qué bien se está saliendo todo. Pero cuando llegué a Marruecos no tenía alojamiento ni qué comer. Encontré gente en el camino, en mi misma situación, y nos ayudábamos. Dormíamos en las montañas, hacía mucho frío y en unas tiendas fabricadas por nosotros con ramas de árboles y plásticos. Estuve 3 meses en Tánger, pero no encontré la manera de poder cruzar a España. Entonces cambié a un pueblo que se llamaba Nador, donde estuve 6 meses. Intenté cruzar por mar varias veces, pero no lo conseguí hasta el 9º mes de estar en Marruecos. Que lo conseguí, viviendo situaciones muy duras y pérdidas de personas queridas que no lo consiguieron. Así fue mi viaje, mientras mi madre, muy triste, me llamaba preguntándome si estaba bien, y yo le mentía diciéndole que estuviera tranquila, que estaba muy bien. Cuando conseguí entrar a España, mi familia y yo estábamos contentos. Pensaba encontrar trabajo fácilmente, pero no fue así. Como tenía 17 años, era menor y no tenía familia en España. Estuve en un centro de menores de Teruel. Escuche, señor Nolasco. En este centro me encontraba muy tranquilo, me enseñaron castellano y las costumbres de España. Me gusta vivir aquí y poder mejorar mi futuro. Cuando cumplí 18 años, me cambiaron de centro en la misma ciudad. En este centro tenemos una educadora que nos apoyó en las necesidades que van surgiendo, además de orientación laboral. Inicialmente tenía residencia no autorizada a trabajar. Ha sido muy complicado el conseguir un contrato de 1 año a jornada completa. Actualmente ya estoy trabajando y desde el piso me están ayudando a buscar otro piso para poder vivir sola. Esta es mi vida, decía Ibrahim. Hoy, señor Nolasco, Ibrahim, le pido, señora presidenta, 2 segundos. Ibrahim es independiente, trabaja al igual que lo hacen el 60% de los menores y jóvenes extutelados de 16 a 23 años que en diciembre de 2023 estaban en alta laboral. Probablemente, señora Rouco, los que hagan ese hospital para los suyos que usted dice, y probablemente, señor Nolasco, aquellos que cuidan a esos mayores que dicen no pueden salir seguros por las calles mintiendo. Mientras ustedes siguen trayendo iniciativas como esta, que como ya le he dicho, además de xenófobas innecesarias, solo generan alarma y conflicto y solo ven inseguridad, donde lo que hay es oportunidad para un territorio que sin diversidad y sin Ibrahim y otras muchas personas inmigrantes como él, tendría un verdadero problema económico y social. Gracias, señora Zamora. Grupo Parlamentario Popular, señora Casas. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Nolasco, tengo que admitir que hoy tenía especial interés por escuchar su intervención. Sabe que siempre lo hago, porque se trata de una iniciativa que ustedes han presentado en distintos parlamentos autonómicos. Se ha debatido en Madrid, en Valencia, en Castilla-La Mancha. Ayer mismo se debatió en La Rioja. Y digo que tenía especial interés en escucharle porque los portavoces de su grupo parlamentario en los respectivos parlamentos autonómicos han puesto en todos los casos como ejemplo precisamente el protocolo de determinación de la edad que existe en nuestra comunidad autónoma. Usted mismo hace mención a ello en la exposición de motivos en la que se ha determinado que el 90% de esas personas eran efectivamente mayores de edad. Por tanto, desde este grupo parlamentario entendemos que el segundo de los puntos ya se está cumpliendo. Por cierto, un protocolo que se puso en el año 2019 en funcionamiento bajo el gobierno socialista del partido, de Javier Lambán. Por tanto, como digo, el segundo de los puntos entendemos que ya se está cumpliendo y desde aquí además queremos reconocer el gran trabajo que realiza el IMLA. Con respecto al primero de los puntos, y le pido disculpas de antemano, me gustaría realizarle una enmienda in voce. Y es que ustedes hacen referencia a realizar a todos los inmigrantes menores no acompañados que se encuentren bajo tutela del Gobierno de Aragón pruebas periciales exhaustivas para determinar fielmente su edad con el mínimo margen de error posible y con la finalidad de evitar el fraude. La enmienda in voce que le planteamos desde este grupo parlamentario es que sea realizar a todos los inmigrantes menores no acompañados que se encuentren bajo tutela del Gobierno de Aragón cuando así lo solicite el Ministerio Fiscal. Porque, como usted sabe tan bien como yo, nuestra comunidad autónoma no tiene competencia para poder determinar esta cuestión. Creemos que es una enmienda más que razonable. En caso de que nos la acepte, entenderemos que de verdad, y cito sus palabras en el debate que mantuvo con el presidente Azcón el pasado martes, quieren hacer política en mayúsculas en materia migratoria y, por tanto, esperamos que nos la acepte. Muchas gracias.
Gracias, señora Casas. Señor Nolasco, para fijar su posición respecto de la enmienda in voce que le acaban de hacer. Buenos días. Mire, no vamos a aceptar la enmienda por varios motivos. Primero, porque no queremos que lo pida solo el Ministerio Fiscal. También pueden pedirlo, por ejemplo, las partes o si se hiciera un protocolo adecuado a derecho para poder hacerlo desde la comunidad autónoma. Ya sé que el Supremo se ha manifestado en un sentido, pero se podría buscar la manera de hacerlo, porque esto ha sido una noticia que nos hemos enterado de manera reciente. Pero en cualquier caso, yo lo que le digo es que no solo que lo haga el Ministerio Fiscal, también puede hacerlo, por ejemplo, incluso los propios interesados, por ejemplo, o que lo pida cualquier otra entidad. No solo depender del Ministerio Fiscal. En este caso, por tanto, como es exclusivo al Ministerio Fiscal, no podemos aceptar la enmienda. Gracias. Estamos todos, ¿no? Por si acaso. Votamos la iniciativa en los mismos términos que se había presentado. Comienza la votación. Repetimos la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 60 presentes, 60 emitidos. Votos a favor 7, en contra 30, abstenciones 23. Decae la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Sanz. Señorías del Partido Popular, este debate es un debate que hinca sus raíces en un conflicto que está teniendo nuestra sociedad, que es por dónde moralmente queremos salir. Que se pongan de perfil en cuestiones netamente tacticistas les aleja precisamente de los fundamentos democráticos que deben regir cualquier sociedad. Es peligroso, señorías del Partido Popular. Es peligroso, señora Casas. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Señora Buch. Señor Las Obras. Señor Nolasco. Muy bien, señora Zamora, yo creo que a Ibrahim le había ido muchísimo mejor si se hubiera quedado en Senegal. Yo no sé si ustedes conocen Senegal, pero Senegal no está en guerra y Senegal no es Afganistán. Lo digo porque no sé si han salido alguna vez de Zaragoza y si saben realmente cuál es la realidad de lo que pasa en Senegal o lo que pasa en Afganistán. Porque si Ibrahim llega a estar aquí, estaría ahora en el Hotel París hacinado o en el Hotel Este de la Pardina en Sabiñánigo, vegetando y comiendo durante 9 meses sin papeles y seguramente denunciando a las ONGs que ustedes protegen, precisamente haciendo eso. Luego dice, viene una persona ilegal, ¿vamos a hacerle pruebas o no? Hombre, tendremos que saber si son mayores o si son menores o qué, porque el estatus jurídico de un menor y de un mayor es distinto. O sea, es decir, es que no tienen documentación, no saben cuándo han nacido, porque en Mali no hay un registro civil como tal. Pasa un tío cada 20 años a ver quién ha nacido y si se acuerdan los padres de cuándo han tenido el hijo. O sea, que ya veremos si eso es... La señora Rodrigo, que es experta en relaciones internacionales y con una vasta cultura. Luego el señor, por ejemplo, el señor Sanz me dice palanganero de los poderosos. Pero si él es un palanganero de Stalin que está a favor de las checas por su ideología comunista que ha matado a cientos de millones de personas donde te matan por pensar distinto. Ahora estar con eso del eurocomunismo, del comunismo progre y woke. Pero hombre, por favor, un comunista en media elecciones cuando ha causado cientos de millones de muertos. Hombre, tápese un poco. Luego habla de... Claro, llevan ustedes un cacao mental tremendo. O sea, es decir, cuando les hagan un mataleón, respóndales con empatía. ¿De acuerdo? Hagan eso. Dice el señor Corrales, el tiempo les pondrá a todos en su sitio y no sé qué, con sus amenazas fuera de tono. Pues mire, yo no le deseo ningún mal, señor Corrales, porque yo le aprecio. Yo lo que quiero es que ustedes cambien de parecer antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Venga. Gracias, señor Nolasco. Señora Zamora. Gracias, señoras presidentas, señores de Vox. Se lo he dicho, no hemos apoyado su iniciativa porque, además, como le he dicho, de xenófoba no se ajusta a la realidad. Señor Nolasco, sin gritar, los menores acompañados no son ilegales porque ninguna persona lo es. Los menores no acompañados, antes que inmigrantes, son menores y, por tanto, sus derechos, como los de nuestros hijos, como los de los suyos, están reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley Orgánica de Protección del Menor que obliga a los poderes públicos. Señorías del Partido Popular, esta iniciativa casi podía haber llegado a salir
Estos discursos y estos debates que están produciéndose en este momento en este Parlamento son frutos de la responsabilidad de Vox, desde luego, las responsabilidades de Vox, pero también fruto de la irresponsabilidad del Partido Popular. Una lástima que hayan hecho lo que han hecho en la votación. Con los menores, señorías del Partido Popular, no se negocia. Sé que están pendientes de un presupuesto, pero piensen en lo que están haciendo. Y por último, no hemos apoyado su iniciativa, señor Nolasco, porque en Aragón ya existe un protocolo, se lo han dicho, para determinar la edad de estos menores. También el de Ibrahim, que no sé dónde le ha ido mejor. ¿A usted dónde le ha ido mejor, señor Nolasco? ¿En Teruel, aquí o en un Parlamento que usted no se cree en la política autonómica? ¿Usted por qué ha decidido estar aquí? ¿Dónde le va mejor? Para determinar la edad y se activa el protocolo cuando es necesario. Un protocolo que funciona tal y como ustedes reconocen en su iniciativa y como reconoció la consejera Susín recientemente en una entrevista, aunque hoy se haya abstenido. Por lo que no es necesario hacer un nuevo protocolo, ni siquiera extenderlo a todos los menores como ustedes proponen y como el Partido Popular se ha abstenido, porque muchos vienen documentados y otros es muy evidente su edad. Una vez no aportan nada que mejore la protección de los menores, pero hemos dado un paso más, no ha pedido ni repatriarlos ni cerrar los centros. Mire, señor Nolasco, se lo han dicho. Frente a su discurso xenófobo, recordar que la acogida de menores migrantes en Aragón nunca ha sido un problema. El problema son ustedes. Termino ya haciéndoles partícipes de que, como unos años después, el hermano de Ibrahim no tuvo la misma suerte y, como miles de jóvenes, finalizó su sueño en las aguas del Mediterráneo. Este es el verdadero problema de la inmigración que debería avergonzarnos a todos, además de la existencia de partidos de la ultraderecha como ustedes. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora Casas. Gracias, señora presidenta. Pues bien, lamentar que no se haya aceptado esta enmienda en voce. Es cierto que lo hemos hecho con muy poco tiempo, pero me gustaría hacer mención a la sentencia del Tribunal Constitucional que salió ayer, en la cual amparamos la decisión que hemos tomado de abstenernos. Y es que hace referencia a que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad, o que pudiera razonablemente serlo, es competencia de la comunidad autónoma que tenga asumidas estatutariamente competencias en materia de protección de menores. Era relativo a un protocolo que tenía la comunidad autónoma de Canarias, en la que se decía que tenía que ser el Gobierno directamente quien hiciera estos protocolos. Por tanto, ese ha sido el motivo que ha justificado nuestra enmienda in voce. Y miren, no me gustaría intervenir sin hacer mención a un comentario que ha lanzado la señora Zamora, en la que ha dicho de manera taxativa: con los menores no se negocia. ¿Y qué están haciendo ustedes entonces en el Gobierno de España? Díganselo a la ministra de Infancia y de Juventud de Izquierda Unida. ¿Qué están haciendo? Están negociando con ellos. Ni el PNV ni Junts quieren hacerse cargo de los menores. De verdad, lecciones en esta materia de los partidos de izquierdas, ni una, señorías, ni una. Gracias, señora Casas. Continuamos con el punto número 9, debate y votación de la proposición no de ley 562-24 relativa al cierre de casas cuarteles de la Guardia Civil y en defensa de la presencia y el papel vertebrador de la Guardia Civil en la región de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por 5 minutos el señor Nolasco. Muy bien. Muchas gracias, presidenta. El presidente Sánchez está muy ocupado en tapar todos los casos de corrupción que le asedian a él y a su gobierno. Su hermano, Tito Berni, su mujer, Koldo, Ábalos, el fiscal general, las maletas de Delci, por cierto, y por eso su desprecio por la Guardia Civil o la Policía Nacional se va incrementando con el tiempo. Si a eso le sumamos que está de rodillas frente a los separatistas y filoetarras, el resultado es francamente explosivo. Hay más de 7 comarcas en Aragón que cuentan con solo 6 patrullas en total, teniendo que recorrer una única patrulla más de 90 kilómetros, lo que supone que si hay 2 avisos al mismo tiempo, solo 2 avisos, por no ir más allá, pues es imposible que una sola patrulla pueda atender 2 incidencias simultáneas. ¿Qué quiere decir esto? Barra libre para los delincuentes, para que asalten naves y casas abandonadas. Barra libre para los ocupas y pista para los agresores. Esto es
muy grave, que se sepa bien que la mayor parte de los habitantes del medio rural aragonés están absolutamente desprotegidos y abandonados, y que si les pasara algo esta misma noche es casi seguro que no podrían llegar a asistirles, que si les entran a robar una nave o a su casa los delincuentes van a poder estar desvalijándolas y llevándose lo que quieran todo el tiempo que deseen, sobre todo porque hay pueblos en los que en invierno hay ya 15 personas. Ya no digamos si hay una agresión sexual que requiere de una intervención rápida o, por ejemplo, de un atentado islamista. ¿Y para qué hablar de la poca dotación y medios que tienen nuestros agentes? Y aquí en Aragón hemos sufrido gravísimos hechos por tener desprotegidos a los guardias civiles. Vaya nuestro recuerdo más emocionado y nuestra gratitud a aquellos 2 guardias civiles en diciembre de 2017 en Andorra que fallecieron, y a la familia de José Luis Iranzo. Voy a ser muy claro con esto. Aquellos delincuentes y pistoleros que osan abrir fuego contra la Guardia Civil o contra cualquier tipo de policía solo pueden tener 2 caminos, o la cárcel para siempre o el cementerio. Lo digo así de claro. Plomo para aquellos delincuentes que disparan y matan a nuestros agentes, como los narcos que mataron también a la Guardia Civil en Cádiz recientemente y a los que el señor Sánchez, número 1 de la trama según la UCO, les ha despreciado. De verdad no hay dinero para pagar más guardias civiles en Aragón, pero sí para mandar casi 1 millón de euros a Marruecos para que compren ambulancias o para pagar las millonadas que nos gastamos en manutención de menas e ilegales. Marlaska y el gobierno criminal son culpables. Marlaska es lo peor que le ha pasado a la Guardia Civil y a la seguridad de los españoles en toda su historia. Es un auténtico peligro público. Es un mero sicario del presidente Sánchez y le importa un bledo que en Aragón puedan repetirse situaciones como la de diciembre de 2017. Por todo ello pedimos algo muy sencillo en esta iniciativa: pedir al Gobierno de España que refuerce la presencia de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas rurales y también en las zonas fronterizas. No cerrar ningún tipo de acuartelamiento de la Guardia Civil, mayor número de medios humanos y materiales, independientemente de su tamaño o ubicación geográfica, la creación de un plan integral de refuerzo que incluya un aumento de efectivos, modernización también de equipos, medios materiales y creación de programas de formación continua para los agentes, así como promover la creación de nuevos cuarteles y que en el caso de que se decida cerrar un acuartelamiento por motivos operativos únicamente, se mantengan estos al menos como pabellones y residencias logísticas para los miembros de la Guardia Civil y sus familias. Esto es un tema de sentido común que pide más seguridad en Aragón y en concreto en las zonas rurales. Y todos somos responsables, como he dicho antes también aquí, con nuestro voto, de posicionarnos en un sentido o en otro, o de querer un Aragón más libre y seguro, o que esta tierra se convierta en una distopía criminal donde las bandas campan a sus anchas. Un auténtico resort para criminales que es por el camino por el que vamos. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Se han presentado 2 enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra por tiempo de 3 minutos el señor Alastuey. Gracias, presidenta. Hemos presentado 2 enmiendas porque esta es la típica proposición no de ley que lo que hace es instar al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España, y nos hemos tomado de manera constructiva el petitum de la proposición no de ley. Claro, si llegamos a saber que lo que iba a salir aquí a defenderla iba a ser un gremlin después de una ducha, pues la verdad es que nos lo hubiéramos pensado mejor, porque nosotros sí que creemos que es bueno mejorar la seguridad de los aragoneses. Nosotros sí que creemos que hay que hacer esfuerzos por invertir en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y los ha hecho el Gobierno y el señor Marlaska. Mire, señor Nolasco, lo peor que le ha pasado a la Guardia Civil no ha sido el señor Marlaska, fue el señor Jorge Fernández Díaz, que en Aragón, solo en Aragón, eliminó 600 dotaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Sabe qué ha hecho el señor Marlaska?
revertir esa situación y no reponer esas 600 plazas, sino todavía más. Es decir, en este momento en Aragón estamos más seguros gracias al señor Marlaska. Y esa es la primera enmienda que le presentamos, una enmienda muy constructiva que lo que dice es que el Gobierno de España siga haciendo el esfuerzo de mejorar las dotaciones de la Guardia Civil en este caso, no hablamos de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque a pesar de que los niveles de seguridad en Aragón están los índices de criminalidad, están 10 puntos por debajo de los de España, que ya están muy por debajo de los de Europa, a pesar de que habrá leído usted hoy la prensa, los delitos en el mundo rural están disminuyendo. Ayer se lo expresaba el subdelegado del Gobierno en Huesca a las asociaciones agrarias. A pesar de todo eso, nosotros seguimos creyendo que es necesaria más seguridad. Por tanto, les proponemos una primera enmienda que lo que dice es que el Gobierno de España debe seguir haciendo ese esfuerzo. Y luego, la proposición no de ley, pues es que presenta otra falsedad, y es que el Gobierno de España está cerrando puestos, está cerrando instalaciones en el mundo rural de la Guardia Civil. Eso es falso. No hay ningún plan en marcha para disminuir puestos de la Guardia Civil en el mundo rural aragonés. Mire, le voy a dar un dato que seguramente usted ya tendrá. En Aragón hay 123 puestos de la Guardia Civil. Es decir, 123 de los 730 municipios aragoneses tienen un puesto de la Guardia Civil. ¿Es suficiente? Seguramente no. Por eso pedimos seguir haciendo esfuerzos, pero en cualquier caso no hay ningún plan para cerrarlos. Y ahí viene nuestra segunda enmienda. Evidentemente, que las Cortes de Aragón le digan al Gobierno de España, que le diga al Gobierno de Madrid, que no modifique, que no reconfigure las infraestructuras de la Guardia Civil es un poco atrevido, porque evidentemente es una competencia del Gobierno de España y es una competencia que en gran medida a veces puede mejorar nuestra seguridad reconfigurando ese despliegue. Lo que decimos es, oiga, planifiquen ustedes teniendo en cuenta la seguridad de los aragoneses y planifiquen ustedes de tal manera que cuando se produzca esa reconfiguración las instalaciones que se abandonen puedan servir para usos civiles, por ejemplo, para protección civil. El segundo punto no tenemos ningún problema porque es dignificar las condiciones de vida y de trabajo de los guardias civiles y, por tanto, si ustedes nos aceptan estas dos enmiendas, nosotros votaríamos a favor. Si no nos las aceptan, votaremos en contra porque su discurso no merece ni la más mínima aquiescencia por nuestra parte. Gracias. Gracias, señora Alastuey. Turno de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor Nolasco, votaré a favor. Tiene razón en muchas de las cosas que dice, pero si me permite una recomendación, a veces no hay que ser tan radical en los comentarios. Cuando dice esto de plomo, todos vemos la tele de plata o plomo, ¿verdad? Pero yo creo que al final las cosas se pueden decir de muchas formas. Imagino que todo tiene una razón y usted tendrá las suyas. Para decir que hay un problema de seguridad en Aragón y que en el medio rural cada día es más difícil tener una patrulla de la Guardia Civil, no hace falta decir ciertas cosas porque todos lo conocemos y lo sabemos. Los que somos habitantes del territorio del medio rural sabemos lo que cuesta cruzar una comarca como Gúdar-Jabalambre, hora y media prácticamente, y solo hay una patrulla. Y en otras muchas comarcas de Aragón no es de hoy. Este es un problema que no es de hoy, es desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, votaremos a favor porque sí necesitamos más Guardia Civil, sí necesitamos más vigilancia y sí necesitamos una Guardia Civil mejor dotada y mejor armada. Pero creo que a veces utilizar cierto vocabulario solo crea crispación y no sé a dónde nos lleva, algo positivo o no. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Pues, señor Nolasco, no. ¿Por qué? Porque usted no ha subido a esta tribuna a defender a la Guardia Civil, a los trabajadores del cuerpo, a los derechos, a los servicios públicos que representan. Usted ha venido aquí apropiándose otra vez más y de forma selectiva de este servicio público para insuflarnos de nuevo esa doctrina de bulos, de odio, reactiva hacia la inmigración, además basándose en datos que no son absolutamente nada ciertos. Por lo tanto, no. Y le voy a decir más. Miren, ustedes no pueden venir aquí a darnos lecciones a determinados grupos parlamentarios que llevamos muchos años partiéndonos la cara por la mejora de las condiciones de este cuerpo civil. El que le habla aquí y en Madrid.
Ustedes no son quién para utilizar torticeramente a un servicio público de esta naturaleza. Hemos debatido mucho antes de que llegaran ustedes aquí sobre la necesidad de la mejora de las condiciones de la cobertura de la Guardia Civil en todo el territorio aragonés, en el medio rural especialmente después de uno de los peores momentos, como fue el asesinato infame de los 2 guardias civiles y de José Luis. Hemos debatido mucho sobre el servicio de proximidad a propuesta de Izquierda Unida aquí en Madrid, que tiene y que cumple el SEPRONA. Y ya se lo han dicho, hoy, tanto en materia de Policía Nacional como de Guardia Civil, hay más plazas cubiertas que nunca. ¿Qué ocurre? Los problemas tienen que ver con la naturaleza de la posibilidad de esos trabajadores de hacer sus planes de vida, como pasa en otros muchos servicios públicos. Por lo tanto, lo que proponen no es lo que se necesita y, por supuesto, no se fundamenta en nada con la realidad lo que ustedes dicen. Déjense de etiquetas, y acabo ya, señora presidenta, déjense de etiquetas, señor Nolasco. Déjense de etiquetas y clichés. ¿Sabe qué me ha parecido en su intervención anterior, señor Nolasco? Una parodia de Chaplin. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Pues este es el claro ejemplo de cómo una cuestión que compartimos, una vez más, es presentada no con la intención de, desde luego, defender a la Guardia Civil, sino con la intención de seguir generando, creando y haciendo que el odio crezca. Una vez más, como digo, una cuestión tan seria como es la seguridad ciudadana y poner en valor el grandísimo trabajo innecesario de la Guardia Civil, ustedes lo enturbian y lo mezclan con la inmigración y lo hacen para, una vez más, pretender únicamente generar odio y enfrentamiento. Y les aseguro que esa no es la labor, ni la quieren los agentes de la Guardia Civil, y mucho menos en el medio rural. El resto de la iniciativa, pues es que, desde luego, que podríamos, y porque la compartimos desde Aragón-Teruel existe, porque nosotros sí que desde hace años siempre hemos defendido el aumento de medios en el medio rural. Con el complemento de territorialidad lo hicimos en el Congreso de los Diputados, es decir, con propuestas realmente serias, coherentes, necesarias y que no generen odio. Porque estamos hablando de un servicio público esencial y que ha sido olvidado también desde el Gobierno central. Hace años que se han ido aminorando los miembros de la Guardia Civil. Ya este camino lo empezó a andar Rajoy. Y aquí sí que no comparto con usted. Marlaska ha iniciado mínimamente esa recuperación. Estamos hablando de que son 10.000 prácticamente los agentes que se necesitan. Hay que andar mucho más rápidamente ese camino para implementar los medios. Luego también nos ponen ideas de implantar la videovigilancia, inventos que, desde luego, para nosotros, para los que vivimos en el medio rural, no nos parece que son los necesarios. Y es que la primera iniciativa que trajimos a esta casa iba precisamente en esa línea, en mantener los medios en el medio rural de la Guardia Civil, que gozó con la unanimidad de todos los grupos de esta Cámara. ¿Y sabe por qué contó con la unanimidad de todos los grupos de esta Cámara? Porque era un trabajo real, serio, que buscaba construir y no confrontar, y que realmente busca defender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros dijimos, no solamente hay que mantenerlos, hay que implementarlos. Hay que implementar servicios esenciales como son el SEPRONA para aumentar la seguridad y la presencia del Estado en el territorio. Porque hay una preocupación por la inseguridad y un ligero aumento de la delincuencia. Bien,
pero no es el caos y la anarquía que sus señorías de Vox quieren hacer parecer. Desde luego es un problema, es una cuestión a tratar, un ejemplo más de la pérdida de servicios en el medio rural y en la España vaciada que tanto reclamamos. Desde el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe, siempre defenderemos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y siempre trabajaremos de manera seria hacia ellos con posturas que estén dentro del sentido común y que no queden invalidadas por sentires de odio. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Señor Nolasco, lo siento, hoy no les voy a dar material para que hagan un vídeo conmigo, les quedó muy bien, pero fíjese, yo cada vez que le oigo me pasa lo mismo, me parece que estoy viendo una caricatura. Sube usted aquí y me parece una caricatura porque es todo tan histriónico, tan exagerado, tan poco riguroso, tan macarra. Lo del plomo, ¿sabe a quién se lo oía yo? Solo le he oído en esa ocasión a Pablo Escobar, ¿sabe que decía plata o plomo? Entonces es que lo vea usted, lo veo todo tan preocupante, pero tan ridículo, le veo a usted y es un meme. Se me ha ocurrido un meme buenísimo, por cierto, buenísimo, que lo podían hacer ustedes. Podrían usar su imagen aquí en tribuna y poner aquí a Elon Musk con su hijo en hombros. ¿Ha visto esa imagen tan ridícula y tan perversa de Elon Musk en el despacho Oval? Allí mientras está, búsquenla en Google, está Trump en su mesa del despacho Oval y Elon Musk con su hijo en hombros diciendo burradas como ha hecho usted hoy. Creo que estaría muy bien. ¿Cómo le gustaría, ¿Cómo te gustaría, Alejandro, Elon Musk aquí con su hijo? Todo el trumpismo, toda la ultraderecha está tan repugnante trabajando juntos. Mire, tenía preparado una intervención que me gustaba mucho explicando el modelo de Chunta Aragonesista para la defensa de la seguridad en el medio rural. No lo voy a decir, no quiero participar de esto. No voy a participar, no lo voy a calificar, me lo guardaré, porque como seguiremos hablando de la Guardia Civil, pues ya lo contaré otro día. Votaremos que no, por supuesto, votaremos que no. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Popular, señor Lawens. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Pues ya lo ve, señor Nolasco, parece que la cosa no va muy allá por aquí en la defensa de la PNL. Bien, pero en realidad defendemos el papel vertebrador, la función de la Guardia Civil, sobre todo en el medio rural, y sobre todo hablamos de Aragón, y sobre todo el rechazo al cierre de los cuarteles. Ya ve, la bancada de la izquierda ha decidido dejar de prestar atención a los antecedentes de la iniciativa, donde dice cosas muy interesantes, como el ejemplo de Ariño, donde el Ministerio del Interior lleva 3 años sin dotar plazas vacantes y eso merma la capacidad de la Guardia Civil. No lo han querido escuchar, no lo han querido considerar. La génesis que hace de la implantación de la Guardia Civil en Aragón es muy interesante. Pero hoy hablamos precisamente del desmantelamiento en determinadas zonas de Aragón donde hay situaciones muy delicadas para prestar el servicio por parte de la Guardia Civil. 203 unidades, unos 3.000 agentes. Oiga, pero aquí lo que hay que hablar es del maltrato del gobierno de Pedro Sánchez y del ministro Marlaska. Por cierto, no lo ha mencionado el señor Alastoy en la defensa de las enmiendas que ha presentado. Bueno, es que esto se traduce en la reducción de efectivos y en el cierre de cuarteles. Claro que sí, y además es la sensación subjetiva de la población, sobre todo del medio rural. ¿El plan del Ministerio? ¿Dónde está el plan del Ministerio? ¿Quién conoce el plan del Ministerio? Señora Alastoy, usted dice que no se van a cerrar ninguno, que no se han cerrado, pero todo el mundo tiene la sensación de que se están cerrados y hay alcaldes que están preocupados por ello. Por lo tanto, por acción y por omisión se está perjudicando al medio rural, se está perjudicando a Aragón y además se está poniendo al límite la capacidad operativa de la Guardia Civil, que está dando todo lo que puede y más por dar un servicio a los ciudadanos.
El petitum, no tenemos ningún problema en el petitum, señor Nolasco. Lo vamos a apoyar. Esta iniciativa la vamos a apoyar independientemente de cómo la defienda cada grupo parlamentario, que para eso está en su derecho. Faltaría más. Y bueno, simplemente por añadir, lo ha hecho usted en su exposición, en la defensa de la iniciativa, pero yo creo que esta parte resolutiva de esta iniciativa podría haber tenido un plus de reconocimiento y agradecimiento precisamente al esfuerzo de la Guardia Civil, porque lo está haciendo en condiciones muy precarias y, desde luego, eso es de reconocer. Por lo tanto, tiene ahora el órdago de aceptar o no las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista, pero ya le adelanto que nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Lawrence. Señor Nolasco, para fijar su posición respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, con respecto a las del Partido Socialista vamos a votar que no, porque habla de seguir reforzando y no se ha reforzado nada. Habla también de la lucha contra la inmigración ilegal, el texto nuestro, y ellos quieren quitar ese apartado. Y un partido que ha expulsado a la Guardia Civil de Navarra, pues evidentemente no estamos a favor, porque es una de cal y otra de arena. Son el partido que más daño han hecho a la Guardia Civil, por mucho que digan. Y luego sí que me gustaría, con el compañero del Partido Popular, algo que ha comentado, no sé si era una enmienda en boche, lo que se ha propuesto, pero me parece bien que se incluya un apartado último en el que se reconozca la labor que ha hecho la Guardia Civil en esta tierra ahora y siempre. Señor Lawrence, ¿era una enmienda in voce? Perdón. Sí, señora presidenta. Votamos la proposición no de ley con la enmienda in voce del Partido Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 59 emitidos, votos a favor 32, en contra 24, abstenciones 3. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo, señor Sanz, señora Buch, señor Soro, señor Nolasco. Gracias, presidenta. Hombre, me habían llamado de todo en esta Cámara. Lo que me ha llamado ya es un gremlin, recién salido de la ducha. Hombre, a mí me parece. No sé si es el gremlin peludito que era el bueno o los verdes asquerosos. Pero en cualquier caso, yo no sé cuál de los dos se refería. Pero en cualquier caso, suponiendo que a mí me diga que soy el gremlin malo, hombre, señor Alastoy, no está usted para hablar de gremlins realmente. Pero bueno, yo que cada uno diga lo que quiera. Pero luego, cuando habla de Marlaska y tal, que ha hecho muchas cosas por la Guardia Civil, pero se quitó el grupo Ocon Sur, que era el que luchaba contra el tráfico de drogas en el sur de España. O sea, me parece tremendo. Bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Luego, dice, no, es que nos parece muy radical, dicen algunos grupos, eso de que haya que meter plomo contra quien dispara a la Guardia Civil o a la policía. No sé, y también han dicho, no, y nos parece mal la videovigilancia. O sea, mal poner cámaras en los pueblos que no hay nadie, mal más Guardia Civil, más que si a esos guardias civiles se les dispara, puedan responder con plomo, con balas, es decir, defenderse. O sea, es increíble que hemos llegado a un punto que es radical decir que si a un guardia civil se le dispara, pueda defenderse. O sea, es increíble, ¿no? En fin, inaudito. Por eso digo que esto es una burbuja que está fuera del sentido común. Pero bueno, luego hay muchos robos, que hay una cifra oculta de robos, porque en el medio rural hay mucha gente que ya pasa de denunciar porque sabe que no los van a pillar. Si hay una patrulla cada 90 kilómetros, ¿qué van a denunciar, ¿no? Y luego cuando dicen, no, es que estos datos son falsos, pero si son datos, señor Sanz, de su ministerio, de sus ministerios, del gobierno que usted apoya. Si yo leo esos datos, que son los únicos que tenemos, y usted dice que esos datos son mentiras, usted hablará con Yolanda Díaz, no sé, igual echa la bronca por decir que esos datos son falsos, y dice, bueno, luego me han llamado también Chaplin. Hombre, pues mejor ser Chaplin que Stalin, la verdad, con mucha diferencia. Los dos tenían bigote, pero es distinto, ¿no? Y luego, por último, y esto sí que es serio y quiero decir una cosa rápida. O sea, cuando se habla de que no, que aquí lo que se intenta es el odio, se intenta tal, mire, yo no sé, alguno de ustedes, imagino, no sé quién, tendrá familiares que son guardias civiles. Bueno, ¿qué pasaría si les ocurre tristemente como pasó en el crimen de Andorra? ¿Pensarían igual?
hay una falta de dotación tremenda. No, es que aquí las cosas están bien hasta que nos pasa a nosotros. Hasta que nos pasa. Ya sé que el comunismo juega con la vida de la gente, pero cuando nos pasa a nosotros, entonces ¿qué pasa? Por tanto, creo que lo que decimos es de sentido común y una defensa absoluta a la Guardia Civil, reconocimiento de su trabajo, que tengan todos los medios y que se defiendan con plomo si hace falta. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Señora Alastuey. Gracias, presidenta. Bueno, parece que no andamos muy vivos hoy para la cinematografía. Supongo que no ha entendido usted a qué película de Chaplin se referían. Sí, esa, que seguro que a usted le hubiera gustado rodar y hacer así con la pelotita antes de pincharla con plomo. La verdad es que no es que sea usted una caricatura, señor Nolasco. El problema es que están aplicando ustedes dosis exageradas de eso que ahora se lleva tanto por el mundo, que es sembrar odio, sembrar resentimiento, sembrar eso que ha llamado usted la imagen de una distopía que nadie ve por la calle, que solo ve usted. ¿Sabe dónde veo ya a los inmigrantes, por ejemplo? En las obras. Haciendo lo que no quieren hacer los españoles, cuidando a los ancianos, trabajando en los servicios, trabajando en el campo, en todas esas profesiones que son tan necesarias para la supervivencia de nuestra economía. ¿Y sabe dónde no ve usted los datos? En las estadísticas oficiales del Gobierno, porque todos los datos que ha dado usted son falsos. Y señor Lagüens, es que estaba muy mal la Guardia Civil con el señor Feijóo, que llevó al mínimo las dotaciones de la Guardia Civil en Aragón y en España. Y ahora, con el señor Rajoy, el señor Feijóo no ha querido ser presidente ni lo será nunca. No se preocupe. Y se han apuntado, y es una lástima, se han apuntado ustedes a la cultura del bulo. Da por bueno usted las cifras que le está dando el señor Nolasco y hasta acepta meter una enmienda in voce fake. Pero si usted no quería meter una enmienda in voce, si lo ha inducido el señor Nolasco, si ha dudado usted se había enmendado. De verdad, lo que no les acepto es que jueguen ustedes con la exclusividad y el monopolio del apoyo a unos empleados públicos, como son los guardias civiles que velan por la seguridad de todos los españoles. Con lo cual, esa enmienda fake de reconocer la labor de la Guardia Civil es oportunista, está fuera de lugar, señor Lagüens, y desde luego a defender a los guardias civiles en todos los sentidos, también en el laboral, no nos van a ganar ustedes. Gracias. Gracias, señora Alastuey. Señor Lagüens. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues a estas horas de la tarde ya una reflexión y un agradecimiento. La reflexión, señorías, yo creo que esta iniciativa había que mirarla más en el fondo y no tanto en la forma. Aunque sea tarde y es hora de comer. Esta es la reflexión. Yo, señora Alastuey, otra vez vuelvo a tocar temas que han suscitado en el debate y en el turno que he tenido en la tribuna de oradores. Pues yo quiero agradecer que se haya prestado atención a mi intervención, en la cual he sugerido y he instado clarísimamente, con el reglamento en la mano, a que se incluyera en la parte resolutiva de la iniciativa algo que usted, señora Alastuey, seguro que hubiera votado a favor. Seguro, porque nos conocemos. Y muchas señorías también en el fondo del asunto. Seguro. Se ha desvirtuado con la forma y el tono del debate. Y bueno, quien sale perjudicado, en este caso no, porque sale la iniciativa adelante, pues es la Guardia Civil. Piensen en ello para la próxima vez, señorías. Gracias, señor Lagüens. Suspendemos la sesión, reanudamos a las 15:50.